como nosotros decimos los salvadoreños, es un hombre que está en la jugada todo tiempo. Él siempre está ojo al Cristo y viendo lo que está sucediendo y se está dando cuenta de quiénes son los más poderosos a nivel mundial y de quiénes son los que mueven los hilos, quiénes son sus amigos y quiénes son sus enemigos. Se ha dado cuenta que los que dicen que son los amigos no son amigos en realidad. Y es que un expresidente de Estados Unidos tiempo atrás dijo que Estados Unidos no tenía amigos, lo que tenía eran únicamente intereses. Es decir, que ahí quedó demostrado que El Salvador no es amigo de, bueno, Estados Unidos no es amigo de El Salvador. Lo que tiene son intereses geoestratégicos en nuestro país, así como China también. China, nosotros podemos decirle que somos amigos, pero la verdad es de que los que tienen son intereses geoestratégicos ahí en El Salvador. Acá en la política uno debe de olvidarse de las amistades y el presidente Nayib Bukele lo está entendiendo muy bien. En la política todo se basa en intereses, en verdad, pero también se basa en diplomacia. Y es por eso que obviamente no vas a ir tú siendo un diplomático, un representante de tu país, diciéndole, hey, ¿sabes qué? A mí no me interesa tu amistad, a mí lo que me interesa es la ayuda que nos podamos dar mutuamente. Obviamente no, obviamente tenemos que ser diplomáticos y tienen que decir amistad, llamarlo así, amistad, aunque sea entre comillas. Pero la verdad es de que lo que hay únicamente son intereses y estoy tocando el tema de los intereses geoestratégicos que hay en El Salvador, ya que El Salvador está localizado en un lugar sumamente estratégico para montar una base espacial ahí en El Salvador. No sé si ustedes lo recuerden, pero días atrás, más bien un par de meses atrás más o menos, me parece, que se anunció la posible construcción de una compañía que comenzaría a fabricar piezas aeroespaciales y también incluso satélites para que luego estos pudieran ser llevados allá a la Florida y luego ser enviados al espacio por medio de cohetes, ¿no? Pero algo a destacar es que El Salvador reúne los requisitos, El Salvador reúne las características para construir una base espacial debido a su ubicación. Y lo mencionaba Lynn también en una transmisión en vivo anteriormente. Y quizás ustedes pudieran decir, este vato está loco, ¿de qué estará hablando? Fumó de la buena o cualquier cosa. Pero señores, esto que está sucediendo del Bitcoin ya se había hablado acá en este canal, ya lo había dicho. No sé quiénes de ustedes, los que están en el chat, recuerdan que ya habíamos tocado este tema con anticipación el mes pasado, el mes anterior, el 5 de mayo, cuando se hicieron los cambios, la Asamblea Legislativa que mandó a volar a los magistrados de la sala de lo constitucional y que se puso todo color de hormiga y que Estados Unidos comenzó ahí a renegar, a rezongar, a querer que las cosas volvieran a su estado anterior al 1 de mayo y que las posibles sanciones que se venían en esos días, el 5 de mayo para ser más específico, tocamos este tema, el tema del Bitcoin, y muchos decían que estábamos inventando, que estábamos yendo demasiado allá, pero miren, ahí está lo que se está dando. Y esto de una base espacial, eso sobre una base espacial en El Salvador, ahora que El Salvador va a contar con recursos, como digo, casi o prácticamente ilimitados. ¿Por qué? Porque los que se van a mudar para El Salvador, y ustedes lo van a ver, va a ser un movimiento masivo de personas, no solamente de Estados Unidos, sino de todas partes del mundo. Todos aquellos que tienen Bitcoin van a querer mudarse a El Salvador.
y va a ser un movimiento de personas y de compañías que van a dejar sus lugares de origen, sus lugares donde se encuentran, y se van a ir a establecer a El Salvador, no solamente por los beneficios que está ofreciendo el presidente Nayib Bukele, beneficios tales como una residencia inmediata, tales como cero impuestos al valor agregado a la ganancia de capital sobre la criptomoneda Bitcoin. Es decir, si la criptomoneda Bitcoin, si tienes 100 criptomonedas, bueno, si tienes una criptomoneda Bitcoin y vale ahorita unos $30,000 y en 2 años multiplica su valor y llega a valer esa moneda $200,000, no vas a tener que pagar impuesto en esa ganancia de capital. Y esto a la gente le está moviendo, le está moviendo el tapete, como nosotros decimos con los enamorados, porque le está endulzando el oído. Y muchos ya expresaron que van a comenzar a hacer maletas para mudarse a El Salvador. Aparte también expresó el presidente Nayib Bukele es que hay tierra de venta a la orilla de la playa. Tenemos playas hermosas que son ideales para practicar el surf. Y que también hay propiedades que están vendiéndose, pero que El Salvador es uno de los pocos países que no cuenta o que no cobra impuestos por la propiedad. Las personas que viven en otros países están pagando, la verdad, como que algunas personas como que si estuviesen rentando su lugar al final, porque al final pagan unas taxas elevadísimas. Hablando de Estados Unidos y de otros países europeos. Créanme que estos cambios se van a ver y se van a sorprender cuando vean el movimiento masivo. Muchas personas, las que no están diciendo que se van a mudar, dicen que van a ir de vacaciones porque no conocen El Salvador todavía. Pero en verdad, si nos ponemos a pensar nosotros, ¿quién no va a amar a El Salvador y a su gente? ¿Quién no lo va a hacer? Ustedes saben cómo son las personas de El Salvador. Saben que tenemos paisajes hermosísimos, unas playas hermosas, divinas, un ambiente que se disfruta al 100%. Claro, cuando tienes dinero, me van a decir muchos, pero de eso estamos hablando. Todas las personas que van a llegar ahí a visitar a El Salvador y otras de una vez ya mudándose para comenzar a establecer su empresa, su emprendimiento por medio de la moneda de Bitcoin, ya no van a querer regresarse porque les va a parecer que es el paraíso. Y lo hemos visto, por ejemplo, el muchacho que está fuertemente ligado con el Bitcoin, que prácticamente es su fundador, estaba hablando ahí acerca de El Salvador. Está enamoradísimo de nuestro país, está enamoradísimo de su gente, está agradecidísimo también con el presidente Nayib Bukele. Él dijo que cuando el presidente Nayib Bukele le llamó casi se orinaba en sus pantalones porque no podía creer. O sea, ¿cuándo se ha visto que un presidente el presidente de un país determinado se acerque a un jovencito nomás porque si lo ve de unos 20, 22 años le parecería nada porque es un dinosaurio? La mayoría de presidentes son dinosaurios, son viejos, están creados para vivir en el pasado. Pero el presidente Nayib Bukele con su juventud, él no subestima a nadie, no porque lo vea con chaqueta, con gorra, va a tomarlo como un vago. No, al contrario, esos son los millonarios de esos días. Esas son las personas poderosas y la mente más brillantes de la actualidad. Y por eso es que vemos también al presidente igual. O sea, lo vemos a veces con traje, vestido de manera muy formal, pero también lo hemos visto otras veces que anda con gorra en el terreno. ¿Para qué mandar con traje? Por ejemplo, si va a ayudar a las personas en una catástrofe o va a hacer cualquier otra actividad a la playa, ¿cómo va a ir con traje a la playa? Muchos lo critican por eso. Pero lo que importa no es el hábito, como dice el dicho, no es el hábito el que hace al monje. Lo que importa es la brillantez de las personas.
Pues bueno, las personas, estos genios y estos que están adoptando la tecnología de punta, no van a dudar en acercarse a El Salvador. Ya conocen cómo es el presidente de El Salvador. Ya conocen el apoyo que él les ha dado, pero también él va a recibir apoyo de parte de esa comunidad del Bitcoin. Va a recibir muchísimo apoyo y por eso digo recursos casi, bueno, abundantes, muy abundantes. Y lo que se viene es grande. La noticia que recibíamos un par de meses atrás era la construcción de estas piezas espaciales, de satélites, que viene a futuro. Pero ahora todo eso se va a acelerar y no va a haber solamente una compañía que esté construyendo satélites ahí, sino que van a haber compañías que desarrollen aplicaciones móviles, que desarrollen programas de computadora. Y es que ahora el presidente Nayib Bukele, con haberle entregado a los jóvenes y a los niños una laptop, a cada uno de ellos una computadora, imagínense usted. Cualquiera dirán, hey, pero es que allá en el campo hay personas que no saben usar la tecnología, ni siquiera tienen una tarjeta para ir al cajero, no saben cómo funciona. Bueno, pero todas esas personas, en todas esas casas, hay por lo menos un niño con computadora. Y él va a aprender. Y él le va a enseñar, no importa la edad. Hay niños genios, o sea, se le ha abierto una ventana tan grande a todas las familias de El Salvador. Con solo el hecho de que uno de sus hijos tenga una computadora ahí, es algo completamente, eso ya es increíble. Yo tuve mi primera computadora cuando tenía los 13 años de edad. Y eso es algo que me ha ayudado tanto, pero tanto. Les estoy hablando de cuando tenía 13 años de edad. Y es por eso que ahora les digo yo a mis hijos, hey, cuidadito, no vayan a pensar que van a poder hacer algo a escondidas mías, porque ¿saben qué? Cuando ustedes van, yo ya vengo y ustedes podrán creer, oh, yo sé manejar las aplicaciones acá de los teléfonos y aquí y allá, lo que sea. La computadora, hey, tienen un padre que aprendió antes que ustedes. Nosotros somos una generación, hablando de nosotros los millennials, somos una generación que aprendió a usar la computadora antes que nuestros padres, porque nuestros padres no aprendieron, y también antes que nuestros hijos. Nosotros sabemos más, muchos de nosotros, no todos, pero muchos de nosotros sabemos mucho más que los jovencitos incluso. Pero el presidente Nayib Bukele es lo que quiere hacer en los jóvenes, en los niños de El Salvador. Abrirles esas ventanas al mundo y decirles, ustedes van a ser los próximos científicos, los siguientes programadores, los siguientes analistas. Ustedes van a ser la mano de obra que va a ocupar estas gigantescas compañías que vengan. Hablando de cualquier compañía tecnológica. Creo que nosotros nunca habríamos pensado que alguna compañía de Silicon Valley de Estados Unidos se podría mover a El Salvador. Pero yo ahora sí lo estoy pensando. Ahora sí estoy pensando que alguna compañía o alguna startup, alguna compañía que esté comenzando o que tenía pensado abrir acá en California, pueda pensar, hey, pero si yo me voy a mover para El Salvador, me conviene abrir la compañía allá. Y lo que se viene es compra de terrenos para construcción. Van a necesitar mucha mano de obra para construcción en este momento y todo el resto de estos años que vienen. Se los estoy diciendo, así va a ser. El camino no va a ser fácil porque, como el presidente lo dijo, va a haber influencias mundiales que se van a tratar de oponer al cambio. Pero el presidente Nayib Bukele dijo, no van a poder hacerlo, no vamos a dar marcha atrás, no nos van a poder detener. El presidente Nayib Bukele ya lo advirtió y es que así va a ser. Van a haber muchos que se van a oponer a este cambio. ¿Por qué? Porque ellos se están dando cuenta. Y vi un dibujo yo ahora, a propósito, de
una especie de balanza o columpio, podría ser un columpio o una balanza. En un lado estaba un montón de personas, una población completa, podríamos decir. Y en el otro lado, y esa parte estaba en alto, la parte alta de la balanza en un extremo, donde estaba toda una población grande. Y en el otro lado de la balanza, que era el lado que estaba abajo, donde se iba todo el peso, donde se inclinaba todo el peso, estaba una sola persona, el 1% de la población mundial, los multimillonarios, los que gobiernan el mundo. Ese 1% estaba nada más solito, pero tenía mucho más peso que toda la población que estaba en el otro extremo, porque él tenía una gigantesca bolsa de dinero. Luego, en otra escena, era completamente lo contrario. Donde estaba la mayor cantidad de gente, ahí la balanza de ese lado estaba abajo, y donde estaba solamente la persona sola, el rico, el millonario, el multimillonario, las personas que mueven el mundo, esa estaba arriba, porque los otros tenían ya todo el peso, porque también estaba una gigantesca bolsa con el símbolo de Bitcoin ahí. Y entonces le decían, en la primera escena, le estaban hablando al rico, y el rico no escuchaba. Se hacía que no escuchaba, no los oía, no les ponía atención. Pero en la otra toma le decían, ahora sí nos escuchas. Y la cara del rico estaba sumamente asustado. La cara del rico se veía una cara de pánico, espantado, porque las personas habían despertado. Y eso es lo que se está dando, un despertar. Ustedes no me lo van a creer, pero esto que les estoy mostrando en esta fotografía, en este en vivo, es algo que se viene para El Salvador sí o sí. Vamos a seguir saludando a los que están en el chat y a leer algunos mensajes. Pueden dar su opinión acá, yo los leo, no se preocupen. Pueden dar su opinión acerca de este tema. Guanaquito Blog, saludos a mi amigo, mi hermano. Elsie Mejía también, saludos. A Leida, muchas gracias por estar acá siempre apoyando. Doris Berrío, saludos. Mercedes Martínez también. A Chepe Rauda también, saludos. Lisette Saavedra. Es necesario que para los que estamos atrasados en el uso de la computadora debemos ponernos al día, ir a aprender un poquito, dice Lisette Saavedra. Es correcto, no tenemos que tenerle miedo a la tecnología. Nadie nace aprendido, como dice el dicho. Todo se puede aprender. Saludos, mi hermano Will. Saludos cordiales. Mis hermanos salvadoreños, si ustedes se han fijado, muchos medios de comunicación famosos a nivel mundial están pasando noticias de El Salvador y de Nayib Bukele. Correcto. Nayib Bukele es tendencia mundial ahorita. El Salvador es tendencia mundial. El presidente Nayib Bukele se ha sacrificado porque se ha esforzado tanto este hombre con poder poner el nombre de El Salvador en la palestra mundial. Este hombre se ha esforzado tanto para exhibir a El Salvador como un lugar, un país seguro, un lugar turístico. Imagínense ahora, se esperó hasta el momento al momento más ideal, porque lo digo, y lo dijo nuestra amiga Lynn González, la cual trabaja en Silicon Valley. Ella se dio cuenta, se enteró de tiempo atrás, de antes de que el presidente Nayib Bukele tomara el poder. Llegó una comitiva allá a Silicon Valley a recibir y a preguntar por asesoría, porque querían hacer que este país, El Salvador, el pequeño El Salvador, saliera de ese hoyo donde se encontraba. Yo lo puedo decir, donde se encontraba, porque estamos saliendo ya. Se están viendo los resultados. Y decía ella que había llegado la comitiva ya y le habían sugerido que hiciera esto, que optara el Bitcoin. Vamos para un tremendo futuro, vamos para un gran futuro. Y ahora el presidente Nayib Bukele lo que hizo fue esperarse, porque esto era probablemente lo más seguro, una decisión que había tomado desde el principio, desde antes de llegar al gobierno.
probablemente había tomado la decisión de que algún día esta moneda iba a circular en El Salvador y que este era el futuro. Pero él se esperó hasta el momento más indicado. ¿Cuál era el momento más indicado? En el momento en que una gran cantidad de turistas vinieran a visitar a nuestro país, con el Mundial de Surf, cuando los ojos del mundo estuvieran en el país también. En ese momento se lanzó la bomba y es algo que digo que ha movido los cimientos del mundo. Ahorita deben de estar preocupados, pero es algo tan increíble porque no únicamente están preocupados los ricos del Salvador. Las personas poderosas del Salvador están temblando ahorita porque están diciendo, wow, ahora que venga el Bitcoin, ¿qué va a pasar con nuestros negocios, los bancos? ¿Qué va a pasar con nuestros negocios? ¿Nos van a quitar el negocio? ¿Las criptomonedas nos van a quitar el negocio? Yo pienso que sí. Pienso que van a venir nuevos bancos y nuevas instituciones financieras que van a incluir tanto dinero, hablando del dólar, como también la moneda, este otro dinero, porque va a ser dinero, Bitcoin. Y van a mover ambos, tanto el Bitcoin como los dólares. Y si vienen nuevas instituciones financieras, obviamente a los bancos que están en El Salvador, a las personas poderosas no les va a gustar. Pero lo más bonito de todo esto es que no solamente los ricos del Salvador ahorita están en zozobra. Las personas más poderosas a nivel mundial están en zozobra ahorita por lo que acaba de hacer Nayib Bukele. Alguien tan pequeño, podría decir, aunque es grande por lo que hace y sus ideas, pero alguien que viene de un país tan pequeño, tan insignificante como lo es El Salvador, ha puesto a temblar los cimientos mundiales y a las personas más poderosas del mundo. Realmente nuestro presidente corre cierto peligro, mucho peligro. Debemos de defenderlo a capa y espada. Eso es indudable. José Orellana, saludos. Luis Corti también, saludos. Estoy leyendo un libro de cómo funciona el Bitcoin y está interesante. Sencillamente es que te conviertes en tu propio banco. Tú guardas tu dinero en tu celular o tu computadora, dice José Orellana. Muy interesante tu opinión. Así es como funciona. Mercedes Martínez, saludos. No sé si ya le había saludado. Vamos a seguir leyendo algunos comentarios aquí. No donde se saludan entre ustedes, ¿verdad? Sino algo que vaya a aportar a la idea. Jeff McKee dice: número 1, excelente clima, playas de surf, clase mundial. Es que esto es lo que él escribió acá, lo que el presidente Nayib Bukele ofreció a las personas que se mudaran para El Salvador. Ahorita el presidente Nayib Bukele está ofertando, está enseñándole a el mundo las grandes maravillas que pueden encontrar a El Salvador. Está mostrándole una oferta para que ellos vayan y cambien su residencia a El Salvador. Y Jeff McKee lo puso acá. Número 1, excelente clima, playas de surf de clase mundial, propiedades frente a la playa a la venta. ¡Wow! ¡Qué tremendo ofertón! Pero número 2 también dice, uno de los países del mundo sin impuestos a la propiedad. ¡Wow! Una oferta todavía más grande y más interesante. Número 3, no hay impuesto a la ganancia de capital para Bitcoin, ya que será una moneda de curso legal. ¡Oh! Increíble, no tengo que preocuparme por pagar impuestos porque ya tengo un montón de millones ahí en Bitcoins. Y ahora me voy para El Salvador porque si lo saco acá y lo cambio por dinero en efectivo o comienzo a establecer una compañía, me lo van a detectar y me van a hacer que pague impuestos. Pero allá en El Salvador no, entonces sí es un ofertón mudarse para El Salvador. Y número 4, residencia permanente inmediata para los emprendedores del Bitcoin o los emprendedores criptográficos. Qué ofertón. No voy a tener
que estar yendo como turista y sin tener ningún derecho allá en el país de El Salvador y sin poder establecerme de manera legal o sin poder establecer una compañía porque no soy de ahí. No, no, no. Residencia inmediata para que comiencen a trabajar inmediatamente mostrando sus compañías. Digo, montando sus compañías, sus empresas. José Fuentes, saludos mi hermano. Estamos a tiempo de pedir sede de Copa Mundial, dice René Recinos. Bueno, eso ya es algo mucho más grande todavía. Y creo yo que otros países nos ganarían la sede porque tienen más dinero. Ya sabemos cómo se mueven las aguas en la FIFA. Pero bueno, no vamos a hablar sobre eso ahorita. Acá nos vamos a desvelar en vigilia informativa para un mejor El Salvador, dice Will. Claro que sí, mi hermano. Vos sabés que aquí estamos siempre en movimiento, no importa la hora, y estamos siempre al pie del cañón, como dice el dicho. Incluso vamos a abrir las llamadas para todo aquel que quiera opinar acerca del tema. Ahí está, vamos a poner el número telefónico ahí por si quiere llamar y puede opinar acerca del tema. Las recomendaciones a todos que lean criptomonedas para dummies. Sé que van a aprender mucho sobre Bitcoin, dice Daniel Roberto Burgos. Correcto, hay que leer material acerca del Bitcoin. Hay que empaparnos acerca de lo que ofrece, de cuáles son sus limitaciones o cuáles son todas aquellas cualidades que pueden ayudarnos a nosotros. El Salvador será el primer país en el mundo en tener identidad digital basada en blockchain, dice John Smith. Bueno, aquí nos están visitando bastantes personas de otros países por los nombres, deduzco. Beatriz Rivera, saludos. Timón Avilés. Timona Avilés, perdón, dice: dejen de estar hablando mal, por no decir otra cosa, de religiones, si no es iglesia ni prédica. Aquí están hablando de política, no de religión. Sí, correcto. Algunas personas también hablan de religión. Yo no les digo nada, yo los respeto. Alguien llamó ahora, una persona religiosa, hablando de que Nayib Bukele están utilizándolo para que comience la venida del anticristo y todo esto. Pero yo les digo, o sea, la tecnología es punto y aparte. La tecnología es punto y aparte. Es algo, la misma Biblia dice que tiene que pasar y va a aumentar la ciencia. O sea, es imposible detenerlo porque es algo que no se puede detener, ¿no? Es inevitable completamente. ¿Para qué nos vamos a enfrascar y hablar sobre el tema si es algo que no se puede detener? Y si vamos a hablar sobre Biblia, pues la misma Biblia lo dice, que lo que dice Dios pues se cumple. La palabra de Dios se cumple en todo momento. Entonces, ¿para qué nos vamos a complicar y nos vamos a preocupar sobre el tema? Vamos a ver. Doris Berrío dice: yo tengo mucha fe que nuestro país, El Salvador, será el mejor país ir a vivir sin miedo. Correcto, eso es lo que yo espero también. Es que ya vimos que la Asamblea Legislativa aprobó el presupuesto, el resto de los recursos para dar los siguientes pasos en el plan control territorial, para seguir los siguientes pasos en el plan control territorial. Y por eso de que vemos muy seguido, casi noche a noche, no noche a noche, pero muy seguido, que hay operativos militares. Hay operativos militares en las noches, en las madrugadas, donde van a sacar a todos los criminales. Porque esto, señores, lo que se viene va a ser una limpieza en el país. Una limpieza del crimen organizado, una limpieza de todo el crimen en general, de toda la delincuencia, porque es lo que El Salvador necesita, es lo que Nayib Bukele quiere, y por eso comenzó apostando por la seguridad. Quiere hacer una limpieza, porque si no hay una limpieza no se va a poder hacer esto que se va a comenzar a hacer. Esto ya se comenzó a hacer y ya vienen las personas y ya viene el dinero y vienen las compañías, vienen las empresas, pero no se puede dejar de lado la seguridad. Al contrario, se va a reforzar la seguridad.
Van a ver ustedes que va a llegar un momento que todas las noches van a haber operativos en diferentes partes del país. Se acordarán. Esto es algo que se debe de hacer así. Aleida está dando el cafecito para la vigilia ahí. Beatriz Rivera dice, sí, Doris. No, ese no es un mensaje personal. Ahorita hablamos con todo, hermano, siempre en movimiento. Dice, ya nos tenés acostumbrados a las desveladas con esos programas, dice Will. Sí, hermano, bueno, es que yo iba a hacer la transmisión un poco más temprano, me agarró la tarde, tuve algo que hacer, traté de comunicarme con Lynn, habíamos quedado que íbamos a hacer la transmisión ahora en la noche, traté de comunicarme, pero no pude, debe estar ocupada, me hubiera gustado, me hubiera encantado que estuviera ella acá. Hablándonos sobre este tema, porque ella tiene mucho conocimiento, ya que ella se mueve en esas esferas de Silicon Valley y ella también recaba mucha información. Ese es su trabajo, recabar información. Entonces cuenta con una información de casi de primera mano y de las informaciones más importantes. ¿Cuáles son los verdaderos riesgos de comprar Bitcoin? Porque sabemos que la bolsa de valores, como se mueve, pues los mercados, el pélvico y gana en bolsa, pero también que puede perder. Se puede. Sí, correcto. Lo de la criptomoneda es igual que cualquier divisa. Gana valor, pierde valor. Pero esto, cuando pierde valor, eso se llama correcciones. Pero luego vuelve a subir. Y está claro porque el Bitcoin cuando surgió apenas valía unos centavos. Cuando salió el Bitcoin valía centavos. Y ahora vale como $30,000. Permítame un momento, vamos a buscar el precio del Bitcoin ahí ahorita, en este momento. Vamos a buscar el precio del Bitcoin. Algunas situaciones puede hacer que el precio del Bitcoin baje. Algunas personas son inescrupulosas y hacen que baje el precio. Pues lo hacen a sabiendas pues, de que la decisión que van a tomar va a hacer que baje el precio. Pero en verdad esta es una moneda de que no va a desaparecer. Porque la persona que hizo esto, bueno, vamos a hablar y ser más específicos. El día de hoy, a esta hora, el Bitcoin está a... Está cargando esto. El Bitcoin ahorita está en $36,143. Una moneda que la podía comprar usted por centavos. En la historia del Bitcoin, Bitcoin ha tenido muchas caídas. Pero no se queda ahí. Sube más de lo que estaba. Sube más. Vamos a ver, vamos a irnos atrás. Vamos a ser más específico. En diciembre me fui al gráfico del año. Quiero encontrar diciembre 31. Diciembre 31 estaba a $19,000. $19,000. Diciembre 31. Y ahorita está a 36,000. En enero 8 estaba a 36, luego bajó a 31, pero luego volvió a subir, es lo que les estoy hablando. Subió hasta 50,000. O sea, esta bajada que estamos viendo al momento, no se va a quedar ahí, se llaman correcciones. La moneda del Bitcoin va a seguir subiendo. Y cuando la última moneda de Bitcoin llegue a minarse, porque esta moneda no es infinita. Esta es lo que tiene el Bitcoin a diferencia del dólar. El dólar es papel y pueden hacer la cantidad que quieran. Es papel y tinta. Pueden imprimir
el número y la cantidad de dólares que se les dé la gana. Es por eso que pierde el valor. Cuando las cosas se ponen caras, debemos de verlo de la siguiente manera. O que las cosas suben de precio o que el dinero está perdiendo valor. Cuando aumentan los salarios, porque años atrás se ganaban como $3 la hora, o sea, estamos hablando de los 70, no sé, por ahí, o 60, 70, se ganaban como a $3 por hora, pero ahora ya no, hoy se tiene que pagar más, el sueldo mínimo sube. ¿Por qué? Porque la moneda pierde su valor, hay inflación y debido a la inflación la moneda pues obviamente va perdiendo su valor. Pero esa es la característica del Bitcoin. El Bitcoin hay un número limitado, por lo cual cuando ya no se puedan crear más Bitcoins, ¿qué piensan ustedes que va a ser el resultado después de que se cree el último Bitcoin? ¿Cuál va a ser el resultado? Subir, subir y subir de precio. Subir y subir de precio. Es por eso que los profesionales, los analistas en el tema, calculan que para finales de este año la moneda va a llegar a $100,000. Algunos son más reservados, otros incluso le dan un mayor valor, pero lo cierto es de que si el Bitcoin se mina en este año, que se espera, perdón, el último Bitcoin se mina en este año, que se espera que así pase, la verdad es de que a partir de ahí vamos a ver una subida en el precio del Bitcoin increíble. El presidente Nayib Bukele no le está apostando a algo, no hace algo que es porque se le ocurre y hace una locura ahí. El presidente no hizo las mejores carreteras que lleven a esa playa nomás por hacerlas, para que los niños salieran ahí a jugar fútbol, ahí un partidito en la calle pavimentada. No la hizo. Él sabe que lo hace para ayudar a la movilidad de la población, pero también sabía lo que venía. No hizo el mundial de surf, no hicieron el mundial de surf nada más por hacerlo y para que vengan aquí los turistas a divertirse un rato, ya, que conozcan a El Salvador y que me admiren a mí. No, 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 no. No, todo esto es un proceso de cambio, un proceso para levantar al país, para sacarlo adelante. Eso viene desde que él tomó la presidencia. Lo primero que pidió a Estados Unidos fue que quitaran la alerta que tenían acerca de viajar a El Salvador, donde le decían a los turistas que no viajaran a El Salvador. Le decían a los ciudadanos estadounidenses: no viajen a El Salvador porque es muy peligroso, hay mucha delincuencia. El presidente Nayib Bukele se enfocó en eso. El presidente Nayib Bukele va paso a paso y lo hace de una manera tan estratégica que, bueno, a mí me parece increíble. La verdad es que él lleva una visión. Este es un hombre de visión, de sueños, pero también de visión. Él se enfoca en algo y cuando se enfoca en algo, él lucha por cumplirlo y por eso es que termina cumpliéndolo. Él siempre ha dicho que en El Salvador no se ha hecho más porque no se ha querido hacer más. Y que no se hace más también por el robo que hay, porque el dinero alcanza cuando nadie roba. Y el presidente Nayib Bukele siempre lo ha demostrado, que el dinero alcanza cuando nadie roba. ¿Quién se iba a imaginar años atrás que unos niños pequeñitos se le iba a regalar una computadora? El gobierno les iba a regalar una computadora. ¿Quién lo iba a pensar años atrás? ¿Pero por qué se ha podido? Porque tenemos un gobierno que no está preocupado por estar robando. No se preocupa por corromper a otras personas y recibir ganancias, sino que se preocupa por sacar adelante a su población, por poner en alto el nombre de El Salvador a nivel mundial. El presidente Nayib Bukele se está volviendo un hombre de tremendo peso en las esferas mundiales. Se le puso, como yo comentaba con alguien, increíble que alguien tan respetado como es Elon Musk, el fundador de Tesla, el dueño, podría decirlo, el dueño de Tesla, de esta compañía de tecnología de punta que crea estos automóviles eléctricos
los cuales son carísimos, por cierto, y también tiene una compañía de aeroespacial donde envía montones de satélites al espacio. Estamos hablando de un hombre multimillonario, Elon Musk, que casi todo lo que él dice, todo mundo lo sigue. Cuando él dice voy a invertir en eso, todo el mundo invierte y sube el precio. Cuando él deja algo por un lado, todo el mundo huye y baja el precio. Fue lo que pasó con el Bitcoin. Elon Musk anunció a principios de este año que iba a comenzar a aceptar la moneda de Bitcoin para que pudieran comprar automóviles Tesla. Y así comenzó a hacerlo. Y el valor del Bitcoin se infló. Él compró Bitcoins. Y después de que él compró, anunció esto y se disparó el precio del Bitcoin. Pero luego por ahí se consiguió una moneda que no vale nada, nomás es un meme. Y pues quería que su monedita subiera. Obviamente era para que... Quería hacer que subiera de precio su moneda para que todo el montón, la millonada de monedas que él tenía, pues hacerse rico y luego venderla ya cuando tuviera un precio alto. Eso pienso yo, por lo menos. No estoy diciendo que así sea, pero es lo que yo pienso y calculo que él estaba planeando. Porque en el momento que alguien de esta área del Bitcoin le hizo una mala jugada a él, una mala movida, e hizo que las monedas estas, memes, llamadas Dogecoin, bajaran de precio, él se molestó y se encaprichó tratando de hacer que bajara el precio del Bitcoin. Pero póngale mucha atención porque él tiene Bitcoins. Y podrían decir ustedes, hey, pero a él ¿cómo le conviene que baje el precio del Bitcoin? Porque quería comprar más. Quería comprar más barato. Entonces hizo que el Bitcoin bajara de precio. ¿Cómo? Prohibiendo la venta de sus automóviles al Bitcoin. Ya no quiso aceptar más Bitcoins para que la gente comprara automóviles con Bitcoin. Lo cerró completamente. Entonces el Bitcoin se vino para abajo. Desde entonces estaba como a cerca de $60,000 el Bitcoin, como a 55,000. El Bitcoin en ese momento comenzó a venirse para abajo, pero ahora el presidente Nayib Bukele sale. Es increíble. Elon Musk, este hombre tan poderoso y tan famoso, al que muchas personas siguen y lo que él dice prácticamente es una ley para muchos, para otros no. Elon Musk lo rechaza, el presidente Nayib Bukele lo acepta y lo incluye. Es algo que me deja sin palabras. Yo me sorprendo de la determinación del presidente Nayib Bukele. Y es que muchas veces va contra la corriente de personas que se respetan a nivel mundial. Pero el punto es de que el presidente Nayib Bukele, cuando hace una movida, es porque sabe que está haciendo la mejor movida. Él sabe que está haciendo la mejor movida. Y ya lo tenemos acostumbrados a nosotros ya nos tiene acostumbrado, el presidente, que muchas veces pone piececitas de ajedrez ahí, un peón, y pone jaque. Le gustan estas clases de jugadas estratégicas al presidente Nayib Bukele. Y yo creo que hizo la mejor jugada en el mejor momento. La comunidad del Bitcoin necesitaba esta movida en este momento. No estaba atravesando su mejor momento y el presidente Nayib Bukele lo hizo en el momento más idóneo. O sea, el tiempo en el que lo hizo Nayib Bukele fue perfecto, el mejor tiempo. Y por eso mencionaba yo, la comunidad del Bitcoin necesitaba algo así en esos días. Y el presidente Nayib Bukele lo hizo. Los apoya. Ahora la comunidad del Bitcoin va a apoyar al presidente y va a apoyar a El Salvador. Y van a convertir a El Salvador en el mejor país no de América Central, no de Centroamérica, en el mejor país de Latinoamérica. Y cuidado, podemos ir por más. Podemos ir por más. Tenemos la capacidad de ir por más. Tenemos los medios ahora. Ahora sí tenemos los medios. Vamos a tener los medios para ir por más. Claro que sí. Vamos a seguir leyendo sus comentarios. Espero que hagan buenos comentarios ahí, ¿verdad? Porque si no, ¿para qué los leo? Pues, ¿verdad? Compórtense en el chat, por favor.
Eli, muy buenos días. Aquí me está saludando Eli. Buenos días, siempre en movimiento. Aquí tecoloteando, dice el amigo. Bueno, ya les gustó a ustedes el de Velo, ¿verdad? Bueno, si les gusta el de Velo, espero que llamen y den su opinión también. Will no ha llamado para dar su opinión todavía. Ya es tiempo de que llames, Will, por favor. Ya es tiempo de que llames. Se te solicita acá que te reportes y que nos des tu opinión, siendo completamente imparcial. Es controversial porque es como caminar en una cuerda floja. ¿O será que Bukele quiere que o todos en el suelo o todos en la cama? Dice Timona Avilés. ¿Cómo puede haber una base espacial en El Salvador cuando se supone que tiene que estar en el espacio? Base espacial. Bueno, pues mira, yo no hablé de la estación espacial internacional, ¿verdad? Sino de una base donde despegan cohetes, como puedes ver en la imagen. Esta base espacial de donde despegan los cohetes que van rumbo al espacio, cargados de satélites o de algo o de algún recurso para estaciones espaciales también. A eso me refiero con base espacial. Exacto, el presidente tiene buena información para actuar perfectamente, paso a paso, un hombre de estrategia para levantar El Salvador, dice Will. Nuestro país no avanza porque los mismos de siempre lo tenían secuestrado para estar saqueándolo, dice Beatriz Rivera. Correcto, correcto. Ese es el problema por el cual El Salvador no avanzaba. Por eso El Salvador no avanzaba, porque los mismos de siempre no lo dejaban avanzar. Los mismos de siempre querían estar únicamente, nos querían tener únicamente con el internet por medio del cable telefónico. Así nos querían tener, con un internet bajero en tecnología del pasado. Eso es lo que querían. Pero ahora viene tecnología de otro tipo. Internet de alta velocidad. Se va a ocupar internet de alta velocidad para todas estas empresas que van a instalarse en El Salvador. Se va a utilizar internet de alta velocidad. Y van a ver las velocidades que vamos a tener ahora en El Salvador. Incluso, como lo mencionaba, Wi-Fi gratis probablemente para toda la población en El Salvador. Se puede hacer porque es un país tan pequeño y con cierto número de millones de habitantes. Algo que sí se puede costear. Sí se puede costear. Y vamos a ver qué es lo que más viene para El Salvador. Yo sinceramente lo veo a El Salvador como Singapur. Y yo decía que de acá 50 años y eso, pero ay, ahora esto se ve que va tan acelerado, que no sé, yo más pronto que tarde lo veremos convertido en un país como Singapur o Israel, como lo mencionaba en la transmisión anterior, que Israel siendo un país tan pequeño también Singapur, países tan pequeños que no tenían nada, recursos, o sea, en Israel mucha zona desértica, pero ahora es un país que tiene a su población pues ganando súper bien porque tiene mucha tecnología, tiene muchas mentes brillantes y es lo que está el presidente de El Salvador sembrando ahorita en el pueblo salvadoreño, en la niñez del pueblo salvadoreño. Yo vengo llegando, ¿qué pasó? Dice Tony R. Bueno, pues estamos hablando acá acerca del futuro de El Salvador. Se vienen cosas grandes para El Salvador de mano de nuestro presidente Nayib Bukele, dice Osiris Aldana, correcto. Se vienen cosas grandes y maravillosas. Amigo, buenos días. A mí siempre me fascinó la idea de tener una moneda virtual para evitar las sanciones de Estados Unidos. Y eso es lo que el presidente está buscando. Justamente eso es lo que está buscando. Tenemos una llamada acá. Vamos a recibirla. Aló, buenas noches. Sí, buenas noches. Mi hermano, ¿dónde nos llamas? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué tal?
mi amigo Siempre en Movimiento, pues de aquí de Los Ángeles, soy Chepe Rauda. Chepe Rauda, ¿qué hay, compadre? ¿Cómo te va? Pues aquí nomás estaba escuchando el programa ¿Qué opinas y de pues todo esto, fíjate de amigo? que ¿Cómo ves a El Salvador yo vos? en la mañana estaba viendo las noticias y todo eso, y de hecho en el programa que hiciste temprano, yo puse una opinión que hasta de hecho Marcy Ventura me dijo, ¿usted no está de acuerdo? Le digo, no. Le digo yo, no estoy en contra de la decisión del presidente Elio, pero tampoco estoy de acuerdo. Digo, Eres porque, neutral bueno, entonces. algunos youtubers comenzaron a tirar la información un poco mal, pero cuando tú la explicaste bien, entonces ya cambié de opinión y digo yo, no, pues para mí está perfecto de lo que está haciendo el presidente, quiere sacar el país adelante, y lo único que podemos hacer nosotros como pueblo, ahora sí como dices, como el 98% de la población que estamos unidos, es apoyar al presidente y sacar el país adelante. Correcto, correcto. Es que, mira, nosotros elegimos a un capitán que conduzca el barco. Nosotros, el pueblo salvadoreño, lo eligió a él. Y ahora, cuando el capitán del barco trata de llevar el barco por buen rumbo a un buen puerto, nosotros no nos podemos poner a tratar de meterle zancadillas, ¿sí me entiendes? Para tratar de hacerle un boicot ahí dentro del barco, ¿verdad? Hablando metafóricamente. No vamos a tratar de hacerle un motín, porque pues nosotros mismos lo elegimos y ahora es a darle con todo para adelante. Obviamente lo que tú hiciste, lo que tú estabas haciendo temprano, porque no tenías la información como dices, que estabas como en un punto neutral, es diferente, ¿verdad? Porque no estabas en contra tampoco. No, yo por eso fui claro y dije, no, primero dije, no estoy en contra, pero tampoco estoy a favor, o sea, porque como te digo, yo ando metido en todos los canales, de hecho con el amigo Will y Doris Berrillo me conocen que ahí andamos a veces viendo las noticias en todos lados, pero lamentablemente hay unos poquitos youtubers que no voy a decir el nombre porque también yo respeto la decisión de ellos, yo los respeto a todos ellos y a veces yo no los maltrato ni les contradigo, pero mejor simplemente no los veo porque a veces la información que ellos tiran o el mensaje que ellos ponen, lo ponen diferente, entonces a eso es lo que yo no estoy de acuerdo. Entiendo. Entonces cuando yo escuché la noticia como tú la diste y todo eso, pues ya cambié de parecer y digo, bueno, entonces no es lo que estaban diciendo, de que iban a desaparecer todo y que esa iba a ser la única moneda y todo eso. Oh, no, Claro que para en el nada. futuro puede desaparecer, ¿verdad? Y de eso nadie lo duda, que en el futuro puede desaparecer y Sí, porque todo tiene su puede, fin. así es, Correcto. así como llegó, se puede ir, Sí. entonces, pero pues lo único que yo puedo decir es de que ayudémosle al presidente a empujar el barco, a remar el barco, porque si no, él solo no va a poder. Exactamente. Yo sé que la poquita oposición que ha quedado, como la manifestación que hicieron hoy supuestamente ellos, Ajá. solo faltó que les cayera que pasara otra nubecita otra vez y les tirara agua como la vez pasada. Cabal. Nomás donde ellos estaban, Pero llovió. Nomás ahí. solo ahí llovió, o sea, a 1 kilómetro a la redonda llovió donde ellos estaban. Es que son Solo eso salados los faltó, tipos, man. No, pues la verdad es que ya ni Dios los quiere, Ni con el sol, perdón ni de el Dios. sol los quiere porque le dio la espalda. Sí, porque no, la verdad, pues yo desde que llegó el presidente al poder, lo he apoyado incondicionalmente. A veces en el Facebook, ya ni me meto al Facebook porque me han bloqueado como 20 cuentas por andar de grosero ahí con los del 3%.
Entonces, por eso digo yo, mejor me quedo aquí. Ya en el Facebook, pues la próxima vez que me bloqueen, creo que me van a Ya bloquear no, con ni se me algo. ocurre que ni utilizar ya, dices tú. No, ya mejor me quedo en YouTube. Y a veces me dicen que por qué ya no me meto a los programas de Will Salgado y todo eso en el Facebook. Le digo, no, le digo, ya no me gusta ya Ah, andar, le digo, en el Facebook. o sea que vos eras uno de los látigos de ahí, del 3%. Le decía sus No, verdades. pues, no, pues es que siempre andaba dándole duro por todos lados, pero no, ya se me quitó un poco, ya, Como quiera ya son ya, irrelevantes, ¿no? ya, ahora sí que les quedó bueno eso de los de la esquina, Los de la está esquina. perfecto, Ya, y ya, pongan rebeldes, pero pues ya no pueden hacer nada. Pero exacto. igual, o sea, te felicito por tu programa y échale para adelante todos los días que ahí estamos. A veces me toca irme a trabajar temprano, Ok. pues tengo que hacer mi comida porque mi esposa ella pues vive en México y tengo que hacer mi comida y Te todo truena. eso en la mañana. Pues a mí me truena levantarme temprano a hacer la comida y en la tarde pues cuando llego es cuando me puedo meter al programa. En la mañana me meto un rato, saludo y pues ahí lo voy escuchando en el camino, pero no puedo ir escribiendo porque voy manejando. O sea que ahorita se están Pero igual, desvelando. no, pero para eso soy bueno yo, para estarme desvelando. Y, Siempre a la una. Hasta que cierran el último canal de YouTube me acuesto. y luego no vas a querer ir a trabajar ahora. No, siempre me acuesto ya de madrugada y me levanto a las 6 de la mañana. Oh, ok, bueno. Ya estás acostumbrado entonces. Ya me acostumbré ya. Ok, mi No, hermano, me muchas da gracias insomnio. entonces por llamarnos y dar tu opinión. Te agradezco mucho y te estamos leyendo ahí. Ok, mi amigo, cuídate mucho y Dios que te bendiga y saludos a todos los del chat. De todos modos, aquí los voy a seguir viendo. Ok, ahí estamos. Bu- Ok, Ok, ahí feliz seguimos, noche. pues. Seguimos con todo ahí. Buenas noches. Sí. Alguien preguntaba acá, William Guillén dice, ¿cómo podemos confiar en una moneda tan volátil que hoy está arriba y en unos minutos está abajo? ¿Dónde estará nuestro dinero? Pregunta. Ok, están hablando de una moneda volátil. Recuerden que estamos hablando de una tecnología nueva y una moneda que todavía no es oficial. No es oficial en ningún país. Esperen que pronto va a ser oficial en El Salvador y probablemente deje de ser tan volátil, pero vamos a ver qué entendemos como volátil, porque voy a ponerles, aquí tengo el gráfico de la moneda Bitcoin. Voy a ver incluso si lo puedo poner, vamos a ver. Vamos a tratar de ponérselo, el gráfico completo de que comenzó la moneda de Bitcoin. Vamos a poner Bitcoin Price Graphic. Vamos a ver si me lo toma así. Y ahorita voy a tratar de compartirles la pantalla. Porque vamos a ir a otra. Porque eso nomás me dice máximo. Pero no me dice. Bueno, vamos a hacerlo. Máximo. No. No me está dando más de un año este gráfico. Vamos a ver acá. Coinbase Chart. Ok. Vamos a ver. A este sí me lo da. Ok. Ahorita se lo vamos a compartir. Vamos a ver. Por acá tenemos la ventanita. Correcto. Correcto. Ahorita le vamos a compartir el gráfico de Bitcoin. Y está perfecto acá. Vámonos. Moneda volátil, me dicen. La moneda del Bitcoin es volátil. Ok. Acá pueden ver ustedes qué tan volátil es. Sube. Miren. Sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Subiendo y bajando. Ahorita está a $36,000. Pero hay que ver qué tan volátil es. Vamos a ver qué tan cierto es esto. Vámonos allá al 2014.
y el precio que tenía en ese entonces. Aquí no me muestra todo el precio que he tenido todo el tiempo desde el principio. Pero bueno, 2014, enero de 2014. $104. Ha subido, vuelto a bajar, pero sube más de lo que estaba. Volvió a bajar, pero subió más. Volvió a bajar, pero subió más de lo que en lo que estaba. Volvió a bajar, pero subió mucho más. Y estamos de 2014 a $100, ahora a $35,000. Entonces, no sé, una moneda volátil, pero yo les voy a decir algo, por lo que yo veo, que como quiera al final de los años siempre termina subiendo y subiendo más de lo que del precio que tenía, y más ahora cuando sé que es un recurso limitado, porque va a haber el momento que ya no van a crear más, va a dejar de bajar, nada más va a ir para arriba. Bueno, es lo que yo pienso, no es algo que garantizo, pero es algo que yo pienso, y por eso es que he comprado. Yo tengo bitcoins y muchos dicen, pero ¿cómo pueden comprar bitcoins si está demasiado caro el precio? Eso es nada más para los ricos. Yo compré poquito, no necesitas comprar un bitcoin. Puedes comprar de $10 sin ningún problema. Obviamente no te digo que compres, es que no tienes que comprar, es que el tema este es, por ejemplo, muchos están preocupados que la moneda y que no sé qué y que ahora cómo voy a hacer. Es que si no quieres hacerlo no tienes que hacer nada. Sigue usando el dólar en El Salvador. Sigue utilizando el dólar. Esto al presidente Nayib Bukele lo ha impulsado para que llegue inversión extranjera al país. Inversión de estos, le llaman ballenas del Bitcoin, los cuales tienen mucho. Tienen para hacer mucho ahí, para montar empresas gigantescas en El Salvador. Ellos van a hacerlo, pero si tú no quieres hacerlo, no lo hagas. Dejémoslo en manos de ellos, de los que tienen más recursos. Pero el punto es de que es una idea magnífica. Imagínense ustedes, si llegan 1,000 personas de nuevos salvadoreños, van a pagar impuestos. Obviamente el presidente dijo no impuestos sobre la propiedad, pero otra clase de impuestos sí. Las compañías de ellos van a pagar impuestos, las empresas van a pagar impuestos. ¿A quién va a beneficiar? A la población salvadoreña. Mejores recursos, mejores hospitales, mejor educación. Wow, es algo que no lo podemos dejar perder. Vamos a comenzar esa llamada. Aló, buenas tardes. Buenas noches, perdón. Sí, estaba escuchando tu programa. ¿Todavía estás en vivo? Estamos en vivo, amigo. ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde nos llamas? Sí, mi nombre es Jorge Mancilla y estoy localizado en el área de Los Ángeles, California. Los Ángeles, California. Adelante, mi hermano, danos tu opinión. Sí, fíjate que acerca del Bitcoin, la nueva moneda que piensa el presidente pues legalizar en el país, yo siento que es una buena idea por la cuestión de que tú sabes que el dólar ahorita el dólar técnicamente está en decadencia, ¿me entiendes? Es un buen tema. Es un buen tema tratar eso, y qué bueno que me llamas, porque no lo hubiera tratado yo, pero es un buen tema a tratar y de hacerles ver a las personas ahorita que están aquí en el en vivo, de hacerles ver eso de que esta moneda que se llama dólar está a punto de sucumbir. Pero te dejo a ti hablar. Ahí, perdón que te interrumpí. Sí, no te preocupes. La cuestión es esta, que si te das cuenta, por el sistema de la pandemia que hemos tenido últimamente, el país donde sale el dólar, que es Estados Unidos, ha printeado demasiado billete, ¿me entiendes? A lo exagerado. Correcto. Entonces lo que está pasando... A lo loco. A lo loco, exacto. Si tú te das cuenta ahorita, algo que nunca se había visto, el euro vale mucho más que el dólar, tristemente. El euro, Sí. Y el euro es nuevo. Correcto. Hace poco están usando pesetas todavía en España. Correcto. Entonces, a lo que voy yo es que si tú
pones la misma gráfica, no te digo que lo hagas, pero si tú pones la gráfica en cómo el dólar se ha ido moviendo en los últimos años, el dólar va para abajo, ¿me entiendes? Porque está valiendo menos. Ahora lo que voy con eso es que, como tú dijiste, cuando dejen de crear o ya se cree el sistema de Bitcoin al 100%, obviamente la gente no va a comprar esa moneda que cuesta $30,000. No, la gente lo que puede hacer es que puede comprar cierto porcentaje de ese. Correcto, de fragmento, moneda, ¿verdad? Exacto, Centavos, digámoslo, ejemplo, para que entiendan. Exacto, así mero. Por ejemplo, si tú quieres comprar una acción de Facebook, por ejemplo, que cuesta, no sé, un stack de Facebook, no la puedes comprar toda porque tal vez se hace muy cara, ¿verdad? Pero puedes comprar tal vez una fracción que te puede costar unos $5 o unos $10, un ejemplo. Así es Bitcoin. No vas a comprar eso grande que se cuesta $36,000. No, tú puedes comprar unos $1 de Bitcoin. Ya con ese dólar tú puedes comprar unas 3 cosas, ¿me entiendes? Correcto. Entonces, a lo que voy yo es que obviamente es una buena idea para que los jóvenes comiencen a entender cómo funciona y los mismos jóvenes comiencen a ayudarle a sus padres, a sus abuelos cómo funciona el sistema, porque el dólar no es que va a dejar de funcionar, el dólar va a estar ahí, y el que quiera comprar con dólar, pues que lo haga, no pasa nada, pero lo bueno es que va a haber otra opción, ¿me entiendes? Que lo va técnicamente ir dirigiendo hacia el futuro, el cual lo que queremos. Y la otra cosa muy importante que a mí me impacta es que, por ejemplo, puede venir mi tía, que tal vez solamente tiene un teléfono y tal vez el banco le queda unas 3 horas de distancia, ya no tiene que ir a al esa banco. institución bancaria, ¿me entiendes? No. Sino que su banco está en el teléfono. Ni se va a pagar por remesas tampoco. Exacto, es que no vas a pagar de nada, porque esa es la belleza de Bitcoin. Cuando yo estoy en Los Ángeles y yo te quiero mandar un Bitcoin a ti, yo te lo mando así de inmediato de acá y no pago nada, pues que es tecnología. Ni tienes que estar llenando formas ahí en Walmart, en MoneyGram, ni en ningún lado. Nada que ver, es algo muy moderno, muy sofisticado y muy fácil de usar. Lo único que la gente pues espanta, ¿me entiendes? No sabe qué es. Pero los jóvenes saben que es algo sencillo. Técnicamente es tener una app con fondos y eso es todo. Cierto. Tan simple. Bueno, muchas gracias por llamarnos, amigo, y darnos tu opinión. Y qué bueno que tocaste el tema del dólar. Porque muchas personas el dólar, pero es que van a ver, es que la idea del dólar era, porque los que manejan todo ese sistema financiero son personas, tú sabes, como los dinosaurios que teníamos, son personas que piensan que el dólar va a gobernar todo México, centro y el sur, ¿me entiendes? El cual eso nunca va a pasar porque se necesita un sistema que deje registro para que todas estas mafias de drogas, tú sabes, estas mafias oscuras dejen de existir, y el cripto va a eliminar toda esa pudrición, ¿me entiendes? Correcto. Una opinión de acá del chat dice... el presidente Bukele es un genio, está adelante de todos. El Bitcoin es la moneda del futuro. Además, evita que Estados Unidos utilice el dólar como arma económica. Además, el dólar está quebrado, dice alguien. Sí, pues es la realidad. Mucha gente lo sabe, pero mucha gente no lo sabe, pero es la realidad. Correcto. Alguien también opinó de que lo mismo decían del Titanic, que nadie lo puede hundir. A mí la verdad me gusta decir que hay riesgo como todo, ¿no? Hay cierto riesgo. Es que mira, ¿cómo es tu nombre? Se me olvida tu nombre. Bueno, dime Preci, me dicen Preci acá todos. Ok, mira, Preci, la cuestión es que vivimos en un mundo que es vivir o morir, ¿me entiendes? Correcto. Tomar decisiones, no quedarnos sino más viendo. Bien te transformas y cambias o mueres, papá. Entonces, lo que el presidente está haciendo, ya que se vio que esto ha colapsado, esto no ha servido, todo lo que han hecho todas estas personas anteriores, no ha funcionado. Entonces, lo que está haciendo el capitán es que está llevando
el barco a un sistema súper avanzado, pero quiere tener armas fuertes, como es la tecnología, es la cripto, tener a unos jóvenes, niños que estén capacitados mentalmente, futurísticamente. Entonces, todo va marchando a la perfección como se planeó esto hace unos 5, 6 años atrás, ¿me entiendes? Correcto, sí. Así es. Así es, mi hermano. Pues muchas gracias por participar. Vamos a tomar otra llamada que nos están llamando también acá. Claro que sí, pero sí, gracias por la participación. Gracias a ti, mi amigo, por llamarnos y poner ese tema también acá a discusión. Okay. Muchas gracias. Claro que sí, te cuidas. Feliz noche. Igualmente, feliz noche. Aló, buenas noches. Hey, buenas noches. ¿Qué onda, compadre? ¿De dónde nos llamas y cuál es tu nombre? Por aquí estamos desde Las Vegas saludando. Desde Las Vegas. Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Exacto. Adelante, amigo. ¿Cuál es tu opinión? Pasa en Las Vegas, aquí se queda en Las Vegas. No, pues aquí comentando y agradeciéndole a Dios por un buen presidente que tiene nuestro país. Un buen presidente, así es. Un hombre de visión. A todos los... ¿Qué opinas tú del Bitcoin, amigo? Pues fíjate que... ¿Te parece una buena movida o mala movida? Pues fíjate que para mí, la verdad, no conozco muy bien del tema, ¿verdad? Pero sí se escucha muy bien por lo que estaba diciendo el amigo ahorita anterior, ¿verdad? Eso de mandar dinero y que nuestros familiares lo saquen así sin cobrar ningún impuesto, ¿verdad? Tú sabes que aquí en Estados Unidos puros taxes de todo lo que mandes, puros taxes, ¿verdad? Correcto. Pero ya enviando así directamente yo pienso de que nos ahorraríamos unos centavos nosotros de envío y nuestros familiares también haya un tiempo en estar haciendo filas en los bancos y estar esperando el código y todo eso. En cambio, si hacemos envío directo, creo que nos facilitaría mejor a nosotros, ¿verdad? Exactamente. Sí. No, y también yo estaba ahí queriéndome acordar que me acuerdo una vez que cuando estaban en campaña, me acuerdo que el presi ofreció volver la moneda. No sé si iba a ser esta moneda la que iba a hacer el cambio o iba a ser el colón el que iba a volver. Porque yo me acuerdo que cuando estaba en campaña dijo que había posibilidades de volver la moneda. No sé si iba a ser esta la moneda que iba a entrar o el colón que iba a volver. Sí, no sabría decirte. Él habló acerca del colón. Pero él mencionaba que le salía más caro a El Salvador volver al colón que continuar con el dólar. Y que entonces prácticamente yo entender que iba a continuar con el dólar porque era demasiado pues caro, iba a pagar muy gran precio El Salvador si volvía al colón. Obviamente si él hubiera estado como estaba el colón, creo que no hubiese cambiado al dólar, pero pues es lo que tenemos ahorita. Y hay algunas personas en la transmisión anterior, hay muchas personas que hablaron diciendo y sugiriendo una nueva criptomoneda salvadoreña que se llame Colón o Cripto Colón y que funcione de la mano del Bitcoin. Y sí, que le cambien la B por la C, ¿verdad? Correcto. Sí, no, pues esa es mi opinión y pues muchas gracias por recibir la llamada y bendiciones y un saludo para todos allá los paisanitos. Bueno, muchas gracias, mi amigo. Y que vamos con todo el presidente, nuevas ideas. Así es. Muchas gracias. Feliz noche. Bye. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Me escuchas, amigo? ¿Te puedes acercar un poquito más al teléfono, por favor? Y nos dices tu nombre y de dónde nos llamas. Sí, buenas noches. Porfirio, de Virginia, cerca de Washington y Maryland. Ok, dale con todo, mi amigo. Dinos su opinión acerca esa gran notición. No, pues sí, opinar, porque bueno, yo estoy en Bitcoin desde hace 4 años, del 2017. 4 años pues, en Bitcoin, sos millonario ya, compadre. Bueno, he tenido ganancias buenas, ahorita mantengo ganancias buenas, pero... No te preocupes, vamos a guardar vamos a ser discretos y no vamos a revelar tu nombre ni nada, no te preocupes. Sí, no, Son bromas. Es que mira, yo quiero que se den cuenta las personas
que se den cuenta de la realidad, ¿sí me entiendes? O sea, está mencionando de que el Bitcoin es una moneda muy fluctuante, pero y es cierto. Y es cierto. Bueno, Pero aquí te tenemos a ti de ejemplo que invirtió hace 4 años y dime tú si ha valido la pena o no ha valido la pena. sí, la gente también tiene que entender que no solo se puede invertir en Bitcoin, puedes invertir en lo que se llama altcoins, que son alternative coins, como Ujú. sería Cardano, Ethereum, Binance, Solana, Icon, Anchor. Yo tengo inversiones en otras monedas que las puedes convertir a Bitcoin. Entonces, Ok, no solo es Bitcoin, pero correcto, Bitcoin sería la moneda madre que tiene el market cap grande, que mueve todo el mercado. correcto. Entonces, es la moneda que hay que ver para invertir. Porque tú no vas a invertir cuando Bitcoin está en un run-up o está en la punta. Correcto, Porque cuando Bitcoin cae, las otras monedas caen correcto. al doble o al triple. Sí, Entonces, yo he invertido, o sea, y tengo 4 años y a mí me llamaba siempre la atención el stock market y el cripto. Es un mercado emergente. Bitcoin es un elemento creado por el humano, un nuevo elemento. El oro no fue creado por el humano, el oro ya está en la tierra, el humano lo tuvo que encontrar y usarlo como forma de reserva. correcto. Entonces, el Bitcoin es creado por el ser humano con antideflación, porque es limitado. Y la única opción que tiene Bitcoin es subir de valor. En Exacto. cambio, a lo contrario del dólar, que el dólar tiene que printearse por... la Reserva Federal printea billones de dólares diarios para mantener la economía en función, Ujú. como echarle leña a un horno para que siga calentando. Correcto. Entonces, es la economía normal, como todas las economías. Y el dólar no está exento, como en Zimbabue. En Zimbabue usan un billete de 1 trillón. Oh, wow. Entonces, sí, en Zimbabue ya se usan, hay billetes de 1 trillón. Un Oh, billete wow. que dice 1 trillón. Sumamente Entonces, devaluada su moneda. sumamente devaluada, como está en Venezuela, que Venezuela. el bolívar ya no vale nada. El bolívar, o sea, ya en Venezuela se usa el dólar. Entonces, y es también las cripto. Pero el Bitcoin es un elemento creado por el ser humano con un potencial que la gente, pues creo que no es difícil entenderlo, como cuando la gente no entendía el potencial del Internet. Cierto, cierto. Y el potencial del Internet incluso ha cambiado hasta la forma de gobernar. Bukele no necesitó invertir en Marketing. marketing de papel. Lo tuvo que hacer por medio de YouTube, Facebook y Twitter, Ujú. que son como plataformas que a cualquiera les puede abrir un canal, cualquiera puede abrir una cuenta de Twitter. Entonces, el Internet ha venido a ayudar de una manera tan grande a muchas personas, pero el blockchain, que es la tecnología del Bitcoin, tiene un potencial grandísimo. Y lo que el presidente ha hecho, para mí, magnífico. Yo esta noticia no me la esperaba porque yo estaba pensando cómo iba, porque tú sabes, aquí, bueno, yo estoy en Estados Unidos. Ujú. Entonces, cuando los exchanges como Binance US, como Coinbase, como cualquier exchange regulado por Estados Unidos, tú pasas por una verificación y la IRS, el exchange le va a mandar digamos, Información esa información. ¿Hacia dónde lo envía? Hacia el IRS, ¿no? Sí, es como una forma de capital Te gains. piden Que tus números de seguro social, identificación, todo eso para poder comprar. sí, entonces ellos le mandan, cuando tú mueves ganancias muy grandes, eso se lo mandan a la IRS, porque a ti la IRS pues no te va a cobrar, pero si detectan algo te auditan y te preguntan qué pasó. La IRS considera que tú tienes que pagar sin que te pregunten. Entonces tienes que pagar capital gains. Si tú mantienes una inversión acá menos de un año, tienes que pagar el 25%. Entonces estás viendo que le vas a dar casi la mitad del pastel. Ujú. Y si es más de un año, solo pagarías el 15 al 20. Entonces, pero ya con El Salvador, mira, en Europa hay mucho criptomillonario que no hay a dónde irse a meter por
para guardar sus beacons y poder transar con ellos, así como la palabra un poco rara. Sí, para hacer transacciones, ¿no? Ajá, hacer compras o ventas o establecer compañías, empresas. Exacto. Y que sea respaldado por un gobierno. No hay. Uh-huh. Incluso El Salvador todavía no hay, porque falta que pues la corte o los pase la propuesta de ley. Que la aprueben. Que lo aprueben y luego que el presidente la firme después de aprobado por la asamblea. Uh-huh. Que firmen la ley por la asamblea y que se digan cuáles son las restricciones y los beneficios. Lo cual es algo que ya es un hecho, ¿eh? Sí, ajá, exacto. Prácticamente es un hecho. No debería que no, pero uh-huh. Como no está firmado todavía, pasado todavía no. Correcto. No es. Pero ya firmado por el presidente y pasado por la asamblea, pues ya es ley. Ya cuando es ley, es ley. Uh-huh. Entonces, ¿qué efecto causa esto? El efecto que causa esto es que mucha gente, mucho millonario de cripto que anda con carteras pesadas, con dinero, con plata, va a llegar allá tranquilamente respaldado por el gobierno de El Salvador. Estamos hablando de las ballenas. Estamos hablando de las ballenas, y estamos hablando de ballenas que compraron Bitcoin en el 2010, que las minabas con un CPU, que las minabas con una laptop. Entonces, sí. Estás hablando de ballenas que tienen plata en Bitcoin. Uh-huh. Entonces, ya se siente respaldado por el gobierno. O sea, ya cuando el gobierno te respalda, ya te protege. Correcto. Que tus Bitcoins son legales. Cierto. Y ya no puedes pensar que China lo baneó, que mañana la noticia de China lo baneó, India lo baneó, Estados Unidos va a empezar con Biden a poner leyes o restricciones a los que tengan inversiones en cripto. Entonces, le abre la puerta a muchos millonarios y mira, el que tiene dinero invertido en cripto y Bitcoin tiene una visión, una perspectiva mucho más grande que la persona común. Sí. Aunque se escuche un poco ofensivo o no, el que tiene inversión ahí tiene una visión diferente, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo la tiene Bukele? Sí, y mira, fíjate, ahorita estoy pensando en algo bien interesante. En los países donde hay más criptomonedas, más dinero pues en cripto, número 1, China. Mina una barbaridad al día. Sí. Y luego pero es ilegal. Sí, correcto. Pero luego Estados Unidos. Pero Estados Unidos. Imagínate el poder que van a tener esas economías cuando ya todo esto cambie, todo el sistema económico. Pero algo bien interesante es que un país tan pequeñito, tan insignificante, sin contar con este número de millonarios en criptomonedas, lo va a adquirir de manera gratuita sin tener que esforzarse. Se van a mudar muchos para allá. O sea, se le va a poner al tú por tú a futuras potencias. O sea, vamos a pensar, El Salvador va a ser una potencia. Pero por esta razón. Por esta razón, hablando de criptos, y cuando la economía cambie, El Salvador va a ser una potencia. A lo mejor no tan grande como China, hablando en cripto, ¿verdad? Yo estoy hablando en criptos. Pero vos sabes de que nosotros tenemos una visión de lo que va a pasar en el futuro, y que las monedas como nosotros las conocemos van a dejar de existir. Exacto. Cuando todo cambia. Es que el ser humano, por lógica, el instinto es hacia adelante. El ser humano en los últimos 100 años ha avanzado que en los últimos 1500, desde la primera, segunda guerra. Entonces, el avance que se ha tenido ha sido inmenso. Desde que llegó la gente, cuando llegó el internet, decía, ¿y el internet qué es eso? ¿Cómo va a funcionar? Después llegó el Wi-Fi, después llegó YouTube. Yo me acuerdo cuando en el 2000, en el internet, descargaba los archivos para ver un video o algo. Cierto. Y pues ya después el internet fue creciendo, que ya le dabas un clic, le das un clic y ya te sale el video. El streaming, ya. O ya hay streaming, ya lo haces, ya hay lives, que es al momento, y ya hay hasta calidad de imagen, el 4K. Entonces, la tecnología va avanzando a una magnitud tan grande. Imagínate Elon Musk. La visión de Elon Musk es mucho más ambiciosa, conquistar Marte. Cierto.
tiene satélites alrededor de la Tierra que le van a dar internet a todo el mundo y que él te lo va a poder cortar cuando él quiera. Tiene Tesla, que él mismo te va a vender la aseguranza del Tesla. Sí. Que él se está acaparando las industrias el mismo Tesla lo vas a poder rentar como taxi porque él va a ser... Va a manejar solo, va a viajar solo, sin conductor. Va a viajar solo. Entonces, lo vas a poner a trabajar a tu vehículo. Tú lo vas a poner, lo vas a poder poner a trabajar, lo vas a poder rentar. Entonces, y la ambición de Elon Musk creó PayPal y lo correcto vendió. Entonces, y la visión que tiene él, tiene Neuralink, que es como chips que está probando con monos ahorita, que le está viendo como implantes de chip. Ahorita lo está probando en monos. Se supone que lo va a poner a la gente a veces. En humanos. En los humanos. Y tiene Solar City, que, o sea, sí. Muchas ramas. Se ha extendido. Él está en muchas ramas tecnológicas y él está bien metido en Bitcoin. Aunque él diga Bitcoin, empezó aceptando Bitcoin para comprar Tesla, después dijo que no porque usaban carbón para de las transacciones para minar, sí, y que contaminaba, pero al final no ha vendido, es que él sabe, correcto, conoce el potencial, él conoce el potencial. Todo este dinero inflado, devaluado, el dólar va a parar a Bitcoin, y Bitcoin la única opción es subir de valor, porque él no puede bajar de valor. Porque todo este dinero que está planteando la Reserva Federal ya no es ni billones, ya va por trillones. Sí. Entonces, cuando ya hablas de una moneda que se está hablando por trillones, entonces se está hablando que ya ser millonario ya es común. Correcto, ser es común. Ya no, o sea, el dólar es demasiado común y eso hace que pues no represente riqueza. No representa riqueza y el poder de compra no lo tiene. Sea tan fuerte. Tú puedes ser trillonario, te vas a Zimbabue, te cambias unos dólares, te dan unos trillones ahí del dólar de Zimbabue, eres trillonario en la moneda de Zimbabue. Muy buen ejemplo ese, muy buen ejemplo. Te vas a Venezuela, puedes ser trillonario en bolívares. Sí. ¿Y qué tienes? Nada, o sea... Y con el tiempo vas a ser millonario en dólares. Correcto. Porque el dólar tiene tiempo, tiene vida todavía para que lo sigan pues inflando y desinflando como hace China con su moneda. Con sus estrategias. Sí, la infla y la devaluar y entonces el dólar tiene un poco todavía para dar, pero el escape del dólar es el Bitcoin. No hay otra. Cierto. O sea, la moneda de reserva mundial es el dólar. Entonces no hay más que el único elemento que vale, que si tú tienes $1 millón. Y Rusia la va a eliminar ya como moneda de reserva. Oh sí, pues Rusia con las sanciones que Estados Unidos le ha puesto ya le haces, o sea, le va a decir, bueno, si me está poniendo sanciones en tu moneda, pues ya no voy a utilizar tu moneda para transar en petróleo o hacer transacciones en tu moneda, porque transar en dólares le da a cierta, no le das a Rusia, le da como cierta autonomía, es ciertamente dependiente si sigue transando en dólares. Como China tiene su yuan y creo que ya tiene el yuan digital. Entonces, sí, en realidad China y Rusia no dependen mucho del dólar. No. Es por eso que tienen tanta inversión en bonos de acá de Estados Unidos. China. Exacto. Porque le sobran dólares, le sobran tantos dólares porque compra tanto Estados Unidos a China, le sobran tantos dólares que lo único que hace es comprar bonos porque le beneficia y pues también tiene una bomba de tiempo ahí que puede soltar en su debido tiempo. Exacto, y la deuda que tiene también, que Estados Unidos con China, que, ¿me entiendes? Entonces, China y Rusia no son dependientes de Estados Unidos, que Estados Unidos le quiera poner sanciones o aranceles, realmente le puede afectar un poco. Pero ¿qué pasaría si Estados Unidos le hace un bloqueo a El Salvador o le pone sanciones? Pues realmente lo que Bukele se ha adelantado es a decirle a la gente, o sea, imagínate, un día antes, 2 días antes, saca a la OEA como organismo de El Salvador, acusa a Almagro de corrupto
por Sí. querer poner a Mason como representante de la OEA. Correcto. Que ya se vio que son Hipócritas, digamos, corruptos. son corruptos porque no están a favor del Transparencia, pueblo, que no quieren. Están a favor de la corrupción, más bien dicho. Están a favor de la corrupción y promueven la inseguridad en el país de El Salvador para que la gente emigre y venga a Estados Unidos y venga a hacer trabajos que aquí el gringo no quiere hacer. Muy cierto. Entonces, a Estados Unidos le conviene que en muchos países haya pobreza, haya violencia y inseguridad para que la gente venga y ocupe trabajos que muchos no van a ocupar. Aquí no vas a ver un gringo martillando un techo, no vas a ver un gringo tirando cemento, no vas a ver Cierto. un gringo aguantando sol, o no vas a ver una gringa limpiando toilets. Aquí lo hacemos los inmigrantes. Sí. Entonces, es lo que a Estados Unidos le conviene, que haya mucha, y después Estados Unidos viene y hace sus... Oye, por cierto, ya que tocaste el tema del trabajo, ahorita no quiere trabajar, no quiere ni trabajar ahorita con todo ese dinero que está soltando el gobierno. Exacto. Prefieren quedarse en la casa. Pero el pago viene después, cuando tengas que ir a la tienda a pagar, cuando la inflación llegue y te toque pagar el doble de lo que pagabas antes de que printearan ese. Exactamente, sí. La inflación llega cuando printeas el dinero, como, o sea, está el espejo no muy lejos, que es ahí Venezuela, y ya le está llegando a Argentina, a Colombia, a Chile también, que las monedas de ellos se les está un poco devaluando y la inflación les está llegando. Entonces, Estados Unidos, pues tú sabes, entonces viene Bukele y suponte que Estados Unidos le pone un bloqueo, le pone sanciones. Y aquí, tú sabes, aquí vemos muchos salvadoreños. Yo conozco muchos salvadoreños dueños de compañías y conozco salvadoreños que tienen buenos cargos en hoteles, en talleres. Entonces, y gente que ayuda a su familia por remesas, sí, por el sistema antiguo o tradicional, que es, pues, tú vas a Western Union o vas a no sé, a RIA Envía o a MoneyGram. A MoneyGram. Yo antes iba ahí, pero con la tecnología hoy yo uso Zoom desde el teléfono. Igual pero yo. Igual Sí. te cobra dinero. Sí, claro. Te cobra. Entre más envías, más es el cobro, más es la pescosada. Es que entre más envías, más te cobran. Entonces tú estás ahí dando una parte de un pastel a alguien que no le corresponde. Sí, porque fíjate, la última vez que envié dinero yo, me recuerdo, me estaban cobrando $15, pero yo dije, yo me acuerdo que antes pagaba menos por esa cantidad, me están cobrando $15 y tengo para que me saquen el dinero directamente de la cuenta de banco. Yo digo, voy a cambiar tarjeta de débito a ver si me cobran menos así, y cambio, no hombre, 25 me están cobrando con tarjeta. Exacto, porque ellos sí se van ajustando a la inflación. Sí. Ellos se van ajustando a la inflación. Ya no van a estar en los tiempos de antes que te cobraban $5.99. Cierto. Después ya van por $8.99. Ya llevan con $11.99. Exacto. Entonces, y lo que el Bukele, lo que el presidente Bukele hace es, yo pienso que también ya era un plan que se traían antes, porque ya en el SONTE, desde antes, correcto. Desde antes ya se estaba probando eso, lo que es la tecnología de Bitcoin. Porque yo ahorita, pues... Eso es lo que estaba mencionando yo hace ratito, que ese es un plan que viene desde antes que él incluso asumiera la presidencia. Que viajaron a Silicon Valley, porque comentaba aquí los que están aquí en el chat, muchos de ellos ya lo saben, que invito algunas veces a una salvadoreña que se llama Lynn González es su seudónimo, y ella trabaja allá en Silicon Valley y dijo que había ido pues un grupo de los que forman el gabinete presidencial allá a recibir asesoría a Silicon Valley, y donde ellos les recomendaron que compraran bitcoins para tener una reserva en bitcoins. Exacto. Sí, creo que yo le he escuchado a ella cuando se ve que es una señora o muchacha con un conocimiento bien abierto y bien dotada, porque a veces la persona tiene que tener cierto interés en ciertos temas y tener el dote de que te interese y informarte. Correcto. Lo que pasa con Bitcoin. Bueno, mira, yo como te digo, yo estuve por El Salvador hace como 3 meses
Y fui ahí al Zonte con mi amigo, le dije específicamente quiero ir al Zonte a ver cómo está la cosa, porque he visto unos videos en YouTube. Porque Okay. como yo preparándome, porque como tengo inversiones en cripto, digo, sí, Entiendo. ¿qué pasa? ¿Las puedo vender aquí o tengo que vender allá, pagar capital gains, mover el dinero para acá? Entonces, imagínate, si tengo que pagar capital gains aquí y después pagar para enviarlo. Olvídate. O sea, prácticamente... Una gran pérdida. O sea, ganan todos sin haber invertido. Sí, claro. Entonces, los demás. Exacto. Entonces, pero ya con esto que el presidente ha hecho, bueno, yo soy un pescadito comparado ante muchos millonarios, porque tú sabes, hay gente que está en cripto desde el año 2010, fue cuando nació. Y de 2010, 11, y hay quienes que vendieron sus casas, dejaron su trabajo y que le vieron el futuro. Correcto. Entonces, y fui, y ahí vi una señora que le dije, me vendió unas papitas locas, y le dije yo, pero ella no tenía nada de Bitcoin, nada en su carrito, y le digo yo, ¿y puedo pagar con Bitcoin también? Sí, me dijo, mejor si quiere pagármelo, págame con Bitcoin, vaya al ATM, me dice, y puede pagarme. Porque al parecer, para comprar con Bitcoin necesitas la aplicación específica del Zonte. Entiendo. Sí, no puedes venir con una aplicación de afuera porque no está como adaptada a ellos. Correcto. Tienes que usar la aplicación que ellos usan, ir al ATM y descargarla y llenarla. O por lo menos, o le depositas con el dinero dólar del ATM o le transfieres de tu otra wallet, pero necesitas descargar la aplicación que usan ellos. Entiendo. ¿Y cómo funciona? Bueno, ya que tocaste ese tema, cuéntanos más acerca de eso. ¿Cómo funciona? Como si tú si tú descargas la aplicación, ¿puedes transferir tu wallet de Bitcoin a la wallet de esa aplicación o no? Sí, porque acuérdate que cuando tú tienes una wallet, tú tienes una public address. Una dirección, ¿verdad? Es tu dirección pública donde alguien te puede dar una propina, te puede mandar dinero grande. Esa dirección pública solo es para que entre dinero. Ajá. Y la privada es la que tú tienes para enviar dinero. Ok. Entonces, tu dirección pública tú la puedes poner en cualquier chat o cualquier donde dice esta mi dirección de Bitcoin y alguien agarra el copy paste y dice quiero mandar medio Bitcoin a esta dirección y te cae a ti. Ajá, pero ellos nadie puede saber cuánto tienes, nadie puede saber tus contraseñas o tus palabras para recuperar tu cartera. Correcto. Pues algo bien seguro. Es seguro porque es como solo entra, pero solo va a entrar es el depósito. Pero ya quien lo recibió es la única persona que tiene el poder de enviárselo a otra. Cierto. Y ya a quien se lo enviaste es la única persona que tiene el poder de enviártelo a ti de regreso o a otra persona. Ya. Oye, entonces, ¿y si descargaste la aplicación y transferiste tus bitcoins a la aplicación esa del Zonte? ¿Algunos bitcoins, por lo menos, para experimentar? No, solo cuando solo lo que fui a ver los hoteles, que hay unos hoteles que toman Bitcoin, que tienen el letrero. A ella le pregunté, me dijo, vaya al ATM. Pero como yo andaba con mi amigo solo viendo, pues no fui al ATM, tenía que ir al ATM. Pero yo quería corroborar qué tan cierto era con alguien que vendía papitas. Y me dijo, sí, yo acepto eso. Porque yo ya sabía que para mí ir al ATM, descargar la cartera, ya era algo que yo sabía que se iba a dar. Sí, correcto, que es algo de trámite, ¿verdad? Sí, porque lo escuché de la boca de la señora que estaba vendiendo papitas y tortillas. Exacto. Entonces me dice, si usted me va a pagar con la aplicación, vaya al ATM, lo deposita. ¿Y dónde está? Aquí hay dos, por aquí hay uno. Yo no conocía, yo andaba viendo, ¿no? Corroborando. Sí. O sea, informándome para ver. Correcto, para un futuro. Sí, porque para un futuro, porque ahorita el ciclo de Bitcoin puede llegar a 200 en este ciclo, porque ahorita Bitcoin está en un ciclo de subir. Igual pasó 2 años cayendo, un año sideways y ya Bitcoin desde diciembre del año pasado comenzó a subir después de 2-3 años de estar sideways. Sí. Subir y bajar. Entonces, el movimiento de Bitcoin hacia arriba es bien agresivo. Entonces, ahorita pues cayó de 64, corrigió a 30,000. Correcto. Entonces, pero ya de ahorita de 30,000 va a volver a subir con una fuerza, ¿me entiendes? Que puede pasar los 200,000. Sí, se van a quedar asustados las personas cuando
cuando suba. La gente, sí, la gente va a quedar un poco en shock y también quien entre allá a comprar en 200,000 se va a quemar porque no va a quedar ahí, va a empezar a corregir. Sí. ¿Me entiendes? Correcto. Y mucha gente le va a pasar que mucha gente va a comprar en la punta como si tú compras una casa sobrevalorada. Ya. Y después los precios caen, después tú dices, qué mala compra, esto no me fue bien y todo. Lo mismo va a pasar, mucha gente se va a quemar y pues va a decir, esto no sirve, me fue mal, pero porque todo va por ciclos, ¿me entiendes? Ahora que tocas ese tema de los ciclos, voy a leer un comentario y me hizo tu opinión. María Gilbertina dice, los que saben de economía dicen que no es buena idea, mayormente para los pobres, dicen los que saben de economía aquí en Suecia, yo soy preocupada por mi país, que no es buena idea para los pobres, dicen. Pero si no es buena idea para los pobres, estoy poniendo el ejemplo de la persona que vende papitas locas y tortillas, que me dijo que ella está encantada con esa aplicación, con esa forma, ¿sabes? Y que era una señora pobre, que me vendió la papita a $1. Ajá. Entonces, tú fui a preguntarle a la señora pobre, que cuánto podrás ganar al día vendiendo papitas y tortillas, unos $15, $20 tal vez, a los turistas, porque en esa parte de lo que es el Tunco y la playa ahí, hay mucho gringo y son los que han llegado, que han puesto el sistema del Bitcoin. Oye, y ya que tocas el tema de gringo, de turistas, vos que estás en esto de Bitcoin y que pensás, digamos, como piensan los que están en este mundo de Bitcoin, si vos escucharas esa noticia siendo extranjero de otro país, ¿qué pensarías acerca de esto? Mira, ¿pensarías en moverte para El Salvador o contemplarías esa posibilidad? El Salvador se va a llenar de gringos y europeos que tienen bitcoins. No se va a llenar así que como que saturar, ¿no? Que van a dejar como que no, pero lentamente van a llegar a vacacionar, a probar, cómo a probar las aguas, a ver las aguas. Y van a llegar, porque incluso aunque no estuviese esto, ahorita en El Salvador se ve mucho gringo. Sí. La gente a veces, yo puedo entender que hay personas que tal vez no han viajado, no viajan o no saben. Ajá. Pero El Salvador se ve mucho blanco, se ve europeo. Entonces, en lo que son las playas, la costa, hay muchos hippies que hacen sus cosas. Entonces, sí. Y también llega mucho asiático. Yo estuve una vez en un hotel allí en Merliot que estaba lleno de puros chinos. Y estos chinos es que están llegando. Y escucha lo que dice un comentario acá en el chat. Dice, la base espacial ya no será un sueño. El presidente dijo que quería ser astronauta. China pondrá esa base porque geopolíticamente El Salvador reúne esas condiciones. Y es que sí, la ubicación de El Salvador está perfecta para eso. Y es por eso los intereses que tienen esas potencias. Sí, lo que pasa es que mira, cada país, bueno, no sé si tú has visto la historia de Singapur. Singapur en los tiempos de antes era un país como El Salvador. Pequeño, sí, perfectamente, la he estudiado un poco. Con corrupción, con políticos corruptos que pues, cuando hay una persona corrupta, pues, o contamina a las demás a que sean corruptos y corta la cadena de la honestidad y de ayudarle al que viene atrás a superarse. Lo que habían hecho los corruptos en Singapur y como en El Salvador, se habían blindado ellos mismos. Eran como una élite y el salvadoreño lo habían marginado. Como estar viendo la historia lo mismo, la historia de Singapur, como estar viendo la historia de El Salvador todo ese tiempo atrás, cuando había corrupción en Singapur. Exactamente. Pobreza. Singapur no tiene nada. Singapur no tenía nada, o sea, como El Salvador ¿qué tiene? Pero yo creo que El Salvador tiene más que Singapur. Sí. El Salvador tiene en Estados Unidos tiene una masa de salvadoreños grande, sí, que hace remesas
en dólares bastante pesadas, o digamos, estamos hablando de billones de dólares. Entonces, exacto. Es ese dinero que mantiene a El Salvador ciertamente, pues, modernizándose, aunque sea a tropezones, pero ahí va. Sí. Entonces, El Salvador por lo menos tiene unas playas que son atractivos para turistas de Estados Unidos y europeos. Singapur no tenía nada, más que nada. Nada más que mar. Nada más que mar. Entonces, llegó un presidente como con la mentalidad de Bukele y empezó a cambiar, empezó a atacar la corrupción y empezó a invertir en educación. Y así Singapur se ha hecho un país tecnológico, de tecnología, que hasta ellos mismos cultivan y genéticamente manipulan semillas y le han ganado espacio al mar, la luz del sol. le han ganado territorio al mar, ha crecido el país. Exacto. Entonces, incluso mira, Dubái era un desierto y le han hecho lo han hecho mar. Dubái no tenía nada, le han hecho rascacielos. Lo han hecho un país exclusivo de turismo. Sí. Pero cuando los gobiernos no son tan corruptos y invierten en su tierra. Entonces, El Salvador tiene el potencial de ser la Singapur de América. Completamente. Completamente. Y El Salvador puede ser la capital del Bitcoin, donde cualquier millonario en Bitcoin se siente inseguro en China, en Estados Unidos, se va para El Salvador libremente, invierte en Bitcoin, se enamora del país y ya se queda ahí. Sí, es lo que estoy hablando. O sea, El Salvador va a ser una tierra de millonarios sin necesidad de tener la mayor cantidad de recursos, sin necesidad de haber minado la gran cantidad como lo hizo China. O sea, es que esta jugada es tremenda la que hizo Nayib Bukele, una jugada maestra de la que nos ha acostumbrado a presenciar. Es que es una jugada mira, El Salvador es raro ver que un millonario ande por ahí turisteando o llegue, o un artista famoso, porque estaba en los libros como un país antiseguro, o lo tenían catalogado como un país no viable para turismo. Entonces, como creo que tú lo dijiste, Estados Unidos ya quitó esa alerta de ya no es un país tan inseguro, ya pues es más seguro. Correcto. Pero eso no basta, eso no es suficiente. Eso no basta, eso es como dar un medio pasito. Sí, okay, sí, pero sí. ¿cuál es el incentivo para atraer millonarios? ¿Qué ofrece? Bueno, el gobierno te está ofreciendo residencia, porque no sé si ya viste que tuiteó el presidente que va a residencia. Sí. Ajá. Lo estaba leyendo antes de tu llamada, lo estuve leyendo. Lo que el presidente ofreció, o sea, como puso El Salvador así en el estante ahí de ofertas. Este país tiene las mejores playas para surfear. Terrenos a la venta. Terrenos a la orilla de la playa a la venta. Es uno de los pocos países que no cobran impuestos a la propiedad. No vamos a cobrar impuestos a la ganancia de capital sobre el Bitcoin porque va a ser una moneda. Y pues la residencia a los que vengan a invertir acá en criptomonedas, a los emprendedores. Porque una persona con residencia ya se desplaza sin muchos límites, ¿entiendes? Porque tú eres residente ya legal del gobierno. Sí, también para montar una compañía también, una empresa. Exacto, ya eres residente, estás a un paso de serte ciudadano. Entonces, o sea, lo que el presidente ha hecho es un incentivo a los millonarios y billonarios y trillonarios, porque el market cap y las inversiones en cripto están creciendo a un nivel. La gente a veces es difícil como querer explicar a alguien, porque yo le he explicado a mis amigos, a mi familia, y me dicen que es eso, ¿no? Pero, o sea, a veces estar en sintonía con todo el mundo pues no se puede. Sí. Pero algunos sí va a haber, alguien sí va a ver. Entonces,
tratar de entenderlo ahorita es como tratar de entender el internet allá en el 98, en el 99, pero ¿qué es eso? ¿Qué es el internet? Cuando habían computadoras con puro MS2 todavía. Ajá, ¿te acuerdas que, bueno, cuando íbamos al colegio solo estaban aquellas computadoras que le metías un disco, ni agarraban internet? Sí, el floppy, el Era, drive. eso eran como un combo nomás, Sí, un combo que pues lo pasabas archivos a un drive y eso, no, a alguien se le ocurrió que había que darle vida a ese combo por ajá, medio del internet. Entonces, ya. el potencial que ha tenido el internet, vaya, imagínate, las compañías derivadas, más las que están tasadas en la bolsa más millonarias, Amazon, Facebook, Twitter, Square, todas son derivadas del internet. Uber, o sea, Correcto. el internet les ha dado una vida y son los más millonarios. Sí, Entonces, Google solo es como un sistema operativo, como lo es Android, es como una biblioteca abierta, pero que genera ganancias y una compañía multimillonaria y no es física, no, 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 porque la gente tiene para que nada. entender que el ser humano está trascendiendo de la era, eh, digamos, industrial a la digital. Cierto. Digamos, lo que en la era industrial, la del tren, la del Podemos poner el carro, ejemplo también bueno, lo físico, lo digital o lo físico, lo virtual, por ejemplo, con las películas, ¿no? ¿Te acuerdas cómo era, cómo ibas y rentabas la tremendo ladrillo ese para meter al el VHS antes? VHS, ajá, exacto, y no era ni en alta definición, Correcto. a veces hasta en blanco y negro, y Ya. o sea, el tamaño. Entonces, tú puedes ver que la evolución del ser humano va a un punto tan mínimo, que tú no puedes llevarte $100,000 a Marte, porque eso es su materia física, pero sí te puedes llevar un Bitcoin, que vale Cierto. más. Entonces, la era digital está irrumpiendo la era industrial, y Ya. hay que entenderlo, porque, vaya, cuando el bloqueo que le pusieron a Huawei, la compañía de teléfono chino, Sí. imagínate que Android ya no, ya Sup- no, ya no Supuestamente Android era un programa abierto, no ¿cómo se llama? Un sistema operativo abierto, según. un sistema operativo abierto, pero con las sanciones que le pusieron a Huawei, lo que hace es que le quita lo que le da vida, que es el sistema operativo al, digamos, al Al, objeto físico, al teléfono, que básicamente al pasabas a teléfono. tener de un teléfono y si le quitas el sistema operativo tienes un ladrillo nada más. Exacto. Entonces, o sea, y el sistema operativo no es físico, Correcto, es intangible, como lo es Bitcoin. Entonces, correcto. imagínate, o sea, se puede comparar, o sea, la magnitud de Bitcoin con el sistema operativo que era Android, que el Huawei queda muerto si le quitan el sistema operativo. Ya. Entonces, lo que es Muy, algo muy digital, muy buena comparación, la verdad. exacto. Entonces, pero Bitcoin, imagínate que sea la moneda que rija a un mundo. Pues, probablemente muchos dirán, no, pues el presidente está ayudando al anticristo, la moneda que dice la Biblia y Mundial. todo, porque mucha gente lo puede relacionar con el anticristo, la Biblia, porque hay mucha gente religiosa, como está la política, está la religión, que a veces yo en eso no me meto porque pues ahí siempre eh, Discordancias. va a haber discordancia y siempre va a haber alguien que defiende su tema y muere en su tema. Sí, correcto. Entonces yo respeto las personas que practican su religión, si es budista, si es cristiano y todo, pero siempre con que también no hay que respetar, ¿verdad? Si alguien yo creo, tú crees o no crees, pues yo respeto al que cree, al que no cree. Yo tengo mis preferencias religiosas. Entonces, siempre va a haber que la gente pueda compararlo de que es la moneda del anticristo, pero hay que ver lo que el ser humano va hacia adelante, ¿cierto? Va a evolucionar. Ya. Porque Adelante, sí, continúa. porque el instinto del ser humano es sobrevivencia. A ti te tiran al agua, no te vas a quedar muerto, tú vas a, Y es no lo te que vas a está, y es ahogar. lo que está haciendo el presidente, porque como estaba mencionando, yo lo mencioné, el presidente está viendo lo que viene, y el presidente siempre se adelanta
a lo que viene. Y mira, lo que el presidente, eso ya lo traían antes. Mira, este presidente, me río porque, o sea, él le salió por la puerta de atrás a Estados Unidos y le sale por la de adelante. Entonces, estuvo buena eso, sí. Si Estados Unidos tenía planeado ponerle bloqueo o sanciones al dólar, está bien, la gente puede mandar Bitcoin, que es descentralizado. Yeah. Y, ¿me entiendes? Que es la moneda que va a reemplazar el dólar. Y Estados Unidos lo sabe. Entonces, El Salvador se le adelantó. Se le adelantó a morder el pastel. Correcto. Entonces, se le adelantó a soplar la velita, siendo el cumpleaños de Estados Unidos. Sí, se le adelantó a soplar las velitas y le dijo que yo, si tenías planeado ponerme sanciones, pues, porque vaya, hay que ver que El Salvador ha tenido relaciones muy cercanas con China. La gente se ha beneficiado primeramente de la vacuna. Estados Unidos no le da vacuna. Ni esas computadoras que el presidente regaló. ¿Me entiendes? Entonces, le regaló 500 millones. Yeah. Le va a hacer un estadio, le va a hacer un aeropuerto, le va a hacer una purificadora, una planta de agua potable. Entonces, correcto. Pareciera que en El Salvador hay algo, o puede haber algo. Es que sí, sí hay algo, o sea, yo pienso en la ubicación, ¿verdad? Para una estación espacial. Y mencionaba a Lynn González, la amiga que te menciono, que tiene mucha información ella, mencionaba que China tiene que esperarse como 2 años para hacer lanzamientos. Como 2 años, puede lanzar satélites o una misión a la Luna o a Marte. Tienen que esperarse 2 años para hacerlo, pero en El Salvador por la ubicación podría hacerlo cuantas veces ellos quisieran. Exacto, porque ahorita, bueno, solo hay una estación espacial internacional espacial donde pues está, creo que la mitad es de Rusia y la mitad es de Estados Unidos. Sí, correcto. Sí. Bueno, estoy hablando de una base espacial para lanzar cohetes, de lanzamiento de cohetes. Como para lanzar hacia lo que sería satélites. Satélites o una misión a la Luna o misión a Marte, hablando de estos Roberts. Sí. Como te digo, o sea, hay ciertos países que tienen su potencial o tienen algo que la gente no sabe. A veces, vaya, hay países que, como en Bolivia está rica en litio, que es lo que se necesita para hacer las baterías. Pero en el tiempo de antes, ¿quién iba a imaginar que eso iba a tener algún beneficio si los países que tenían petróleo eran los buenos? Los buenos, importantes, los bendecidos. Sí. Entonces, pero como la tecnología va cambiando, entonces se va haciendo consumo de materias que no se hacían. Correcto. Entonces, El Salvador probablemente, como tú dices, por la ubicación, sea de interés de China para lanzar o montar una base para lanzar cohetes. Sí. Es lo que pienso que ha visto China acá y me compartía esta link, que es lo que China, pues lo que le está llenando el ojo a China, del Salvador. Exacto. Su ubicación. Exacto, recuerda que también como China teniendo, digamos, pudiendo tener buenos nexos con El Salvador, se le abre una puerta más a poder tener tratos. Y recuerda que el presidente Bukele tiene una aceptación no solo en El Salvador, en Centroamérica y Sudamérica. Él incluso hasta puede, aunque él no quiera, de alguna manera, puede afectar de buena o mala manera en la elección de un presidente. Correcto. Si él se decanta favorito hacia un presidente. Imagínate que puede tener influencia hasta en Estados Unidos. Exacto, de grandes magnitudes, porque aquí en Estados Unidos hay muchos ciudadanos. Bueno, yo soy ciudadano americano salvadoreño, entonces hay mucho como yo, bueno, no sé tu estatus,
o de las personas que estén oyendo. Pero Ajá. yo fui ilegal. Okay. No es que pues me sienta más ni menos, no, pues uno a veces... No, está bien, ofendernos, pues, ofendernos, está bien. No, son bromas, te creas. no es que lo que pasa es que lo que... Sí, yo entiendo la idea a la que querés ir ahorita. Que aquí hay muchos salvadoreños. Entonces yo tengo mi hija nacida acá, ella tiene 10 años casi. Ella va a ser, porque ella va a El Salvador con nosotros. Okay. Entonces ella tiene dos mundos, Estados Unidos y El Salvador. Entonces, cuando tal vez ella en su futura vida analice las políticas que le convienen por quién votar en Estados Unidos, puede interferir en esa elección. Claro Porque, que sí. Vaya, si yo sé que el Partido Republicano le conviene más a Bukele, yo me voy a decantar por el Republicano porque tiene mejor, ¿me entiendes?, comunicación, o hay mejor vibra que con el demócrata. Correcto. Entonces, o si es con el demócrata. Entonces, lo que le convenga a El Salvador. Correcto. Porque, como tú dices, pueden interferir en las elecciones. Entonces... Ya, en el caso de Norma Torres, me refiero al caso ese, o sea, ¿se le viene algo un poco difícil a esa señora? Exacto, porque ella es que es demócrata, ¿no? Demócrata, sí. Pero como habló en mal de él, entonces, ¿qué puedes esperar? O sea, no vas a hablar en mal del que está de moda. Ya. ¿Por qué? Porque te puede pasar la factura a los fanáticos. Correcto. O, bueno, en este caso, no digamos fanáticos, sino salvadoreños. Que digamos los salvadoreños que defienden a Bukele. Correcto. Yo entiendo, porque yo me Oye, pero algo bien interesante, porque imagínate, California, un estado donde hay muchos salvadoreños, pero hay más mexicanos que salvadoreños. Pero lo interesante es que hay muchos mexicanos que apoyan a Nayib Bukele, que también pueden optar por votar en contra de Norma Torres. Exacto, porque mira, acá en Estados Unidos yo conozco mucho salvadoreño que está casado con una salvadoreña y una salvadoreña que está con un mexicano. Hay un mexicano que su mujer es salvadoreña, o hay muchas salvadoreñas que su esposo es mexicano. Uh-huh. Y así. Sí, correcto. Entonces hay lazos y ¿me entiendes? Cuando tú ves que pues sí, ¿me entiendes? Hay algo que tú dices, bueno, si yo voy a votar por esta señora que habló mal del presidente que está haciendo bien las cosas, pues o no voto por nadie, o voto por el que va en contra. Correcto. Entonces, pero escuché que parece que el partido la quería remover porque pues sí, ya la daban como para que viera a perder. Oh, ¿en serio? Entonces, oh, wow. Sí. Entonces, vaya, cuando tú vas porque hablar en mal de una persona, pienso yo, como el presidente que está haciendo las cosas bien, que se preocupa por la gente y que pues está haciendo lo más transparente que puede, pienso que atacarlo no está muy sabio, porque si la gente está contenta. Exacto, es que fue una tontería. Bueno, pero sabemos que lo que quiso hacer ella es quedar en bien con alguien, ¿no? Con alguien que pues lo financia el partido demócrata, por cierto. Exacto, como te digo, o sea, a veces la sintonía del presidente de Bukele era con Trump, y como Biden, pues creo que la sintonía de Biden con Bukele como que no se da bien. Entonces, sí. Y como sea, estaban pidiendo que regresaran los magistrados, al fiscal. Yeah. Entonces, yo nunca he visto que Bukele le pidiera que le pida a Estados Unidos que regresen a Trump, o que regresen a alguien que sacaron o que perdió. Correcto, completamente fuera de lugar sus preocupaciones e exigencias. Pero como te digo, o sea, al final yo estoy acá porque pues por la guerra provocada por la guerrilla y los de arena, los de la derecha. Sí, Estados Unidos metió sus manos ahí. Correcto. Yo vivo en Estados Unidos, pero tú sabes, no, hay que hablar la verdad. Sí, es la realidad. El armamento que puso, los entrenamientos, dinero. Y mira, y
y venir y cambiar al dólar. El que tenía una casa se le triplicó en valor, un terreno se le triplicó en valor, pero el que no tenía nada se terminó, pues, ¿en qué momento va a comprar una casa o un terreno? Sí, una situación bien o sea, difícil, o yuca como nosotros le decimos allá. sí, Quiero leer un comentario que me parece bien interesante, mira. Dice Rosa Lilian, escribió hace rato, dice que ella está en Bélgica y que allí en Bélgica El Salvador es una realidad de comentarios. Los europeos piensan en viajar. sí, sí, es que mira, y todos estos que piensan en viajar son muchachos que tienen la visión. Si Correcto, mira, qué coincidencia. Luego menciona en el siguiente comentario, dice, un europeo no va a viajar por así, es porque ve visión de país. Exacto, porque Bukele creo que es el primer presidente del milenio, o sea, no, 38 años creo que tiene, 39. Sí, 39. Es un muchacho. Sí. Es un muchacho, acaba de ser papá, su primera hija tiene Sí, años. sí, yo por ejemplo, yo estoy jovencito todavía, 2 años menor que Nayib Bukele, o sea, yo me considero bicho, cipote. Imagínate, o sea, tu edad, la de él, estamos en sintonía. Sí, o sea, somos similares, somos ¿no? millennials. Somos millennials. Entonces, estamos en sintonía, en una sintonía en la que no estamos a favor de cómo se regía el país por la gente mayor, por la gente avara, por la gente corrupta. Entonces, como te digo, o sea, la gente, El Salvador se prestó para mucho saqueo, para ser cuna de delincuentes, de narcotraficantes, de corruptos. O sea, imagínate el presidente Funes, en vez de cumplir las promesas de campaña, se dedicó a crear un plan cómo mover tanto dinero cash. Ya. Cómo sacarlo, o sea, para hacer eso que él ha hecho, que no lo encuentre, tuvo que haberse desvelado, maquineando cómo moverlo. Así. Correcto. Sabiduría animal, bestial. Sí, entonces, pero imagínate, o sea, esa sabiduría la utilizó en contra del pueblo. O sea, porque tú puedes ser una persona inteligente, para bien o para mal, pero es mejor siempre ser de los buenos, yo, que de los malos. Porque cuando eres de los malos, mira cómo está. No, acabadísimo ya. O sea, es que todo se te viene encima. O sea, es que, como el presidente Nayib Bukele le dice, o sea, ¿para qué voy a querer terminar así? Exacto. Porque tú, prácticamente por un par de pesos, que esos dólares con los tiempos le va a quedar devaluado. Ajá. Se va a devaluar. Pero la imagen que le queda a él y a la familia, pues, ¿cómo la va a borrar? Correcto. Pierde todo su reputación. Y por eso es que quiero hacer énfasis en eso, porque cuando alguien hace algo malo, pues te consumes. Y lo veo en Funes, o sea, parece un viejito ya, pues. Imagínate el otro, el que era el presidente de la asamblea, o sea, creo que era el presidente. Sigfrido Reyes. Sigfrido también, y Norman, que era. Sigfrido Reyes está en México, ¿no? El Norman, que era. También fue presidente de la asamblea, también. Y todos estos huyendo. O sea, que se tenían un manualito, o se tenían, digamos, un modus operandi similar todos. O sea, que Tony Saca. Exacto, y que si no llega alguien que le molesta, siguiéramos en lo mismo. Es que Tony Saca le enseñó a Mauricio Funes cómo manejar la partida secreta y cómo sacar dinero de ahí. Pero aquel se puso más ambicioso, aquel no quería solo 10 millones o 15. Aquel dijo, no. Como te digo, o sea, mover tanta plata, o sea, ese dinero en papel es bastante, es mucho. Entonces, sí. O sea, tener esa astucia para robarle a la gente, o sea, pisotear su palabra de ser humano, de hombre, por amor al dinero, me parece a mí, pues cada quien va. Pero hoy está asilado en Nicaragua, que de un momento a otro lo pueden extraditar. Sí, claro. Y que se esconde
detrás de Twitter, opinando. Y qué feo, porque hasta la familia le ha afectado al yerno, a la esposa, a los hijos, porque esa reputación de él se la llevan también los hijos. Entonces, imagínate, El Salvador se prestó para todo esto, pero el cambio ya llegó. Y en el cambio, como queda el 2, el 3%, que a él les favorece la delincuencia, les favorece la corrupción. Sí. Entonces, pero en realidad, con lo que Bukele hizo ahorita, va a llegar, porque mira, yo como te digo, o sea, yo soy pro Bitcoin, o sea, a mí, a lo que son inversiones a mí me traen, entonces le puse billete a Bitcoin, y pues gracias a Dios, honestamente perdí, el primer año perdí. A lo que son, ¿cómo dices? A lo que son amigos, dices. ¿A quiénes? ¿Cómo fue que dijiste? No te escuché bien. A la Vuelve a repetir la idea que estás dando ahorita. No, yo soy pro Bitcoin, que yo lo que el presidente ha hecho para mí, es lo mejor que le puede pasar a El Salvador. En cierta manera, porque hay cosas, pues sí, siempre hay algo bueno también se puede utilizar para algo malo, como sí, pero es como todo, ¿no? Todo se puede utilizar para bien o para mal, estaba diciendo yo ahora temprano. Sí, como todo, alguien puede llegar allá, un narcotraficante, un malandro, a querer cambiar su dinero por Bitcoin y moverlo más fácil. Pero se da como todo. El Bitcoin aquí, cuando el Bitcoin nació en Estados Unidos, lo acusaban que se ocupaba en la dark web y la deep web. Oye, por cierto, ajá. Bueno, continúa, que a eso te iba a comentar ahorita. Dale. Sí, cuando Bitcoin, los inicios de Bitcoin, cuando Bitcoin pues nace, lo inventan. Pero para mí, pues, el seudónimo que le dan Satoshi Nakamoto a la persona que lo inventó, eso no me lo creo. Eso fue alguien pues, con mano americana que asiática. Entonces, bueno, lo inventan y se tiene que empezar por algún lado a darle vida, a transarlo. Y como la dark web, la deep web, tú sabes, nosotros estamos aquí en el surface de lo que es el web. Correcto. El web page, en el browser de lo que es Google. Un navegador, un simple navegador, y que nos muestra lo que ellos quieren mostrarnos, pues, o sea, lo que buscamos. En la punta del iceberg, que se mira. En la última capa de la cebolla. En la última capa de la cebolla, que pues ahí, o sea, no te va a salir cosas raras, ¿va? Pero lo que es el dark web, el deep web, ahí se presta para que te vendan, hasta si tú quieres una mano de alguien, te la mandan. Sí. De la dark web. Si quieres algo, un órgano de algo, ahí ¿cómo se llama? Trafican con órganos humanos, sí. Cosas ilegales también. Sí, no, y feo, con prostitución de toda magnitud, drogas de todo calibre, sí. Medicamentos, archivos secretos, digamos, explosivos, o si quieres, digamos, un manual restringido. Lo que es el deep web, el dark web, o puedes ver videos en vivo de cosas raras. De torturas, por ejemplo. Torturas o videos satánicos o de lo que sea, de lo que te cruce por la mente, sí. Lo que es orgías, entonces puedes pagar una suscripción. Entonces, en los principios de Bitcoin se empezó a usar en el dark web, en el deep web, porque sí. Pues como Bitcoin es una manera de pago que no puede ser, digamos, traqueada, ¿cómo se dice? Rastreada. Exacto, rastreada. Entonces, y después, como Bitcoin ya después salió del deep web, Bitcoin porque Bitcoin salió del deep web y del dark web, ahí se transaba primero, pero la gente le seguía tirando que no, que era para eso, pero ya está arriba ya, pues ya, imagínate ya que empezó usándose, ya se empezó usando en el deep web y hoy lo acepta El Salvador, al ciudadano común.
Ya, Entonces, y lo que iba a mencionar con esto, que comenzó a utilizarse así en situaciones oscuras, es que uno de los más grandes tenedores de Bitcoin es el FBI por esa razón. exacto, porque ellos han, ¿cómo se dice? Incautado, Decomisado mucho Bitcoin. incautado, sí. Incautado, decomisado, han decomisado mucho Bitcoin. Ujú. Pero, Y El solo Salvador para que también vean, puede ser uno de los gobiernos que tenga mayor cantidad de bitcoins, no solo por el que tiene ahorita, que me imagino ya adquirió, pero también por eso, o sea, si llegan malandres allá a El Salvador y lo capturan, pues el bitcoin va a pasar al gobierno de El Salvador y va a exacto, aumentar su reserva. confiscarte tus propiedades digitales si compruebas, no, bueno, si te encuentras que son ilícitas, porque Sí, claro. si tú estás comprando Bitcoin, estás vendiendo tu droga en Bitcoin, tu Bitcoin pasa a ser ilícito. Sí, claro, claro que sí. Pero si tú estás vendiendo tus papitas, tus pupusas en Bitcoin, pues eso es normal, Sí, como nadie, el nadie te dólar. lo va a tocar ni nada, sin El ningún dólar, problema. el dólar se ha ocupado para el Para narcotráfico, ilícitos también. para ilícitos, ni el dólar, que es la moneda de reserva mundial, se ocupó para cosas malas. Vaya, mira, Funes moviendo ese gran montón de dinero, Oh, sí. dejando que la gente se muriera en los hospitales. Los últimos ciberataques que han sufrido las compañías acá de petróleo, de gas, y pues en qué le dicen que eran tantos millones de dólares Exacto. Ajá, dicen que para rescate. el rescate lo pidieron en Bitcoin. Oh, ok, ok. Entonces, puede ser cierto, pero puede ser cierto, puede ser no. O sea, mientras se avanza la era digital es más común que los hackers lleguen. Incluso hoy es muy común que te hackeen a ti. Por texto te pueden mandar un link. Hey, alguien entró en tu cuenta de Coinbase, alguien entró en tu cuenta de Binance, te mandan un texto con un link o un email con un link. Si tú abres ese link y empiezas a hacer apiar o a resetear tu password de esa cuenta, ya les entregaste a ellos tus Tus datos. contraseñas, tus datos. Entonces, cuando te manden un link por email o texto, no lo abras. Ujú. No lo abras porque ahí es la forma. Hasta un canal de YouTube te pueden A mandar mí un email que mira aquí. lo que me mandan bien seguido, fíjate, ahí por correo electrónico, es diciéndome que tienen problemas mi cuenta de PayPal y que confirme mi nombre de usuario y mi contraseña. Y aparece ahí como que Oh, si fuera la página oficial de PayPal. Para que yo meta mi nombre no, de usuario y contraseña ahí. yo no lo haría. No, Yo yo no, nunca lo no he lo hecho. O sea, haría. yo digo, están más perdidos, No, piensan. sí, pero Ni que mira, estuviera loco voy a hacer esto. hay gente que lo hace. Oh, sí, claro. Hay gente que es bien inocente Hay gente que en ese cae por sentido. el miedo. Yeah. Hay gente que cae por el miedo, hay gente que cae pues por la confusión. Oh, no, pues sí puede ser cierto, ahorita me meto y la vuelvo a hacer. Pero Ujú. la otra ya con el link abierto, esperando que tú pues lo abres, se le abre a aquel allá y aquel ya sabe tu contraseña. Correcto. No, yo Rollo. les muestro a mi Ya después, familia, les muestro a mi familia. Miren los correos que recibo, ya les muestro. Miren, acá el remitente de ese correo no es ni por cerca los correos oficiales de PayPal. oficial. Sí, o sea, viene de otro lugar, pero o sea, el mensaje se ve como que si fuera de PayPal, exactamente. Y Exacto. te da la casilla para que metas tu usuario y tu contraseña, así como aparece en la página oficial de PayPal. Y cualquier persona pues puede caer, pues, pero tiene uno que estar alerta en ese sentido. Y han habido varios, incluso canales de YouTube. Bueno, yo conocí a los de Chavetados una vez que anduve por ahí en El Salvador. Ah, ok, ok. Estuve con ellos. Y a los meses les habían hackeado la cuenta, pero porque les mandaron un link y que al parecer, pues, hicieron lo que no tenían que hacer, abrir el link y tratar de cambiar las contraseñas y todo, pues, Oh, wow. el hacker Wow. al ratito ya le había cambiado la foto que tiene ahí al fondo. Qué increíble. Ya le había puesto una foto ahí de New York y le había cambiado varias cosas, ya no, le quitó la foto de ellos, pero se da bastante. Incluso acá en Estados Unidos hay mucha gente que recibe llamadas del IRS. Te llama un hindú, te manda como un hindú
te manda un mensaje y te dice, te estamos hablando del IRS, que tenés un problema, ¿no? Que tu social está visto como criminal activities. Oh, wow. Así te lo dicen, te lo dejan en el correo de voz. Wow. Que su social está en criminal activities, que go back, y no sé qué. Y una vez me agarro yo con ese que me llama, me marca, le marco de regreso. Ajá. Y hasta el inglés, allá como que es de la India. Sí. Y entonces le digo Hay yo. muchos estafadores de la India, de esa clase Sí, de estafadores. Y el acento yo lo distingo. Ajá. Y le empiezo yo a preguntar, y me dice, sí, y sí le digo, yo me hace. Oh, sí, me dice, porque tú sabes, me dice, que tu social, me dice, está involucrado en actividades ilícitas. Pero en inglés, ¿verdad? Ajá. Sí, le digo, sí, me dice. ¿Y qué pasa? No, me dice, que necesito, me dice, que podemos arreglar esto, me dice, para que la policía no te detenga. ¿Así? Wow. O de veras, le digo. Wow. Sí, de veras, le digo. Sí, me dice. Ok, le digo, ¿y cómo está la cosa? No, pues tú tienes que pagar una parte de lo que debes, para que no te lleven preso, si no ahorita le mando con mi supervisor, que no sé qué. Y le digo yo, pero mira, le digo yo, ¿tú sabes quién se va a ir preso? Le digo yo, tú te vas a ir preso, porque tú estás tratando de robarme la identidad y lo que tú estás haciendo es ilegal. Tú ni siquiera estás en Estados Unidos, le digo, ni siquiera eres de acá. Y también le digo, ¿sabes qué? Lo que tú estás haciendo ante los ojos de Dios es robo. Te debería dar vergüenza lo que estás haciendo. A no sé a cuántas personas se lo he hecho, pero a mí no. ¿Y sabes qué? Le dije yo voy a llamar a la policía para denunciarte a ti. Y me cortó. Oh, wow. Sabía que no te iba a poder hacer a vos. No, porque mira, la IRS nunca te va a mandar no, te va a mandar una carta. Una carta. Es lo que hacen ellos. Es una carta, es algo físico. Y te manda una carta, porque ellos no se toman la molestia de estar llamando a la gente por teléfono. Imagínate, para llamar a todo el mundo por teléfono. No tienen personal para eso. Exacto, no hay personal. Entonces, pero hay mucha gente que a veces se confunde, porque la misma llamada le hicieron a mi esposa y ella asustada. No te preocupes, le digo. Le digo yo, no te preocupes, si esa llamada de mi mamá le hicieron. Si te llaman, dame el número, yo voy a contestar. Dame el teléfono. Ahorita lo pongan en su lugar, ese tipo, dije. Sí, lo que pasa es que, mira, con el tiempo, con los golpes, la gente acá en Estados Unidos también se da lo que es el robo de identidad y las estafas. Es muy común. Sí, es muy común eso. Es muy común y mucha gente cae. Entonces, y a veces uno con el tiempo, los tropiezos te educan. Entonces, sí, correcto. Mira, hablando de estafa, había, no sé, tal vez no sabes, cuando yo me metí al mercado de cripto, había una moneda que se llama BitConnect. No me di cuenta de eso. Se llamaba BitConnect, pero era una gran estafa. Oh, wow. Y yo era nuevo en el mercado. Pollo, estaba pollo ahí. Pollito, ¿me entiendes? Sin alas, nada. Entonces, y yo cuando entré al mercado de las cripto, estaba en la de BitConnect. Entonces, y yo empecé, porque tú sabes, tú te puedes educar tú mismo por medio de YouTube o Google. Entonces, siempre lo mejor es autoeducarte o informarte para que nadie te miente. Correcto. Entonces, y desde el inicio aparecía que decía que habría como una cartera, una página, y tú le dabas tu Bitcoin a ellos y ellos te daban la moneda de ellos. Y que ellos te iban a pagar porcentajes quincenales. Wow. Y eso es una gran estafa. Cuando desde ya te ofrecen retornos garantizados, eso ya está. Y que te dice que lo puedes volver a reinvertir para seguir ganando más. Y ya te hacen así como, te hacen sentir millonario y que estás ganando dinero con poquito. Al final, pierdes todo. Y que te pagan por recomendar a otro. Ay. Entonces, es una mega estafa piramidal. Piramidal de las grandes y de las grandes. Entonces, y mucha gente allí salía en YouTube, vendí mi casa, vendí mi carro para comprar BitConnect me hace millonario y todo. Y puedes buscar allí en YouTube BitConnect. Oh, wow.
Y esa moneda llegó a estar ahí en la lista del ranking de las criptos. Llegó a estar ahí en el top 5. No te creo. Porque movía mucha plata. Pero mira, la gráfica de esa moneda cuando empezó a caer, feo, como nunca he visto una gráfica que le hagan... Completamente vertical, hacia abajo. Vertical, como que si es que alguien le sacó todo el billete de un solo, como cuando tú le quitas el tapón al lavamano y eso se fue. Wow. Se cayó, se desapareció. Wow. O sea, se cayó el billete, y mucha gente perdió su dinero. Sí, claro. Pero yo era nuevo, era pollito, pero yo pude presentir que era estafa, porque usualmente las estafas, si te prometen retorno garantizado, es estafa. Claro que sí. Porque, entonces, imagínate retorno garantizado, pero ¿quién? Todo el mundo fuera rico. Todo el mundo fuera rico, ¿y quién va a pagar todo eso? Ajá, exacto. O sea, ¿Y te saliste a tiempo entonces? ¿Recuperaste lo que habías invertido? No, yo Bitcoin no compré. Yo invertí en otras monedas, pero yo invertí en el 2017, cuando el bull run, el tope fue de 20,000. O sea, yo me metí en el tope de los 20. Y en ese tope me quedé y le metí, le metí, seguía comiendo, me salí, le volví a meter, me volvió a comer. Y seguí esperando, me fui, seguí estudiando el mercado. Después, el año pasado, en el verano, pues ya le metí más o menos. Y se me hizo 10 veces la cantidad. 10x. Entonces, ya le metí una cantidad más o menos, pero estudié el mercado. Oye, una pregunta. Acá, bueno, muy importante el tema que mencionaste acerca de las estafas, porque vi unos mensajes ahí por Twitter de personas diciendo de que han comenzado ya las estafas en El Salvador acerca de eso por la noticia. Y porque nadie sabe nada acerca de lo que va a pasar con esto de Bitcoin todavía, porque el presidente no ha explicado bien, el gobierno no ha explicado bien cómo va a estar, porque ni siquiera se pasa todavía el proyecto de ley. Entonces todo el mundo está como en el aire y han aprovechado y mandan mensajes ahí ya diciendo de que si quiere comprar Bitcoin, que ya mandando enlaces ahí todo. Obviamente son unas estafas, ¿no? Y lo quiero decir acá por los que están en el chat ahí, que escuchen y que le digan a sus familiares que no vayan a prestarse para ningún tipo de estas estafas. Sí. Y a la vez también decirte que alguien preguntó acá cómo recomiendan invertir, de qué manera recomiendan invertir, porque hay muchos que no conocen el tema. Entonces, ¿qué recomendarías tú que hicieran para comenzar, puedes iniciar? Sí, bueno, depende de qué país quieras invertir. En Estados Unidos la plataforma más segura es Coinbase. Tú haces el link con la cuenta del banco, le puedes poner $100, 200, 500 mil, 5 mil, 10 mil. Y tú puedes elegir comprar Bitcoin, puedes elegir comprar EOS, Stellar, Ethereum. Algo muy importante acá mencionar es que si usted vive dentro de Estados Unidos, tiene que tener un número de seguro social para poder invertir. De lo contrario, no va a poder invertir. Si tiene un ITIN, prácticamente es imposible poder invertir con ITIN. Pero también está PayPal, que puede hacer una cuenta de PayPal. El PayPal le permite mantener su moneda ahí, nada más de que no le permite enviar a otra wallet ni recibir, pero permite que compre y almacene ahí y que pueda vender cuando usted quiera. Hay una cartera que se llama Trust Wallet. La Trust Wallet es una cartera de Binance. Es Trust Wallet, yo ahí tengo fondos. Yo tengo entre Trust Wallet, el Binance US, el Binance Regular, y tengo en Coinbase. Un poco aquí, un poco allá, porque si digamos una plataforma te falla, pues no pierdes todo. Pero la Trust Wallet tú puedes comprar con la tarjeta sin que te verifiquen la personalidad, la identidad. Sí, con la tarjeta de banco directamente. Sí, con la tarjeta. Ahí, Trust Wallet. Trust Wallet. Ahí vas y te dice comprar con la tarjeta, no te pide nada más. Lo único que el fee o el pago es un poquito caro, depende cuánto vas a comprar. Y también, bueno, yo uso Binance acá, pero Binance, no sé si tú estás familiarizado con los VPNs. No. El VPN es una aplicación. Estás hablando de internet tú, del servicio para modificar tu IP address. IP address, sí, el VPN. Entonces, si tú bajas un VPN,
Pero explícalo porque a lo mejor algunos no saben qué es lo que es el VPN. Bueno, yo pensaría que también sería algo más complicado para algunas personas, porque tienen que, a ver, hay VPNs que son baratos, que son gratis, otros que hay que pagar. Ajá, básicamente consiste, amigos, en un servicio que lo que te hace es que cambia tu dirección de donde estás ubicado, desde donde estás conectado al internet, porque la dirección IP sirve para eso, para ubicarte físicamente en el lugar en el que te estás conectando a internet. Si tú te conectas desde tu casa y alguien registra tu IP address, saben en qué lugar estás, saben en qué casa estás. Como por ejemplo yo soy conectado acá en un hotel, digamos, y yo me conecto y alguien registra mi conexión y ve mi IP address, me localiza inmediatamente. Entonces muchos utilizan ese servicio porque algunas páginas de internet, por ejemplo, están bloqueadas en algunos países y utilizan un VPN para que la conexión de ellos se vaya a otro país y desde otro país se conectan a la página a la que se quieren conectar. Ese es el servicio VPN. Te cambia tu IP address a la de otro país, por ejemplo. Exacto, sí, ese ya es como para alguien que ya quiere invertir, porque a Bitcoin, tú sabes, le puedes hacer short o long. Ok, entonces usando VPN también puedes abrir wallets en otras plataformas. Sí, usando el VPN tú puedes usar el Binance que no es el Binance US, el Binance regular. Tú pones el VPN, vaya, yo tengo mi VPN, le pongo que soy en el país, como Canadá, supongamos. Puedes conectar desde México y crear tu wallet. Desde México o desde Europa, tú seleccionas otro país y como Binance en esos países tiene la licencia, ya te abre, te deja entrar y ya puedes comprar con tarjeta. Entiendo, pero no te pide tu documento de México o del otro país. Exacto, y o sea, no tienes que pasar por la parte de verificación de tu identidad. Entiendo. Ya menos que vas a mover, creo, 100 bitcoins, ya tienes que verificar tu identidad, pero si vas a mover 2 bitcoins, no necesitas verificar tu identidad. Pero no sé si alguien vaya a mover más de 2 bitcoins. No creo, o sea, está carito mover 2 bitcoins, comprar 2 bitcoins ahorita. Está carito. Entonces, con un VPN tú puedes abrir Hobby también, es un exchange, Hobby o Binance o que realmente no tienes que verificar tu identidad, o la Trust Wallet, que vas con tu tarjeta y lo compras, o realmente también puedes comprarlo por PayPal o también está creo que lo puedes comprar también en la Cash App. No estoy seguro, no utilizo esa app. Escuché que iba a llegar a Venmo también, parece. Entonces, sí, o sea, Bitcoin ya está bien, que lo puedes comprar en varias partes. En Estados Unidos, si alguien pues no quiere verificar su identidad y no tiene cómo, pues puede usar un VPN, un Trust Wallet o un VPN. Y lo recomendable. Muy buena información esa del VPN, porque no había pensado en eso, la verdad. Sí, yo te digo, selecciona el país, pero que no sea Estados Unidos, porque Estados Unidos es un país muy regulado, que Binance tiene el Binance Exchange regular, que están todas las monedas, y el Binance US. El Binance US está con las licencias de Estados Unidos. Con las reglas del IRS y todo. Con las reglas del IRS, el Stock Exchange, la comisión de New York Stock Exchange, que son las que regulan todo lo que tiene que ver con inversiones, stocks. Entonces, ya ellos están más regulados, ya tienes que ponerle tu identidad, tu dirección, cómo te llamas, una foto, a ver tu dirección. Pues si haces mucha plata, más tienes que dar un poquito, ¿me entiendes? O bastante. Entonces ellos van viendo ahí, ¿me entiendes? O sea, ganancias. Entonces el VPN, cualquiera que esté interesado puede pues buscar un video en YouTube, cómo usar un VPN, cómo usar Binance con VPN. VPN se escribe, por cierto, los que no saben inglés me imagino que muchos conocen, pero uno o dos habrá acá que no sabe. Entonces, nada más escriba la V, la P y la N. VPN con V al inicio y busque un video en YouTube en qué consiste y cómo se usa y le va a servir de mucho. Sí. Incluso el VPN te puede servir, digamos, hay series en otros países de Netflix o videos que los puedes ver, o aplicaciones que las puedes ver
Correcto. fuera de Estados Unidos, de Europa, que las puedes ver, que aquí no están Por ejemplo, ahí permitidas. en, en el mismo YouTube dice ahí mismo cuando tocas algún video, quieres tocar un video, dice, este video está bloqueado en tu país. Y puedes usar el Ah, VPN, te conectas a otro país y ya te deja verlo. exacto, hay videos que están bloqueados, a veces por cosas de política o por cosas de regulaciones del país, leyes, que el contenido es agresivo o lo consideran de una cierta categoría, pues que no califica para las leyes del país, pero al otro país sí lo puedes ver, solo usas el VPN y pues, ¿me entiendes? Correcto. Ya puedes ver videos o usar aplicaciones o exchanges, ¿me entiendes? Que puedes ya comprar Bitcoin con una tarjeta nomás, con una Correcto. tarjeta y no necesitas meterle tu información. Y también, como te digo, la Trust Wallet. Y esa sería la opción. Y la otra, con lo que tú dices sobre las personas que están ya, que le están ofreciendo invertir. Ahorita yo con un amigo, porque a mi amigo uno de mis amigos de El Salvador, le comenté y me dijo, no, me dijo, yo invertí en eso y me fue mal. Y entonces yo le pregunto, pero ¿de qué manera invertiste? Y me dice, no, porque cuando yo lo invertí por medio de unas personas. Ellos me llamaban y me decían cómo iba mi cuenta y cómo Oh, no, estaba. hombre. Entonces, le digo yo, pero eso no es que tú invertiste, eso prácticamente alguien lo hizo por ti. Tú tienes que hacerlo por ti mismo, porque ya con Bitcoin, lo que tú tienes que entender es que tú eres tu banco. La idea de Bitcoin es que tú seas tu banco. Sí, es que, o sea, ¿cómo le vas a, Ese es cómo, o sea, cómo le vas a dar a otra persona para que le invierta por ti? O sea, le estás regalando tu dinero. exacto, Sí, y eso es lo que está incluso si pasando. le das tu dirección le das información de tus palabras clave o lo que sea, in- Exacto. algo que tienes Eh, que tener tan seguro que no puedes compartirlo con nadie. O sea, Pero a veces como la gente, como a veces suena tan complejo o no tan fácil de hacerlo, la gente opta por alguien que tenga el conocimiento, pero mucha gente se va a disfrazar de expertos que yo sí sé, o que el Bitcoin va para acá, va para allá, y esto es esto acá. Porque ahorita en El Salvador, e incluso en el mundo, hay mucha conmoción por lo del El Salvador que está aceptando esto. Y siempre va a haber alguien que va a ver una forma de generar ingresos o de ganar algo, porque y también conocí otra señora que hizo lo mismo. Ella se había asociado como en un grupo de inversiones de cripto que ellos le ofrecían, que era un mercado emergente, invertir, pero ellos le hacían las inversiones, o ellos le monitoreaban o le decían cuál iban a comprar. Entonces, prácticamente lo que pasa es que alguien juega con tu dinero, pongámoslo así, sí. que alguien está invirtiendo tu dinero por ti y que Sí, esa y es que no te persona... garantiza que esa persona es confiable, pues, o sea, no te garantiza nada que esa persona no va a transferir tus bitcoins, por ejemplo, a su wallet. Claro, esa persona lo que te puede decir, o si le fue bien, que generó ganancias, puede desaparecer de la noche a la mañana, o puede decirte nos hackearon, o puede decirte no encuentro la clave. Una historia se puede inventar para que tu fondo lo pierda. Ya. Y no es lo mismo que tú le des las claves privadas a una persona de tus inversiones, a que tú solo seas el único que sabe. Porque como te digo, el chiste es que tú seas tu banco. Correcto. Pero la gente a veces como se entiende, yo entiendo, la gente pues por no tener el conocimiento, porque alguien te está ofreciendo como lo de Bitcoin, Por ganancias pereza seguras. también a veces, simple pereza, porque yo conozco personas que dicen, oye, no puedo hacer esto, se trata de una aplicación, ¿verdad? Ayúdame a subir esta foto o lo que sea, y yo le digo, hey, o sea, es fácil, trata de hacerlo tú mismo, vas a ver que es intuitivo, solito vas a comenzar a hacerlo. Porque Exacto. es igual, como los niños, un niño de 2 años, tú te pide el teléfono ahí, tú no le enseñas cómo usarlo, ellos solitos aprenden. Mira, los niños hoy con los iPads son autodidactas, ellos aprenden. Sí, claro, O sea, y las aplicaciones son diseñadas para eso, son intuitivas, pues, y muchas personas se cierran, que no pueden y que es muy difícil, pero no, o sea, es cuestión de aplicarse, de informarse y de abrir una wallet y comprar cripto más sencillo y con la información que tú diste, poder usar un VPN,
poder usar Trust Wallet para compras si no tienes un número de seguro social, por ejemplo. O sea, son alternativas excelentes. Exacto, exacto. Porque, como te digo, o sea, a mí nadie me dijo nada, nadie me ha enseñado nada. Yo solo he averiguado y he hecho las cosas y he arriesgado mi capital. Porque yo he entendido que cuando tú vas a invertir, lo más seguro es que tú sepas dónde están tus inversiones y que tú decidas cuándo y cómo, a cuánto la quieres vender. Pero si alguien decide por ti, esa persona, de la noche a la mañana se puede perder. Sí. Si la persona mira que tu cuenta o tus inversiones subieron y hay dinero, se puede, ya de repente ya no te puede bloquear, se desaparece y ya no sabes dónde hay está. Personas, ¿cuál es su nombre? Disculpa, se me ha ido. Porfirio. Porfirio, hay personas que, por ejemplo, confían en amigos, en allegados y comienzan a jugar una tanda. ¿Sí sabes lo que es tanda, verdad? La flor de la abundancia también. Bueno, consiste en entregar cada semana, un grupo de personas entregan $100, por decirlo, a una sola persona, y la siguiente semana a la otra persona, hasta que van de persona en persona entregando $100 cada una hasta que termina la última persona. Es un sistema de ahorro porque dicen, si me lo quedo yo, me lo gasto y no puedo ahorrar. En cambio, sí, doy $100 cada semana y cuando me toca a mí ya recibo $1,000, por ejemplo, decirlo así. Sí. Han habido personas que se ponen primero ellos, crean una tanda y se ponen primero. Todo el mundo le da dinero a ellos. Y ya después cuando le toca dar dinero a los últimos, y como son las encargadas, todo el mundo le da el dinero a ellos para que se le entregue a los últimos, pero desaparece. Han habido muchos casos de esos. Ajá, eso es muy común. Acá en esta parte donde yo estoy algunos le dicen la flor de la abundancia, el cuchubal. La flor de la abundancia, cuchubal, le decíamos en El Salvador. Ajá, la tanda. Bueno, que algunos grupos, creo que yo cuando son desconocidos, pues sí les puede funcionar, pero siempre va a haber alguien que va a querer ahí, ¿me entiendes? Salir corriendo, eso siempre. O si no lo hace, pero lo pensó. Entonces, a veces las inversiones es mejor educarse y tratar de hacerlas propias. Educarte y hacerlo solo, correcto. Educarte y hacerlo solo. Porque como te digo, Prezi, te dicen a ti, Prezi, ¿verdad? Entonces, siempre va a haber alguien que va, incluso te va a querer hackear la cuenta hasta el que no te conoce. Sí. Y imagínate que al que le da la contraseña. Oh, no, hombre. Ya le diste la llave, ya solo falta que le dé la llave del carro de la casa. Entonces, y ya que más. Entonces, bueno, las cosas a veces, cuando hay dinero por medio, la gente muchas veces prefiere perder la vergüenza y llevarse el billete. ¿Entiendes? Y eso es lo que pasa en estos grupos que están saliendo en El Salvador, que le van a vender a la gente como expertos en finanzas, conocedores del Bitcoin, del blockchain, que esto es la nueva tecnología y si no invierte ahorita va a perder. Y en la desesperación o en el miedo de quedarse fuera, la gente va a invertir. Sí. Y tal vez pienso, ¿no? Yo, puede ser que tal vez por no estar muy educados, la gente puede cometer el error de invertir a la ligera y a ciegas. Ya. Entonces, el Bitcoin no va a desaparecer. Hay que esperar y lentamente hacerlo de la manera más segura. Son inversiones, ese tipo de inversiones son inversiones a largo plazo, ¿no? A largo plazo. No puedes invertir y esperar que la siguiente semana ya sacar el dinero y o sea, no se trata de eso. Mira, yo estoy aquí desde el 2017 en esto y no he sacado mi dinero. 2017 entonces, y no has sacado tu dinero. 2017 y ahí está el dinero. 2017 ya van 4 años. 4 años. Y le he invertido más. Entonces, cuando baja no sacas tu dinero, sino que le metes más dinero. Claro, porque lo que pasa es que, como te digo, el Bitcoin en sí no solo es Bitcoin, es las otras monedas, supongámoslo así de una manera más simple. Supongamos que el internet hubiese sido el Bitcoin, el internet. Ajá. El internet hubiese llamado Bitcoin. Entonces, Google, Facebook, Twitter,
Square, Uber, Airbnb serían las otras altcoins. Okay, las otras monedas alternativas al Bitcoin. Exacto. Facebook sería una moneda alternativa, YouTube una moneda alternativa, Twitter, Facebook o Google, Netflix, todas estas serían monedas alternativas, pero la moneda madre sería el Internet. Y es lo que está pasando ahorita con Bitcoin. Las otras monedas son proyectos de aplicaciones. Mira, hay aplicaciones como, hay una que se llama Matic, Polygon. Esta moneda lo que hace es resuelve transacciones al instante de Ethereum. Y también están las stablecoins. Las stablecoins valen $1. Digamos, sí. Tú vendes Bitcoin, tú dices, bueno, Bitcoin ahorita ya viene para atrás. Entonces tú vendes tu Bitcoin a una stablecoin y tu dinero ya no se mueve. Vale, lo vendiste a $1. La sí. Stablecoin, moneda estable, vale $1. Y esa moneda estable tú la vendes por $1 otra vez. Yeah. Entonces, digamos, tú vendiste tu Bitcoin en 60,000 a la stablecoin. Y a la stablecoin tú laqueaste $60,000. Pero como tú laqueaste el Bitcoin a $60,000 en la stablecoin, el Bitcoin cayó a 40, y después regresas con esos $60,000 a comprar. Y en lugar de perder, tiene ganancia. Tiene ganancias, pero ya ahí es cuando entiendes los ciclos. Sí, claro. Es lo que tú haces entonces, cuando el Bitcoin va a caer, pasas de Bitcoin a una moneda estable, a una criptomoneda estable, y ya cuando el Bitcoin toca fondo y ya hizo su corrección, vuelves a comprar Bitcoin de nuevo, y ya no compras la cantidad que tenías, sino que compras más de lo que tenías, porque te alcanza para comprar más, porque el Bitcoin está abajo. Cuando vuelve a subir, a adquirir su precio, tú ya tienes mucha ganancia ya. Exacto, porque tú laqueas tu ganancia en el mismo sistema digital, lo que va a las stablecoins. Hay muchas stablecoins, está el USD Coin, está el Tether que le dicen, está el Binance US, el Binance US Dollar. Todas son como, está el DAI, todas estas valen lo que vale $1. Tú se las vendes a ellas y ellas cuando Bitcoin cae te regresan el mismo dinero, pero tú ya puedes comprar más Bitcoin. Correcto. La gente no entiende pero el Bitcoin sube y baja, no entiende que hay stablecoins. Mucha gente no entiende que hay stablecoins que tú en el mismo mercado tú las puedes vender por una moneda estable. Cierto. Que no va a fluctuar, porque si Bitcoin sube, tu dinero no va a subir porque tú estás en una stablecoin que no se mueve ni para atrás ni para adelante. Correcto. Entonces, tú estás en una stablecoin, pero si tú vendiste en 60 y el Bitcoin cayó a 40, entonces tú ya tienes 20 de ganancia. 20 de ganancia. Y muchas personas le temen a eso porque dicen, es que se cae la moneda, pierdo ahí $20,000, que no sé qué. Pero por eso está la stablecoin. Pero tienen que entender este tipo de movimientos, que se puede comprar otra moneda estable, otra criptomoneda estable, mientras termina de hacer la corrección o la caída. Y ya cuando termina de caer y ya se va recuperando, volver a comprar de nuevo, y en lugar de perder va a ganar mucho dinero. Es saber invertir. Exacto, es como los ciclos, como te digo, entras y sales cuando tú quieras, pero también el Bitcoin no avisa cuándo va a caer ni cuándo va a subir. Entonces, pero están las gráficas. Hay muchos canales de YouTube que analizan gráficas en inglés y en español. Yo veo más videos en inglés que en español, porque por cierta forma son más informativos. Okay. Entonces ellos analizan bien las gráficas. Porfirio, no diga de que los videos de inglés son más informativos, porque entonces vamos a quedar mal nosotros. Todos los videos en inglés son más informativos, menos donde estamos hablando nosotros dos. No, me refiero a lo que... No, me refiero... Fue una broma, Porfirio, no te creas. No pienses que estoy hablando en serio. En este punto me refiero informativo a lo que es la gráfica del Bitcoin. Ajá, correcto. Sí te capto, no creas que no. Porque tal vez hay canales en español que estudian el Bitcoin, las gráficas, pero si tú ves, hay que los canales en inglés son más constantes a la hora de analizarlo y
estudiarlo, porque hay youtubers que vienen en el Bitcoin desde el 2010, del 11, el 12, o sea, sí, ellos ya tienen un recorrido. tiene más conocimiento ya. Tienen, Es igual como para el minado, por ejemplo. Yo estoy minando Ethereum un poquito, ¿verdad? mm, Nada más tengo 3 tarjetas gráficas. No es mucho lo mm, que mino, pero también para el minado yo aprendí también viendo más videos de inglés que español, porque como dices tú, o sea, ya vienen desde el principio ellos, pues, y tienen más eh, conocimiento. Cualquier problema que te exacto, surja, aprendes más a resolver problemas con ellos. exacto, porque ellos tienen un recorrido más grande. Sí, Entonces, eh, eh, o sea, no, hay muchos canales en latino que es bueno también, bueno, yo veo de todo, pero los de inglés, a veces hay unos que sí, son más, vienen desde antes y ya saben más los ciclos. Porque, como te digo, con el tiempo entiendes que va por ciclos. Bitcoin va a llegar a 200,000, después va a llegar de 200,000 va a caer a 30,000. Y ahí se va a traer un montón de gente que pues va a quedar, realmente molesta. Porque no se salió a tiempo, no tomó ganancia. Entonces, yo estoy esperando tomar ganancia a finales de año. sí, Entonces, correcto. ya, ya llevo un plan, ¿me Entiendo. entiendes? Y Eh, no p- es de que Permíteme, quisiera. Porfirio, nomás voy a responder un comentario acá en el chat de Marlon Barahona. Dice, ni ha comenzado a hacer el aeropuerto que prometió y ahora quieren hacer una base espacial. Y bueno, se ríe y dice que vaya un cara, mejor no prometan nada porque después vamos a hacer el hazme reír no solamente de Centroamérica. Bueno, yo quiero decirle, Marlon, ya que estás escribiendo ahí en el chat, quiero decirte lo siguiente. Yo ya fui el hazme reír también en mayo 5 cuando hablé de que El Salvador podría adoptar el Bitcoin. Lo hablamos el 5 de mayo, imagínate, y el anuncio del presidente se dio ayer. Y qué bueno que no fue el hazme reír, porque mira, ya lo habíamos dicho acá en este canal. Y ahora con las proyecciones que vienen para El Salvador, en todo caso, si vamos a hacer el hazme reír, no serían los salvadoreños, sino que ese canal. Y pues sería yo el hazme reír. Pero ya dije algo, nos adelantamos a algo una vez y pasó y podría ser, hay muchas posibilidades de que pasen. Y si no pasan, pues Exacto, ni modo, pero nosotros estamos proyectándonos hacia el futuro, no queremos quedarnos atrás. Nosotros somos un grupo de personas soñadoras. El salvadoreño se ha caracterizado por ser emprendedor. Y tenemos un exacto, presidente visionario que ve hacia el futuro, no ve hacia el pasado. No queremos exacto. regresar al pasado. Así que tú Sí. tranquilo. Si no pasa eso, tú tranquilo, no te preocupes. La vida sigue. Mira, hay Sí, cosas que mucha gente pues no dijo, un aeropuerto, el tren y todo, ¿y dónde está? Pero mucha gente no entiende que las construcciones hay que sacar permisos, hay que sacar aprobaciones, hay que estudiar el terreno, hay que llevar el capital, hay que llevar los ingenieros. O sea, no es lo mismo decir dónde está que hacerlo. Por lo menos, digamos, los que gobernaban antes en tantos años, ¿qué hicieron? Pactar con pandillas. O sea, eso que es un retroceso enorme, darle el poder a las a ellos. pandillas. El Sí, poder de, oye, le entonces, estaban ofreciendo hasta quién quería que fuera el ministro de seguridad si ganaban. O sea, que las pandillas van a decir, oh, yo prefiero este para el ministro de seguridad. Y le estaban preguntando, oye, tenemos proyectado que él sea ministro de seguridad, ¿lo conocen? ¿Qué piensan de él? O sea, le estaban dando poder de opinión y de que ellos dijeran o que sugirieran quién quería que fuera el ministro de seguridad, imagínate. ¿qué les conviene más? Lo mismo que está haciendo Almagro ahí, combatiendo la Sí, corrupción con más corruptos. exacto. Entonces, vaya, hay cosas que el presidente, pienso yo, que ha prometido y ha hecho, que son proyectos grandes que no se hacen con un chasquido de dedos. Y a veces la gente pues no entiende. Mira, yo creo que hay mucha gente buena para criticar, que no hace nada más que sentarse y criticar. Y hay muchas personas que son buenas para eso y que pues realmente son así. ¿Y qué se va a hacer? No se puede hacer nada. La mentalidad de cada ser humano, su forma, pues, es así. Y creo que hay muchas personas que les gusta aportar y les gusta a poner su granito de arena. Por ejemplo, como dicen,
O sea, cuando el presidente tuitea o hace algo, pues tú dale un like, porque él vea que no está solo. Sí. Y él está sintiendo el apoyo. Vaya, a veces yo pienso que tú como creador de contenido siempre hay gente que te va a criticar, no, pero que esto es tan loco, esto es ridículo, esto, mira, si hasta la comunidad internacional critica a El Salvador burlándose en la conferencia de Miami cuando aceptaron al Bitcoin, el presidente, no, si El Salvador se va a quedar vacío de gente por el montón de caravanas que vienen, si El Salvador solo no tiene electricidad, ¿cómo van a mover el Bitcoin? Si El Salvador es un país pobre, o sea, mucha gente va a opinar sin siquiera saber del tema. Mucha gente está aburrida y quiere tirar su mala vibra. Correcto. Sí, bueno, yo personalmente yo acepto opiniones contrarias, ¿sí me entiendes? Yo a él esa persona puso algo ahí, yo le respondo, yo ni lo bloqueo siquiera. Alguien más lo bloqueó acá, pero o sea, por mí yo lo pudiera seguir escuchando o él pudiera seguir escribiendo, yo tengo que responderle. No me afecta, la verdad, en lo más mínimo. Sí, no te quita el sueño porque, mira, hay personas, el 2%, el 3% que va en contra del gobierno, y digo yo que el que no ayuda, mejor que no estorbe. O sea, hace más el que no estorba. Si no ayudas, no estorbe, dice el dicho, ¿verdad? Sí, exacto. Si no va a ayudar, pones un hito de que no estorbe. Lo mismo con la gente que está en la asamblea, los del rincón, como les dijo, de la esquina. Ajá. Entonces, ahí en la mesa del rincón, entonces, ¿dónde está? Imagínate que los unió a los dos partidos políticos. Los puso juntitos ahí donde pertenecían, de la mano. Y lo más terrible que se tiene que pasar ahí varios tiempos. 3 años ahí en la esquina. Y le siguen diciendo de la esquina todavía. Y le va a pasar lo que le hicieron al pueblo salvadoreño, ignorarlo y marginarlo, ahora le va a tocar a ellos. Ya, correcto. Imagínate, van a sentir un poco lo que la gente sintió. Aparte de que marginar a la gente, darle el poder digamos, a la inseguridad, o sea, promover inseguridad. Porque mira, que para mí es tan penoso, tan impotente ver que un campesino, una señora que tiene su tiendita, le cobren, le toque que pagar por superarse. Sí. O sea, la renta, la famosa renta de los delincuentes. La famosa renta. O sea, sí, o sea, qué pena, porque al final hay muchas personas pobres, humildemente van a vender su canastillo o su animalito y que les quieran poner renta por trabajar. O sea, hay un Dios que ve las cosas, y aunque uno opine o diga, pues, ¿entiendes? La justicia divina llega con el tiempo, tarda, pero sí, es impotente ver cómo a veces al campesino, a la gente sin educación le va peor, mientras que los de la asamblea estaban bien protegidos con el fuero, con leyes, con sobresueldos, dinero bajo la mesa. Cierto. Triste realidad, pero pues se acabó. Entonces, con lo del Bitcoin, como te digo, o sea, tú haces un trabajo comunitario, un trabajo a la comunidad, tratar de informarlos de una u otra manera, de buena fe, y mucha gente lo va a captar, lo va a aceptar, y alguno que otro pues tal vez no. Pero es lo que hay, y hay que, pues, entender a las personas. Sí, correcto. Pero sí. Hay muchos que están escépticos acerca de ese tema. Bueno, temprano, en la transmisión que hice ayer temprano, me llamaron a varios personas que son escépticas, incluso personas que estaban en contra. Yo tranquilo les respondí como amablemente, pues, y les digo, respeto su opinión, no la comparto, porque pues eso se trata de un proyecto de futuro, un proyecto visionario, y como lo mencioné también, y el presidente mismo lo dijo, el presidente Nayib Bukele, que pues algunos decían que definición de locura es aquel que repite y hace lo mismo esperando resultados diferentes. No vamos a seguir haciendo lo mismo nosotros. Obviamente vamos a ser un país de la mano del presidente Nayib Bukele que va a querer hacer las cosas completamente diferentes a como se han venido haciendo.
y va a comenzar a adoptar tecnología y recursos nuevos de punta que le van a dar un rostro diferente y van a cambiar completamente, van a lavar el rostro del Salvador y lo van a sacar adelante y con un rostro nuevo y brillante, pues. Exacto, como te digo, o sea, al entender la magnitud del Bitcoin, el Bitcoin, como te digo, digamos que es el Internet, y el blockchain son los proyectos. Mira, del blockchain va a nacer el nuevo YouTube, del blockchain va a nacer el nuevo Facebook, el nuevo Twitter, el nuevo los Airbnb, nuevos videojuegos. Los nuevos videojuegos. Ya hay una moneda que se llama Teira. Si tú lo ves, se llama Teira. Se dice Teta, como T-H-E-T-A, Teira. Ajá. Esa moneda es un proyecto revolucionario que creo ya tiene como contrato con Sony, pero es de blockchain. Okay. O sea, lo que hace es revolucionar lo que es el streaming y lo que tiene que ver con streaming de video, así como de YouTube y de videojuegos. Con una resolución y una tecnología agregada, que es de blockchain, que ya no es de internet. Oh, wow. Que prácticamente ya vas a poder ahí mismo comprar y pagar con la moneda esa. Entiendo. Entonces, cada proyecto va a tener su moneda. Sí, o sea, sí. Sí, porque está también la otra moneda que se llama Engine, me llamó mucho atención también, Engine, que también se trata de videojuegos. Sí, Engine es de videojuegos también, sí. Yo esa Engine la miraba en 10 centavos, creo que ahorita anda por un algo. Está Engine, está otra también que se llama Mana, que es como un mundo virtual, que tú vas a poder comprar tierra virtual y poner una tienda virtual y vender. Y ya hay comprar tierra virtual en esa moneda que se llama Mana. Wow. Es que ese es un mundo de oportunidades y de ideas. Oye, o sea, ideas que incluso a muchas otras personas se le han ocurrido, porque ahora que dices un mundo virtual, wow, yo recuerdo que, mira, para no ir muy lejos, o sea, yo recuerdo que yo decía, cuando veía los audífonos, ¿verdad?, que conectábamos a los teléfonos y todo, yo decía, el siguiente paso, o cuando conectábamos a los radios y todo eso, yo decía, el siguiente paso, el siguiente invento que van a hacer son, decía yo, audífonos inalámbricos. Y me lo imaginaba yo, audífonos, y salió el Bluetooth. ¿Lo veía venir? Y sí, lo veía venir yo. Y salió el Bluetooth y pues cada vez más pequeño, pues, y ahora imagínate, o sea, ¿quién iba a pensar eso? O sea, somos pocos lo que veíamos, cómo se iba adelantando el mundo. Y ahora que tocas ese tema, por ejemplo, de comprar tierra virtual, yo me imaginaba también algo nuevo que se iba a inventar es que como el mundo de la realidad virtual, ¿no? El mundo de la realidad virtual, tú te pones unos lentes inventados, como por ejemplo el Oculus Rift, y puedes jugar videojuegos. Yo me imaginaba el siguiente paso, un videojuego, pero más que un videojuego, un mundo completo virtual, pero lo más interesante, con tiendas completamente virtuales donde tú pudieras entrar y entrar como a la Academy, por ejemplo, pero en tu mundo virtual, pero la diferencia es que ibas a ver zapatos sin salir de tu casa y los ibas a poder tomar y girar, ropa, poder tomártela, agarrártela, medírtela y sin necesidad de ir a la tienda, pero medírtela y probártela y todo, nada más en un mundo virtual. Y me estás diciendo ahora acerca de ese proyecto de vender tierra ahí y todo eso, y me recordó eso que pensaba yo hace 10 años atrás. Sí, mira, yo pienso que, bueno, con eso también con las clases virtuales, ya después van a ser virtuales, ya que tú vas a poder realidad virtual, tomar clases. Entonces ya no va a ser tanto usar el dispositivo, el iPad o la computadora para ver las clases, ya vas a sentirlo más real. ¿Y no te acuerdas como la película de Avatar? Sí, exacto. Entonces, que el chavo se metía en una cámara y se transportaba a otro mundo. Entonces, a otro cuerpo, al avatar. A otro cuerpo, ya con sus piernas, ya se sentía. Entonces, la realidad virtual viene en magnitud grande. Entonces, esta moneda se llama Mana. Tú puedes comprar una tierra virtual y tú la puedes rentar.
y te pagan en mana. Y ese mana lo vendes a Bitcoin y ese Bitcoin lo vendes a dólares. O sea, cada proyecto es como decirte como que si tú pudieses comprar monedas de YouTube, pero como YouTube es del internet, no puedes comprar monedas de YouTube. YouTube vale en dólares. Su valor está tasado en dólares. Pero como la inflación del dólar viene, cada proyecto tiene que estar tasado en su propia moneda. Correcto. Entonces, digamos, Ethereum tiene una circulación de 120 millones. Entonces, no hay más. Pueden haber más porque todavía no tiene el cap, no hay un límite. Pero Bitcoin tiene un límite, 21 millones y no pasa. Más los que se han perdido, dicen que probablemente solo vayan a haber 18 millones de Bitcoin en circulación, que lo hace todavía aún más escaso. Sí, más llamativo y con más llamativo. Algo que no va a perder valor. Algo que no va a perder valor cuando algo es escaso, pues. Sí, no, como te digo, mira, el ser humano creó un elemento, el Bitcoin es un elemento creado por el ser humano único, con potencial agregado invaluable. Prácticamente estás enganchando todo en el Bitcoin, estás enganchando las finanzas, videojuegos, la tecnología, estás enganchando todo lo que tiene que ver con las nuevas aplicaciones de cómo comprar comida, cómo comprar ropa, cómo manejar un carro, cómo poder transportarte a un mundo virtual. No tiene límites. La gente no lo ve, porque pues sí, o sea, como dijo el muchacho, ¿y dónde está la base? No la veo, porque no está. No, todo toma tiempo. O sea, ahorita el potencial pues está en proceso, pero de que cuando la gente empieza a ver que el Bitcoin no es solo Bitcoin, que el Bitcoin es la moneda que rige a los proyectos, como el stock market se rige por puntos, subió 500 puntos, 100 puntos, y eso cuando el stock market sube o baja 500 puntos, el Dow Jones o el Nasdaq se rige por puntos. Entonces cuando cae o sube o baja puntos, las compañías suben o bajan su capitalización. Entonces con el Bitcoin igual, cuando el Bitcoin sube, las otras monedas se ven beneficiadas. Correcto, es lo que sucede. Y cuando el Bitcoin cae, pues ni modo, les va peor. Entonces, y también hay otra cosa que la gente no entiende. Hay una gráfica especial de Bitcoin, no sé si sabe, que se llama la dominancia, Bitcoin Dominance. No. La dominancia de Bitcoin es qué tan porcentaje tiene Bitcoin de dominancia sobre las otras monedas. Okay. Digamos, qué tanto las tiene como influencia dominadas, o sea, qué tanto las tiene dominadas que no pueden moverse hacia ningún lado si él no se mueve. Pero cuando la dominancia de Bitcoin cae de un porcentaje alto, o sea, ya tendrías que explicarle a la gente que también existe eso. La dominancia de Bitcoin tiene una dominancia sobre las otras monedas, que cuando Bitcoin pierde su dominancia, es como el dólar contra el euro, ¿no? El euro está más caro. Entonces, digamos, la dominancia de Bitcoin está más, entre más alta las otras monedas, menor posibilidad de que se dupliquen o explote su valor. Pero cuando la dominancia de Bitcoin cae, él las deja que ellas suban a un valor, pueden ganar un 20, 30%, el 100% cuando la dominancia de Bitcoin cae. Okay. Entonces, pero cuando Bitcoin su dominancia está alta, las tiene, pero como que bien amarradas. Las tiene amarradas, como no se van para ningún lado, no se mueven. Mientras Bitcoin no sube, no suben ellas. Esa es la dominancia de él. Entonces, hasta esa gráfica tiene que estudiar cuando vas a invertir con él. Interesante. Porque si tú le vas a meter a una altcoin cuando la dominancia de Bitcoin está bien alta, pues sí, que si la dominancia está subiendo, te va a tirar tu moneda para atrás. Si la dominancia de él va subiendo, tu moneda la va a tirar, la va a empezar a poner en rojo, y él se pone en verde, él sube un porcentaje, 10, 15% Bitcoin, y tu moneda cae el 15, el 10, el 20%, porque la dominancia de él está subiendo. O sea, bien, wow. Si tú lo vieras, y esto predomina el Bitcoin en ese momento.
Y a veces él está cayendo, se está poniendo en rojo y las otras están subiendo. Entonces esa es la dominancia, la famosa dominancia de Bitcoin, de Bitcoin Dominance. Entonces hasta eso hay que estudiar. O sea, eso ya es algo ya como... Ya un poco más avanzado. Ya, sí, porque ya le estás viendo en qué momento las altcoins tienen una mejor posibilidad de dar ganancias o pues moverse hacia arriba o ponerse en verde. Correcto. Entonces, hasta eso. Y hay personas que no lo saben y existe, pues está eso. Y que también hay bitcoins que están perdidos, que ya quedaron perdidos. Que al parecer hay como, creo que unos 2 millones de bitcoins perdidos. O sea que al final va a ser menos de lo que se pensaba. Menos de los 21 millones. Ajá. Porque creo que en el 2150 por ahí es el último Bitcoin que van a hacer. Porque también existe el halving. No sé si también entiendes del halving del Bitcoin. No. O sea, el halving de Bitcoin es cada halving sucede cada 4 años. Entonces, el Bitcoin, ¿cómo te quiero decir? Se va a reducir cada halving, Bitcoin van cada vez que los miners van recibiendo menos bitcoins por día. Si, digamos, daban 6 después del halving, el otro van a dar 3. Y después del otro halving ¿por van qué? a dar... ¿Por cuando minas, cuando porque haces transferencias? Cuando van minando, porque ya van quedando menos. Ajá, pero... Cuando minas. Ajá, cuando minas. Cuando minas, o sea, el halving lo que quiere decir que va reduciendo el pago de Bitcoin a los minadores. Oh, ok. Ajá. Entonces, lo que lo va haciendo, Bitcoin van quedando menos, pero él va subiendo de valor. Correcto. Entonces, después, usualmente, cuando cada halving, el precio debería dispararse porque pues los que lo minan, usualmente las grandes mining farms salen y lo venden a un buen precio. Entonces eso ya entra al mercado. Sí. Entonces ya quedó en circulación. Ajá. Y ya van a seguir minando, pero van a ir agarrando menos. Correcto, bitcoins. Entonces entre menos vayan agarrando ellos, significa de que menos bitcoin se está creando y por eso sube de precio. Es como Sube cuando de creas precio. el dinero, entre menos crea, pues se mantiene el valor. Exacto, aquí como te digo, o sea, el dólar, el dinero físico, o sea, el dólar o cualquiera, es la inflación le va a llegar. Al Bitcoin no le va a llegar la inflación, sino que le va a llegar es el sistema contrario a los sistemas que se han usado anteriormente, ¿me entiendes? Hoy ya es antideflación. Correcto. ¿Me entiendes? El Bitcoin... Sí. Porfirio, ya estuvimos bastante tiempo hablando sobre eso. ¿Qué te parece si mandamos ya todos a la cama? Los mandamos a dormir. Perfecto, sí. Los mandamos todos a dormir. ¿Y qué te parece si a lo mejor nos podemos poner de acuerdo en un futuro para tocar otro tema acerca de criptomonedas? Algún tema específico y lo compartimos acá. Sí, exacto, perfecto. Mira, yo como te digo, o sea, nadie es experto, yo no soy experto, pero lo que te puedo decir que, o sea, El Salvador tiene mucho potencial con lo que el presidente ha dado, los incentivos, y respaldar al Bitcoin como moneda legal, le abre las puertas a mucha gente y o sea, algo de magnitudes grandísimas. Entonces, pues nada, un gusto haber hablado y pues, ¿me entiendes? Ahí estuvo buena la plática, pues si en algo puede servir lo que les dije, perfecto. No, sí, mucho, tocaste temas muy importantes, Porfirio, te agradezco mucho tu llamada y nos ha ayudado lo que recomendaste, cómo invertir, a los que no tienen un seguro social, usar VPN, usar la Trust Wallet. O sea, tocaste temas muy importantes que nos van a ayudar bastante, la verdad. El que escuchó y atesoró, pues se alivianó y me rimó también. Sí, exacto, ya parratero. Sí, no, como te digo, o sea, a veces yo pienso que a veces a la gente hay que
a veces decirle o tratarle de explicar, pues, para que no sean víctimas de una estafa, porque ya después, imagínate, estafan a alguien, no va a hablar bien de Bitcoin. Sí. Porque va a decir, por medio de Bitcoin me estafaron. Vamos a estar pendientes, Porfirio, de cómo va a reaccionar Estados Unidos, porque el anuncio del presidente fue en sábado. Ayer fue domingo. Hoy es lunes. De que se pronuncia, yo creo que se van a pronunciar. Yo creo, es que no le va a agradar. Es que con esto El Salvador se está desatando del dólar. Realmente, sí, prácticamente. O sea, está evitando sanciones, pues, o sea, está... sí. De cuenta claro. como que tenemos dos monedas, vamos a tener dos monedas ahí, que no nos va a afectar mucho lo que Estados Unidos quiera hacer. Pero mira, El Salvador está en una posición maravillosa, porque por lo menos El Salvador va a tener dólares y Bitcoin. En Venezuela, que tienen bolívares y dólares. Sí, correcto. ¿Me entiendes? Entonces... Pero los dólares escasos. En Venezuela el dólar no es respaldado por el gobierno ni las cripto. No, pero el dólar y el es una moneda de facto, digamos. Exacto. En cambio, en El Salvador es algo que el gobierno te da la garantía de que es legal. Aquí si usted trae su Bitcoin y lo va a vender o va a comprar, no es ilegal. Bienvenido, pase. Uh-huh. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué te quiere decir? Hay muchos millonarios de cripto viendo a dónde se va a invertirlo, a dónde lo va a comprarlo. Porque nadie que tiene sus ganancias en cripto quisiera pagar ganancias, porque así como se pierde, no, o sea, se gana. Ajá. ¿Me entiendes? Y eso es en Estados Unidos, en Europa, que hay mucho, y no solo personas, sino que compañías grandes, ¿me entiendes? Como el Sisi, el CEO de Binance, él ha tuiteado con a Nayib, ha puesto de El Salvador, y que Sisi, el CEO de Binance, tiene más seguidores que Bukele en Twitter. Wow. ¿Me entiendes? Entonces, estás hablando de que ya se está rozando con personajes con pesos pesados. Con influencers, pero no influencers de que nomás seguidores de Instagram y todo eso, no, influencers, personajes que influencian el mercado, pues, directamente. A países, a masas, mueven masas. Entonces, un Twitter de un CEO de un exchange que le da luz verde o le aplaude, le despierta, le abre la memoria a alguien, a un asiático, que en El Salvador ya es legal. Vos aquí que en China te has minado este montón de Bitcoin ilegalmente, que te los quiere quitar el gobierno, ¿por qué no te vas para allá? Allá están dando la residencia. ¿A quién no va a querer? Cualquiera, todo el mundo. Todo el mundo. Vamos a tener muchos chinos aquí en El Salvador, vamos a tener muchos de Nueva Zelanda, muchos de Europa, pues toda Europa. De Estados Unidos. Y recuerda que Estados Unidos es potencia por la mezcla de razas que tiene. Sí, correcto. Y por el intelecto. Ahora van a haber fugas de cerebros de Estados Unidos hacia El Salvador. Exacto. Y lo que puede pasar con El Salvador es que El Salvador puede ser como una casa de cambio. Ahí puede llegar cualquiera que quiere comprar, invertir o transar en Bitcoin legalmente, que al final esa persona que llega allá tiene que invertir en estadía, en comida, en hotel o turismo, comprar un vuelo. Y tú sabes que los aeropuertos, pues, un aeropuerto que tiene tráfico de personas, pues es bueno para su país. Sí, claro. Y lo que viene más adelante todavía más interesante, construir una casa. Imagínate cuánta mano de obra se va a utilizar. Pero no estamos hablando de una casa, sino construir miles de casas nuevas. Exacto. De las y compañías personas que van a estar llegando. Construir escuelas nuevas. Y las compañías que lleguen a abrir relativo al blockchain, relativo a tecnología de blockchain, porque del blockchain van a ser mucha tecnología, ya lo que sean sistemas operativos nuevos o digamos forma de pago de blockchain o aplicaciones o simplemente millonarios que quieren gastarse su Bitcoin tranquilamente al país. Correcto. Porque tú, mira, poner el inglés como segundo idioma del país, oficialmente. Que ya es, ¿me entiendes? Entonces, hay mucho millonario de cripto que quiere, que ya con lo que tiene, ya solo necesita hacer trading, que ya sabe el mercado, sabe la volatilidad, sabe los ciclos, sabe la dominancia,
sabe cuándo entrar, cuándo salir, que no necesita estar mucho en eso, que dos jugadas y ya, y se retira en El Salvador, tranquilo, invierte allí y me entiende. Lo que el presidente ha hecho para mí, o sea, es algo, no se lo esperaba a nadie y no. Magnífico. A mí me alegra mucho porque a mí me abre las puertas, me abre las puertas para yo poderme ir tranquilo a El Salvador a retirarte ya. A retirarme allá, poderme retirar allá. O a poner una startup allá. A poner una empresa, a contratar jóvenes que le entren al mundo de la computación, de la programación y comenzar a hacer tu propia startup ahí con ellos. Exacto, porque vaya, incluso si tú digamos tienes alguna rama que eres experto o le sabes más o menos, sea restaurante, sea tienda, sea bodega, sea carro, mecánica, pintura, lo que sea, y tú ya tienes otra opción de aceptar pagos. Sí, correcto. Ya sea el gobierno está respaldando que tú puedes cobrar en Bitcoin e invertir en Bitcoin. Y como te digo, o sea, el que ha sacado su dinero duramente ahorrado y lo metió a Bitcoin, o está viendo la ganancia. Cierto. ¿Me entiendes? Y que El Salvador es el primer país en que prácticamente el gobierno lo va, porque como te digo, no ha sido firmado, pero todavía lo va. Que se supone que sí. Entonces ya ahí va a ser noticia ya mundial, porque ya ahí sí ya va a ser un bill, como le dicen, ya es ley. Ya. ¿Me entiendes? Ahí ya no oficial. Se hace nada. Oficial, ya ahí, ¿me entiendes? Y que le da la residencia al que llegue. O sea, que le está diciendo, hey, te vamos, ni siquiera es que es legal para los que viven aquí. Es que el presidente se lo puso en bandeja de plata todo, man. O sea, imposible, o sea, prácticamente imposible decir que no. O sea, si yo fuera tú, ya estuviera en El Salvador, pues, o sea. Exacto, pero como te digo, o sea, para mí, como los ciclos, yo más o menos le entiendo los ciclos, y el ciclo de Bitcoin probablemente es al final de año que toca su punto alto. Su punto alto del ciclo después cae 1 año, 2 años y vuelve a, después de este ciclo que yo lo considero que es a final de año, el ciclo máximo, después de este ciclo, probablemente al próximo peak van a ser $500,000 y así va a ir, después corrige al próximo peak, ya por el 2030 $1,000,000 un Bitcoin. Uh-huh. Exacto, por la inflación del dólar. Correcto. Simplemente por eso. O sea, estamos hablando de que se le está dando valor en una moneda que no paran de printear. Cierto. Exacto. Entonces, y eso, precio. Así es lo que... Bueno, Porfirio, gracias nuevamente. Te agradezco mucho. Vamos a saludar acá al chat y vamos a cerrar. A ver si nos ponemos de acuerdo entonces por otra transmisión, Porfirio. Creo que disfrutamos mucho este conversatorio que tuvimos acá. Porque mira, hay personas ahí que no se van a dormir, dicen que tienen sueño, pero que la plática está bien buena como para dormirse. Entonces, vamos a invitarlos en otra ocasión. Vamos a invitar a Porfirio en otra ocasión para que nos acompañe también. 2 horas, 8 minutos hablando, Porfirio. Bueno, sí, exacto, porque mira, esto de las cripto es un mundo bien interesante y hay monedas que tú le puedes poner $500 que te pueden hacer millonario. Entonces, solo es de ver el ciclo de corrección, entrar, no tener miedo y saber aguantar 1 año, 2 años. Yo he estado aquí 4 años y no he tomado ganancia, ¿entiendes? No. O sea, a veces la paciencia es la madre de la ciencia. Sí. Entonces, la paciencia, pues, a veces hay que ser pacientes. Pero como yo digo, muchas veces, tal vez, las personas pueden cometer el error por pensar de que si no se suscriben o no aceptan la oferta de un grupo que le va a ayudar a invertir a Bitcoin, o que ya no hay cupos, o que le ofrece retornos y eso, yo desconfiaría de eso, porque al final mucha gente puede cometer el error de invertir y perder su dinero. Muy cierto. En esto de las cripto va a parecer mucho,
que te va a decir que es sabio, que se la Que sabe, él sabe, que le confíes tu dinero, que él lo invierte por ti, que te garantiza ganancias seguras y todo eso, y y ya que te te va dejó a decir, no, bailando. te va a decir que el Bitcoin va para 1 millón y muchos te van a decir, no, el Bitcoin va para 0. Entonces, la gente puede decir, no, pero ¿y cómo? Si el Bitcoin es volátil, la gente va a perder todo ese dinero. Como la gente tiene que entender que hay stablecoins, hay dólares digitales ya, que no necesitas sacarlo, no, que es digital, ahí se queda, ¿me entiendes? No pierdes ni ganas, solo lo pones lo parqueas ahí. Entonces, cosas que la gente se puede informar. Yo llevo 4 años en esto, haciéndolo, no es, me lo estoy inventando ni nada, o sea. Sí, claro, claro. Y es que con personas como tú, así que tienen experiencia en esto ya, que saben, que han visto la moneda subir, han visto la moneda bajar, han guardado su dinero cuando cae, han vuelto a reinvertir cuando sube. Con personas así como tú es que necesitamos hablar porque hay mucha ignorancia sobre este tema y no lo digo en plan de ofender, sino que somos ignorantes todos, pues y entre más sabemos nos damos cuenta que no sabemos nada, pero estamos sí, tratando de entender un tema para poder ponerlo en práctica y que sea de beneficio para nuestra vida, para nuestro futuro. Exacto, porque como te digo, o sea, esta es una tecnología de proporciones inmensas, o sea, tratarlo de entender es complejo. Solo se puede ver cuando el Bitcoin ya empiezan a salir las nuevas aplicaciones, las nuevas formas de pago, los nuevos proyectos, o que en El Salvador abrieron una oficina de un proyecto, porque el muchacho el que va a generar la cartera de El Salvador, que se llama Strike, él ya va a abrir sus oficinas en El Salvador. Uh-huh. Como tú sabes, cuando tú haces un producto, tú necesitas un call center, necesitas una oficina donde vas a hacer los updates de la actualización del sistema, la modificación del sistema. O sea, son carteras de blockchain, pero necesitan mucho mantenimiento. Sí. De personas. Es que va a cambiar tanto El Salvador. Es increíble cómo va a cambiar, cómo vamos a compararnos con países como Estados Unidos, como Inglaterra, con velocidades altísimas en internet. O sea, estamos a punto de presenciar un cambio tremendo en el país, un cambio jamás pensado. Van a haber tantos puestos de trabajo que se van a abrir con todo esto. Imagínate lo que me estás mencionando de la oficina, cuántos negocios más se van a abrir, cuánta juventud nueva va a comenzar a trabajar en estos centros. Y que ya en El Salvador se puede forjar lo que ya van a ser técnicos de blockchain o el software developers. Correcto. Todas estas personas que están familiarizadas con esto, con la tecnología, estas son las personas que pueden trabajar desde la casa. Porque solo necesitan la los trabajadores remotos, es lo que también mencionaba eso el presidente, creo yo, sobre ese tema fue que también habló. Trabajadores remotos, o sea, todos ellos van a poder estar ahí tranquilamente disfrutando en El Salvador. Sí, porque como son trabajos que tienen que ver con software, con blockchain, no necesitas nada físico más que tu conocimiento y una conexión a internet, una computadora, una laptop y ya. Y nomás seguir las indicaciones del proyecto, o sea, lo que se le va a hacer el update, la actualización, porque incluso a una wallet, a una página web tiene los glitches o digamos los errors o tiene tiene que tener un sistema antiataques, tiene que tener a veces que si ¿te acuerdas cuando el presidente creo que ahí se dio cuenta cuando empezó a mandar los $300 a una aplicación y se saturó? Sí, correcto, hubo demasiado tráfico, la página web esa tuvo demasiado tráfico y cayó por el alto volumen de tráfico que hubo. Eso es como un DDoS attack, se coordina todo mundo a quererse meter al mismo tiempo. Correcto. Entonces el presidente pudo ver que a veces algo que aunque no parezca tan simple, no lo es, porque
él no contaba que aunque todo el mundo del celular iba a empezar a meterse a ver su balance. Entonces ya se vio que el salvadoreño sí sabe y sí puede. Sí, es cierto, muy buen punto ese. Muy buen punto. Porque siempre y cuando te beneficie de que te averiguas y de que lo hace cuando te beneficia. Si saturaron la página del gobierno buscando los $300, porque si se les dice, se les ofrece, lo hacen. Lo hacen. Y si no sabe, llama al vecino, al de la escuela, ven y chequeame. Buen punto ese, o le dicen al hijo, o le dicen al nieto los señores, y ahí van. Porque, o sea, todo el mundo chequeaba y decía, a mí ya me apareció, a mí no me sale, pero chequeo mañana. O sea, saber cómo chequear, cómo verificar si tienes un depósito o calificaste por los $300, hay que seguir ciertos pasos. Entonces, la gente, pues, ¿me entiende? Lo hizo y se ve que sí, se puede. Entonces, correcto. La tecnología que ya cuando te la dan, te toca que aprender, ¿entiendes? Yeah. Entonces, el salvadoreño es una persona, porque yo conozco muchos salvadoreños por acá, emprendedor, trabajador. O sea, sí. No son de arranque. No somos cualquiera. No somos cualquiera. Ni nos arrugamos tampoco. No nos arrugamos. Y eso realmente el presidente quiere a El Salvador. O sea, lo siente su tierra, siente la gente. Y yo hay veces que cuando hablan más de El Salvador o alguien, un gringo, a mí me ofende, porque digo, ¿cómo puede opinar si ni siquiera sabe? No conoce. Mucha gente va a opinar sin saber, y eso a mí me ofende cuando alguien opina sin saber. Porque pueden decir El Salvador es corrupto, la gente dice El Salvador, el presidente es dictador, pero ¿cómo puede decir eso? Porque si apenas lleva 2 años, sí. ¿Qué dictaduría? O sea, ¿quién puede llamarle dictador a alguien que lleva 2 años queriendo cambiar el país? Yeah. O ¿cómo puedes decir que El Salvador la gente es pobre? Si en El Salvador hay gente que tiene más dinero que aquí en Estados Unidos. Cierto. Yo la última vez que fui, anduve allí por San Salvador, había un Ferrari parqueado. Allí en un hotel. Y este Ferrari de alguien era. Sí, es que sí, ven buenos carros allá, men. Buenos carros, buenos vehículos, o sea, y luego sabes que hay personas con billetes millonarios allá que se codean con los de acá, o sea, no, pobreza hay porque han querido que haya nada más. Pero sí, no, en El Salvador te digo, hay los lujos que hay acá, buenos hoteles, la gente en buenos carros, buenas comidas, buena seguridad. O sea, buena atención. O sea, te lo digo yo que, o sea, no me lo estoy inventando porque lo he vivido. ¿Me entiendes? O sea, hay gente que anda en sus buenos carros del año. Hoy en El Salvador es normal que alguien cargue su Corolla del 2015, 16, su Hyundai ahí con cámara de retroceso. Ajá. Ni yo cargo aquí carro con cámara de retroceso. Sí, imagínate. Entonces... Pero yo pienso que también es importante, hay personas de diferentes tipos de mentalidad, ¿no? Porque hay muchas personas que piensan de que también es esto. Hay personas que tienen poco dinero y con lujos, y hay otras personas que tienen mucho dinero porque saben que no necesitan lujos. Exacto. Hay veces yo pienso que la libertad financiera, pienso que es más sentirte que puedes llegar a un lado y que el dinero pues está ahí para que si lo necesitas. Pero es difícil llegar a un lugar y digas, a ver cómo va a salir la cuenta porque no tengo. Es más, y con buen carro afuera. Entonces a veces la contrariedad, a veces yo digo, hay gente que parece que tiene y no tiene, hay gente que parece que no tiene y tiene. Hay gente que sí parece y sí es. Sí. ¿Me entiendes? Entonces... Y hay gente que no es porque no es. Hay gente que no es porque no es. Hay gente que no es porque no es, pero aparenta. Hay gente que parece pobre pero es rica. Hay gente que parece rica pero es pobre. Hay gente que parece rica porque sí es rica, y hay gente que parece pobre y en verdad es arrastrado. Sí, hay gente que pues solo por presumir. Entonces, pero sí, como te digo, en El Salvador vas a ver buenos carros, buenos lugares, buena comida, buenos hoteles. Ya estaban buenos hoteles.
Incluso, mira, ahorita que cuando estuve por allá me fui al Decameron y vas a ver que El Salvador está llegando mucho colombiano, colombiana, mucho ecuatoriano, mucho colombiano, hay Ajá. bastantes. Ujú. Hay de donde vi de Ecuador, pero hay bastante que ha llegado de países así de afuera, venezolanos también buscando viendo El Salvador como opción de trabajo. Venezolanos, sí, de Venezuela han migrado muchas personas, mucha Y, población. A y Colombia, como, se han ido a ujú, Brasil, se han ido a Argentina. Y sí, me imagino que también hay muchos en El Salvador. sí, entonces, y al Incluso, final, incluso hay pues, una fuerte migración de centroamericanos hacia El Salvador. De Nicaragua hay muchos que han migrado a El Salvador. Ahorita por lo de la pandemia, no porque estuviera pesado O sea, imagínate, sí, un país que está sobresaliendo o sea, a gran nivel en ujú, Centroamérica, como El Salvador. Y yo creo que ujú, antes pensaba la gente, híjole, me gustaría irme para Costa Rica, me gustaría irme para Panamá, pero ahora van a comenzar a pensar, no, el país donde debemos de estar acá es El Salvador y lo tenemos aquí cerquita. Una El opción. Salvador se va a poner bueno. El Salvador se va a poner, bueno, ellos lo saben y ahorita lo que no los está dejando migrar es lo de la pandemia porque saben que van a pedir los resultados, pues que sean un test y no sé Ujú, cuánto costará hacerlo en los países de ellos o cuáles serán los trámites que ujú. tienen que hacer y Bueno, cumplir. ahorita El Salvador, si la gente que quiere viajar o viaja, si ya tú tienes tus vacunas, solo presentas el carnet y entras a El Salvador. Ajá. Ya para entrar a Estados Unidos tienes que hacerte el examen. Puede ser rápido o el PCR, el que dura. O sea, Correcto. Vaya, pero yo me imagínate, hice, necesitas la vacuna, pero imagínate cuántos hondureños hay que están esperando la vacuna, pues, y no hay allá. Y oh, sí, ni hablar de Nicaragua, no sé cómo estará la cosa, pero mira, siempre, históricamente, siempre han habido muchos nicaragüenses que viajan a El Salvador a trabajar. Pero sí, ahora, en estos siempre. días, puede que se descontrole esa situación. Exacto, sí. No, El Salvador siempre ha llegado, ¿sabes por qué? El incentivo del dólar. El dólar, correcto. Porque el dólar, no es que El Salvador sea potencia ni tenga mucho que ofrecer, no, pero más que por el dólar. Porque hay dólar en circulación legal, que es el mismo dólar americano. Porque, o sea, el mismo dólar que usas en El Salvador es el de Estados Unidos. Mucha gente Correcto, tal, correcto. tal vez dice, "Oye, me Ahora, puedo ir a ahora el Estados Unidos". atractivo va a ser el Bitcoin y la fuente de Sí. trabajo. Pero mira, mira a la comparación. El dólar atrae a hondureños y a nicaragüenses y el Bitcoin va a atraer a europeos y americanos. Es la diferencia. Ajá, correcto, buen punto. Y estadounidenses también. Y en consecuencia Porque, también a más centroamericanos, y más a más población centroamericanos. centroamericana. No, es que, o sea, no me imaginé tocar ese tema, pues no sé, se extendió la conversación y estamos tocando ese tema, pero pues es la verdad, es la realidad, o sea, hay Exacto. personas que lo van a ver como un lugar viable, que van a decir, bueno, arriesgamos nuestra vida a irnos para Estados Unidos, pero aquí tenemos un país que pronto va a dar unas condiciones que si no va a ser las mismas de Estados Unidos, pero por lo menos la mitad y nos vamos a sentir en confianza, la misma cultura, es algo Exacto. El que si clima. yo estuviera allá en Centroamérica, viera un país que va así, pues yo creo que podría migrar hacia ese otro país. Sí, y no, y recuerda que, bueno, una de las cosas que yo le digo a mi esposa, mira, yo soy de El Salvador, o sea, mi casa es El Salvador, eventualmente yo voy a regresar a vivir ahí. Y con esto, o sea, qué mejor noticia, qué mejor incentivo, o sea, solo, ¿me entiendes?, de esperar. Entonces, el país le está abriendo las puertas al salvadoreño que ha emigrado a Estados Unidos, a Europa, por condiciones que él no pidió, ¿me entiendes? El salvadoreño no pidió inseguridad, no pidió que hubiera, ¿me entiendes? O sea, no hubieran empleos, que el gobierno que nos gobernaba fuera corrupto, que se prestara para actos de los que hemos hablado, o sea, tratos con pandillas. O sea, el mismo salvadoreño tuvo que emigrar por las consecuencias del mal gobierno, pero hoy hay una esperanza con un nuevo gobierno. Y que los salvadoreños que estamos dispersados en el mundo, hay una esperanza para que regresemos a la tierra que es nuestra.
donde nos sentimos felices, donde las navidades se revientan, las navidades puedes reventar cohetes, puedes ir a comer comida rica. Sí, cierto. Oye, Porfirio, tú que tienes, digamos, una buena cantidad de bitcoins, ¿cómo te sentiste cuando el presidente anunció esto, cuando te diste cuenta? Yo me di cuenta el sábado cuando venía para Houston, porque estoy en Houston ahorita. Me di cuenta el sábado que venía de camino, yo lamentándome que no estaba en mi casa, porque si hubiera estado en mi casa en el momento hubiera hecho una transmisión. Lamentándome, pero yo, o sea, fue una sorpresa, me sentía eufórico, así te lo digo, y pasé como, ni siquiera dormí la noche del sábado, pues imagínate, ahora, imagínate, ya es lunes y no he dormido todas las noches, aquí hemos estado hablando sobre el tema. Es que o sea, yo entiendo lo que eso significa, pues, y es algo grande. Ahora dime tú cómo te sentiste cuando te diste cuenta. Mira, o sea, para mí, como salvadoreño, dije yo, wow, nunca pensé que El Salvador iba a hacer esto, ser el primer país, y que se me iba a mí facilitar poder llevar mis inversiones allá, o sea, poder irme tranquilamente sin saber que tengo que preocuparme por aquí, que el IRS, que pagar comisión, que pagar el capital gains y después mover el dinero. O sea, para mí fue como wow, o sea, el sueño hecho realidad, tu sueño hecho realidad. Un sueño hecho realidad, o sea, o sea, me abrió la mente como digo, wow, o sea, que prácticamente luz verde para las inversiones que he hecho por 4 años, que estaba pensando cómo las iba a hacer aquí en Estados Unidos, que cómo iba yo, porque te digo, el ciclo de que se cierra a finales de año, ahí me salgo, pero cuando me salga, cómo me voy a salir y cómo tengo que declarar, tengo que ver cómo, o sea, por cuánto tiempo he mantenido las inversiones, cuánto va a ser el tax, cuánto después el banco cubre. Tú sabes que El Salvador no puedes entrar con más de $10,000. No. Entonces, y digo yo no soy de acá, no soy de allá, y bueno, lo que yo soy de El Salvador facilitarme lo que sería regresarme y pues aportar mi granito de arena, poner un negocio y aceptar Bitcoin, ¿me entiendes? Promover lo que es el Bitcoin, porque hay muchas personas que pues no se lo imaginaban. Imagínate que yo como salvadoreño invertí en esto hace 4 años, ¿qué me iba a imaginar yo? Pero yo le vi algo, yo le vi un potencial. Entonces, y invertí. Entonces, y hoy probablemente, o sea, yo quiera que me vaya para mi país y esté tranquilo, ¿me entiendes? Y no soy el único. Yo sé que hay más salvadoreños que han invertido en cripto. Hay varios, hay muchos salvadoreños. Y no solo salvadoreños, centroamericanos, imagínate, porque hay muchas personas que tienen siempre una actitud, una mentalidad de inversionistas. Sabes, disculpa que te interrumpa, voy a mencionarlo así brevemente, y estaba mencionando la migración de hondureños y nicaragüenses a El Salvador, que siempre se ha dado. Pero sabes tú, el mayor problema con el que siempre batallan ellos son los papeles salvadoreños. No tienen la libertad como para conseguir trabajo porque no tienen el DUI, no tienen el documento único de identidad de El Salvador. Pero ahora, o sea, estás tocando el tema de centroamericanos que tienen Bitcoin, que viven en Estados Unidos, por ejemplo. Pero si se van para El Salvador, ahora van a tener papeles salvadoreños. Exacto. Digamos, eres una persona que vives en Honduras, Nicaragua, otro país, y que pues quieres llevar tu Bitcoin o tu dinero digital a El Salvador, a empezar de cero, porque digamos no eres salvadoreño, pero te llaman lo que es las criptos, el Bitcoin, y quieres aportar al blockchain Bitcoin, a crecer con él, aunque no seas salvadoreño, pero te van a dar la residencia si vas como inversionista.
Yeah. ¿Me entiendes? Yo en este caso, pues yo ya soy salvadoreño, pero le abre la puerta a otras personas. A otras personas. Prácticamente, El Salvador está siendo llamado a una mezcla de nacionalidades. Correcto. Está haciendo un llamado, o sea, se están diciendo que te vamos a la residencia y te puedes quedar a vivir acá. Si sos europeo, sos alemán, sos chino, sos canadiense, estadounidense, puedes venir para acá. O sea, El Salvador se puede convertir en el centro, como el World Trade Center, el de Nueva York, se destacaba porque ahí se daban lo que eran las mayores transacciones de bolsa. El Salvador se puede destacar por ser el país donde se dan las mayores transacciones de cripto. Porfirio, hay que tocar otro tema muy importante, ya que no nos fuimos a dormir y que ya amaneció, pues ni modo, ¿verdad? Hay que seguirle. Mira, un tema bien importante, fíjate, si tú te pones a analizar las cosas, cómo se van a dar, y te pones a ver también cómo se están dando ahorita en Centroamérica, vos sabés de que hay un montón de hondureños que para ellos el presidente Nayib Bukele es su presidente. Se identifican con él, exacto. Y también nicaragüenses, o sea, de varias nacionalidades de Centroamérica, pues ellos admiran y aman al presidente Nayib Bukele, en Guatemala también. Te menciono esto porque ahorita hay un nuevo despertar de la unidad, de la Unión Centroamericana, que están viendo en la figura del presidente Nayib Bukele al nuevo Francisco Morazán, al Francisco Morazán reencarnado en la persona de Nayib Bukele, aquella persona que quiso mantener a Centroamérica unida como una sola nación. Y voy a lo siguiente. Imagínate, ahora está ese resurgir por lo que está haciendo el presidente Nayib Bukele, pero imagínate ahora donde van a ver el pueblo hondureño, el pueblo guatemalteco, el pueblo nicaragüense, para no irnos más al sur y más lejos, esos tres pueblos, por ejemplo, van a ver... Digamos los que usan el azul y blanco. Sí, vaya, van a ver el resurgir del Salvador y el país que se está volviendo rico, que está prosperando, que está creciendo, y en la figura de su amado libertador, digamos, el nuevo Francisco Morazán, ellos van a querer un cambio, pues, porque lo están viendo en su gobernanza y ahora están viendo que El Salvador está prosperando. Van a querer un cambio sí o sí, a costa de lo que dé lugar, y van a querer formar parte de El Salvador, y van a querer que Centroamérica se una de nuevo la población de esos otros países. Exacto, todo es posible, porque tú te acuerdas que existía cuando se hizo la Unión Europea, que Europa, todos usaban el mismo pasaporte. O sea, llegó un punto que Europa, si tú eras italiano, puedes ir a Suecia, Alemania, el mismo pasaporte, eras como que estabas en tu casa. O sea, en tu misma tierra, no había límite. Entonces, con Centroamérica puede ser igual, que puede haber como una asociación, o digamos una Centroamérica unida, que haya como un gobierno que represente a los 4 o 5 países, sí, que rijan leyes similares. Es que van si me entiendes, si tu vecino está obteniendo beneficios, pues tú vas a querer de lo mismo, o sea, y siempre se ha visto esto, pues, si cuando tú ves algo que funciona, vas a querer hacer algo, lo mismo también, porque está funcionando. Para no irnos muy lejos, ¿no? Tú ves que el Bitcoin, alguien invirtió y el Bitcoin subió de precio, y wow, y tiene la persona 10 veces más, a veces 100 veces más de lo que invirtió. Tú dices, hey, yo quiero también entrarle. Y también eso mismo va a pasar con los países centroamericanos, pero no me refiero a gobiernos, me refiero a la población. Me refiero a la población, de que el poder está en la población, y ellos quieren al presidente Nayib Bukele, y ahora pues con mayor razón van a querer formar parte de un solo país, una sola nación. Aunque los poderes económicos de cada país estén en contra, eso no va a valer, porque el verdadero poder al final lo van a tratar de tomar las personas. Y yo creo que va a ser, o sea, un despertar, una revolución, porque van a ver el ejemplo y van a ver que sí se puede, pues. Exacto, porque no solo Centroamérica, Suramérica ve al presidente como un ejemplo, porque yo pienso que el presidente que nos ha tocado ahorita tiene el temple
tiene la capacidad y tiene, digamos, la visión y la educación. Tiene todo. O sea, Bukele prácticamente estamos hablando que tiene las cualidades, características que se necesitaban para hacer el cambio en El Salvador, porque tiene temple. Porque si no, imagínate cómo iba a poder sacar a Simán como un gobierno que él daba las órdenes. Era ahí como un gobierno oculto detrás de lo que ya estaba, que era lo que era la Corte Suprema. Sí. Entonces había otro gobierno más detrás y llegó hasta ahí. Y ahorita ya llegó hasta el otro gobierno, que es el de Estados Unidos, que es el de Soros, el de la OEA. Las manos que están atrás, las manos negras. Entonces, manos negras ocultas. Las manos ocultas. Entonces, lo que pasa con Bukele, que los centroamericanos están exigiendo a alguien como él. Y se entiende, porque todos quisiéramos tener un presidente, pues que sí, que se preocupe, va, y que vea lo mejor para su pueblo, porque al final un país con buenos fundamentos, buena economía y buenas decisiones, quien se ve beneficiado es el pueblo, la gente pobre. Claro que sí. Y lo mismo al contrario, si el gobierno es corrupto y me entiende, hace pacto con los criminales, pues se va a ver reflejado en la delincuencia, en la inseguridad y la pobreza. Entonces están viendo que el presidente por las mismas gestiones pudo conseguir vacunas con China. Exacto. Entonces, por su forma de ser, por su forma de tratar. ¿Y quién se iba a esperar lo del Bitcoin? Nadie. Entonces le abre las puertas a muchas personas. Entonces la gente, lo que va a hacer Centroamérica, digamos, Guatemala, yo considero que Guatemala está un poquito mejor que Honduras y Nicaragua, no sé, sin ofender. Ok. Entonces, pero también anda ahí. Igual que El Salvador, porque El Salvador no es prácticamente, simplemente El Salvador lo que está haciendo es quitándose las cadenas. Correcto. Pero es un ejemplo. Y los hondureños, nuestros hermanos de Honduras, de Nicaragua, de Guatemala, somos los mismos. No sé a quién se le ocurrió dividir un terreno y hacerlo países tan pequeños. Exacto. ¿Me entiendes? Cuando pudiéramos ser unidos. Sí, siempre los intereses de las personas que querían tener poder, o sea, es como en los grupos, siempre hay alguien que le va a querer dividir para quedarse con la gobernanza de su pequeño grupo, de ese grupo, aunque se reduzca, no le importa. Entonces siempre esas personas que quisieron tener poder en Centroamérica no querían dar su brazo a torcer y ceder su poder a una sola persona o a otra persona particular, y pues decidieron independizarse al final. ¿Por qué? Porque querían tener poder sobre personas, controlar situaciones que si el Centroamérica seguía siendo una sola nación, ellos iban a tener que ceder parte de ese poder. Pero pues la ansia, la misma sed de ese poder, aunque repita tantas veces poder, pero es la verdad, es algo enfermizo que lleva a errar a muchas personas, y a consecuencia de eso, pues ahora estamos divididos. Exacto, porque también la historia, ¿no?, de Cristóbal Colón, cuando llegó, no hallaba tierra y encontró El Salvador y dijo El Salvador porque ya lo querían matar, ¿no? Creo que esa es la historia. Ajá, ¿cómo fue? ¿Otra vez? ¿Vuelve a repetirla? Cuando Cristóbal Colón hizo su viaje a América, no encontraba tierra, y la primera tierra que tocó fue la de El Salvador, por eso le llaman El Salvador, ¿verdad? No estoy seguro, la verdad, creo que llegó a una isla primero. A una isla ya por Cuba, creo que descubrió primeramente. No recuerdo cuál fue. El Salvador tiene nombre por El Salvador, salvó a alguien. No ni a Cristóbal Colón. Ajá. En honor al Salvador del mundo se lo pusieron, sí, claro. En Honduras, porque en Cristóbal Colón le dio ese nombre porque no salía de las Honduras, no sé, que lo veía muy... No sé cómo, pero creo que tenía muchas Honduras y por eso le puso Honduras. Había muchas Honduras y no salimos de estas Honduras. Entonces, cada país tiene su historia. A República Dominicana dicen acá que llegó primero. ¿Cómo se dio? Entonces,
Entonces cada país tiene su historia, pero tratar de ya como ciudadano, cada quien sabrá su historia de su país, va. Pero yo pienso que para querer hacer una sola nación, ¿cómo se le podría nombrar? Yo creo que va a ser igual la federación. Los, Como una federación centroamericana. sí, correcto, así como era antes. Porque ya estaba, pero Sí, ya o sea, estaba. tendría que ser un solo presidente. Tendría que ser un solo presidente, pero siempre con sus probablemente diferentes asambleas legislativas, así como acá en Estados Unidos también, que cada estado tiene su gobernador, y tienen también un senado que toma decisiones también. Me imagino yo que así va a ser al final. Sí, bueno, sí, pienso yo que sería algo que pudiese darse Pero con el que tiempo. siempre esté bueno, digamos un senado en conjunto, ¿no? De los 4 países que lo conformen. Por ejemplo, en ese caso, si fuera Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, pues habrían diputados que van a formar el senado principal, pues, de la federación o confederación, y van a tomar las decisiones para los 4 países, y los 4 países van a tener que someterse a esas decisiones y también a las decisiones del ejecutivo, ¿verdad? Que va a ser Y es el mismo sistema. fronteras abiertas. Ujú. No existirían las fronteras. No existirían las fronteras. No deben de existir las fronteras. Es que Y eso solo sería una selección de fútbol. O sea, cuando viene una sola ya selección de fútbol, correcto. Una sola selección de fútbol. cambiarían varias cosas. Cambiarían varias cosas. La moneda tendría que ser una sola o llegar o crearse una nueva La moneda. moneda una sola sería el Bitcoin. Sería el Bitcoin. Ya sería la moneda aceptable. O podría ser, O porque yo podría pienso surgir que una nueva moneda cripto, estable. equipararla, ajá, correcta, que sea cripto, que sea estable y que sea para la Reconocida por confederación. el gobierno. Correcto, reconocida Reconocida por la federación y aceptada y respaldada por el Bitcoin, que sería prácticamente la reserva. la reserva, correcto. Ya no sería el Lo que, dólar, sino que el Bitcoin. lo que pienso que puede pasar con el Bitcoin es que el Bitcoin sería la reserva de las próximas monedas. O sea, digamos, cada país empieza a sacar su moneda, pero tendría que tener reservas de Bitcoin. Sí. Sí, Para pues yo lo veo muy factible pues por lo que significa el Bitcoin y por lo que es. Exacto. A veces me da un poco de temor porque los gobiernos no van a querer ceder el poder. Eh, es como la decisión del presidente fue para desatarse completamente de todos los poderes externos. Con eso es lo que está haciendo, desatarse de todos los poderes externos, pero obviamente gobiernos poderosos como Estados Unidos, pues obviamente no lo va a ver bien. Vienen tiempos, sí, momentos difíciles, pero pues vamos a afrontarlos todos. Exacto, sí, como le digo, o sea, al final hay una esperanza para el salvadoreño que está afuera, hay una esperanza de que El Salvador está mejorando y que hay una esperanza de que puede comenzar una nueva vida en El Salvador con un nuevo sistema, una nueva moneda, porque el gobierno está dando facilidades, incluso, o sea, digamos que estos millonarios llegan allá, ponen su empresa, van a necesitar mano de obra calificada, alguien que tenga experiencia, alguien que sepa. Sí. O como por ejemplo en Estados Unidos, hay muchos salvadoreños que hablan inglés, maneja bien el inglés, en Europa también. Eso es un plus. Sí. Entonces, las puertas se abren y El Salvador, pues, después de tanto tiempo, pues probablemente está viendo la luz al final del túnel y para hacer un nuevo país, una nueva cara hacia el mundo exterior, que vean que El Salvador no solo es violencia e inseguridad, que también puede levantarse y ser un país
con tecnología como lo es Singapur hoy. Entonces, yo pienso que todo con el tiempo se puede dar, pero la paciencia y el tratar de aportar de alguna manera con la que se pueda con el gobierno, porque ayuda más el que no estorba. Entonces, de alguna manera aportar, o sea, pienso yo, por lo menos educándose uno propio sobre el Bitcoin para no opinar o sacar conclusiones negativas, porque es muy fácil a veces criticar o buscar lo negativo de algo, pero pienso que siempre hay que buscarle lo bueno, aunque parezca malo hay que buscarle lo bueno, porque nunca va a faltar alguien que opine lo malo del Bitcoin, o lo malo que puede traer, o lo malo que se puede hacer. Cierto. Pero la idea es de verle el potencial tremendo que tiene. Y el presidente no es un presidente que va a tomar decisiones que le afecten al pueblo, perjudicar a la gente. No es él así, no es ese presidente. Él siempre va viendo hacia adelante, con una visión pues más avanzada. Ya en Twitter hasta le pusieron los ojos rojos ya. Sí, bueno, el presidente mismo cambió su fotografía de perfil. Él se los puso. Él se los puso y también ahora el presidente también de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, también se los puso ya. Que muestra su decisión, pues, de que esto ya es un hecho. Que ya es un hecho. De que se hizo, como decimos nosotros, ya se hizo la carnita asada. Ya se cocinó el arroz. Sí. Va a ser interesante, pues. Porfirio, retomando el tema de Centroamérica, va a ser interesante que estamos a 3 meses, un poquito más, del 15 de septiembre. Va a ser interesante en esos 3 meses cómo se va a mover todo y cómo va a estar el ambiente del pueblo centroamericano en general. Bueno, hablando sobre todo del pueblo hondureño, guatemalteco, nicaragüense, a ver cuál es la celebración que nos va a unir, o por lo menos una celebración que muestre la esperanza de volver a ser una sola nación en este 15 de septiembre que viene, porque sabemos que cumplimos 200 años de independencia y que el presidente Nayib Bukele ha hecho énfasis en que esta vez por fin vamos a estar celebrando una verdadera independencia, y me imagino que los otros pueblos se van a pronunciar por eso mismo también, porque quieren una verdadera independencia tal y como la va a tener El Salvador. Pero nos independizamos ¿de quién? De los oligarcas que nos tenían atados al pasado, porque la verdad no teníamos una verdadera independencia porque no tomábamos decisiones que nos beneficiaran como pueblo. Ellos siempre decidieron por nosotros, y atrás de esos oligarcas, pues hablando de El Salvador, pues habían otros oligarcas atrás de estos. Más bien los oligarcas de El Salvador, como el presidente Nayib Bukele lo expresó, los oligarcas pues eran los caporales, los capataces que los otros oligarcas de exteriores, oligarcas externos, habían puesto ahí para que gobernaran su finca, pues. Exacto, y después fue que pero eso fue las primeras colonias de El Salvador. Sí, pues nunca en sí hemos dejado de ser colonia, porque siempre Estados Unidos nos ha visto como su colonia o su patio trasero, como nosotros decimos. Y pues nos ha tenido atado. El presidente Nayib Bukele se le está poniendo el brinco a Estados Unidos y dijo, no, pues nosotros ya nos desatamos y no volvemos atrás. Pero en sí, mira, Honduras, por ejemplo, Honduras no puede entablar relaciones con China porque pues le jalarían bien fuerte las orejas desde acá. Exacto. Pero yo pienso que El Salvador ya tomó, bueno, el presidente ya mandó varios mensajes y bueno, ahorita con el Bitcoin, pónganme sanciones, bloqueos si quieren, pues ya el Bitcoin está legalizado. Sí. Ya fue a soplar las velas del pastel. Sí, correcto. Entonces el presidente, pues, o sea, como cada paso que da realmente sabe por qué lo da, cómo lo da, para qué lo da. Entonces tratar de ganarle o jugarle sería difícil ganarle en alguna jugada porque las tiene bien planeadas.
Me refiero a jugadas en cuanto a lo que tiene que ver con las decisiones, porque la política también es un juego. Un juego de decisiones. La política es algo serio, pero tiene que tener estrategia, un plan trazado. Exacto. Entonces, digamos, como dicen que se parece mucho al ajedrez, y por eso Nayib Bukele usa mucho las figuras del ajedrez, del juego de ajedrez. Sí, está haciendo sus jugadas maestras ahí, ya va a coronar con el caballo. Sí, correcto. Entonces, al final, solo es el 2% de gente que no lo apoya, pero el 98% la gente mayormente está a favor de él y lo apoya. Entonces, eso es lo importante, que la gente esté contenta y que la gente realmente tenga la medicina en el hospital necesaria, porque sea el primer país que tiene las vacunas y vacuna a la mayoría de la gente mayor y manejó bien la pandemia y entregó comida y dio incentivos y muchos proyectos abiertos y peleando contra la corrupción. El hombre está bien ocupado. Sí, acabo de leer un comentario que dicen, mencionan que la primera moneda que manejaban los indios en los territorios de donde somos originarios era el cacao. Y me parece interesante lo que ella toca, porque muchos dicen que el Bitcoin no puede tener valor, porque ¿qué es, verdad? Ni se puede ver ni nada. Y es que tenemos de entender, por ejemplo, que en aquellos tiempos el cacao es el que le daban valor. Lo que tiene valor es a lo que tú le das valor. La misma persona le da valor, y el valor está fundamentado en la energía. Pues, o sea, prácticamente cuando hacemos una transacción en Bitcoin, estamos haciendo una transacción con energía, y nosotros le estamos dando valor a eso. Un recurso creado por el humano, que nosotros hemos decidido darle ese valor, y también está fundamentado en otras áreas, como por ejemplo eso de que no tiene control, es descentralizado. Son cosas bien importantes, que al final el cacao es como el papel también. El papel no tiene valor, un billete de $100 no tiene valor, pero lo tiene nada más porque nosotros sabemos que lo tiene, y porque un banco dice que lo tiene. Es que el dinero tiene valor cuando el gobierno lo acepta. O sea, el dólar tiene valor porque el gobierno de Estados Unidos lo acepta como su moneda. Sí, pero es bien, lo bonito de ese asunto, que el Bitcoin ya tenía valor, aunque no es aceptado por un gobierno. Exacto, ya trae un valor, como estábamos hablando, si viene desde la Deep Web, viene como un cohete a parar a la luna. Sí. Entonces, no tiene techo. El Bitcoin no tiene techo en cuestión de cuánto puede llegar a valer. En cambio, el dólar sí tiene su suelo, que puede llegar a devaluarse. Entonces, una moneda tiene el valor que el gobierno le quiere dar. O sea, mientras una moneda, o sea, si la gente entendiera los sistemas económicos, cómo funcionan, se diera cuenta que dinero es papel. El papel es papel, o sea, sí. Es papel que le han puesto unos números, unas caras y unos códigos. Y fíjate que el dinero en sí, el dinero, el dólar en sí es digital. Lo que más se usa es en digital, el dólar. No se utiliza en efectivo, no se utiliza en tangible. Exacto, porque hoy ya cuando pagan directo a la cuenta de banco, y del banco ya solo uno va pasando la tarjeta en todos los lugares que uno va pagando, ya ni siquiera se toca. Voy a la gasolinera, tarjeta. Voy a la tienda, tarjeta. Imagínate, voy a Sam's a poner gas, y ya no uso ni tarjeta, con mi teléfono lo hago, con la aplicación del teléfono de Sam's. Ahí escaneo la barrita que aparece ahí en donde está la bomba. Aparece un código de barra, lo escaneo con mi aplicación de Sam's y ya. Pongo gas en mi carro, sin usar siquiera tarjeta. No le tengan miedo a algo que es digital, ya lo estamos usando. Pero le tienen miedo al Bitcoin, pero están viendo un teléfono o una computadora que es derivada del internet. Correcto. Mucha gente se está comunicando y quejando por medio del internet. Sí. Que si el internet no existiera, no pudiera escucharse esas quejas.
Sí, Entonces tiene fíjate que que ver eso que le ya, he dicho a la persona también que me llamó y que me dijo eso de que el anticristo, estamos impulsando, ayudando para que el anticristo se manifieste y todo eso. Sí, es que, me faltó decirle eso, fíjate, le había dicho, mire, usted está usando el es- teléfono ahorita ajá, y el internet usted sabe que va a ser una herramienta que va a utilizar el gobierno mundial que se lleve a cabo al final de los tiempos. ya está siendo parte del pecado porque está usando la tecnología Le está satánica. ayudando Entonces, también, mm, colaborándole sí, ahí. porque Sí. al final la gente que se queja hoy por YouTube, por Internet, se va a ir a quejar al blockchain. Después cuando la tecnología del blockchain llegue, se va a adaptar a la tecnología y va a seguir, no, pero, o sea, a veces las personas, cada quien, pues, opina como le guste, ¿va? Pero hay veces que uno puede decir, pero si esto no, esto es la moneda del diablo satánica, o aquí lo que sea, pero eh, no se le puede a veces condenar a algo por fanatismo. A veces yo pienso que el fanatismo ciega. Yo creo en Dios. Sí, igual yo, o sea, yo le hablé de manera bíblica incluso, o sea, yo creo en Dios también. Entonces, las prácticas, cada quien practica y sabe cómo son sus prácticas, pero a veces tratar de imponer, la persona pienso yo que trata de imponer o trata de querer corregir a los demás, pienso que es la manera no correcta porque hay que entender que todo mundo, cada cabeza es un mundo y cada persona tiene el derecho de pensar y creer en lo que más le considere según Sí, su ser. claro, claro. Entonces, pero yo conozco personas que sí, hay veces que pues sí no quieren imponer y a veces pues no todos somos así. Entonces, pero a veces uno también es de sabios callar cuando el necio habla. Entonces, mejor a veces tratar de ser tranquilos porque perder el sueño por una persona negativa, pienso que Sí, no sí, sí. valdría la pena. Bueno, a mí me parece importante, yo como les digo cuando me hablan así y tratan de ser negativos en cuanto a ese tema o religiosos, yo les digo que respeto su opinión, pero trato de pues, de que se lleven o que abran un poco su mente, ¿sí me entiendes? Sí, exacto. Es bueno que como te digo, no aceptar las necedades muchas veces y poder sacarlos de algún error también que pueden estar cayendo. Sí, No me refiero a la... cómo te puedo explicar? Eh, Trato de no llevarles la contraria, pero también si no de explicarles, pues más bien explicarles, nada más. exacto. Exacto, porque vaya, digamos, hay personas que, hay personas que son ateas, hay personas que son cristianas, católicas, musulmanes, budistas. O sea, estamos en un mundo en el que hay tantas religiones, como hay muchos equipos de fútbol, como hay muchos partidos políticos, y siempre va a haber un conflicto si yo le opino a uno o le voy al otro. Y entonces, tratar siempre de respetar las Sí, religiones. sí, correcto, correcto. Yo pienso que las religiones a veces es de respetarlas, pero también hay personas que también a veces cuando uno habla de un tema y dicen, no, la Biblia hoy sí se cumplió, la moneda del diablo. Pienso que no se puede ver así tampoco, Mm, porque hay mucha gente que le va a beneficiar, hay mucha gente que le va a ayudar a tener un plato de comida, que le va a ayudar a salir adelante. O sea, hay que verle lo bueno, Puede ayudar a construir porque una iglesia, por ejemplo. exacto, una escuela, o una forma más segura de que ya no vaya al banco, que no la extorsionen, le roben. Entonces, el ser humano siempre va hacia adelante y en ese proceso siempre va a venir tecnología nueva, siempre va a venir una forma nueva
como la forma que nos comunicamos hoy. Entonces, el internet no es que es algo satánico, no, el internet es algo para educar, pero se puede interpretar, se puede usar. Depende para lo que se utilice, para ¿verdad? Exacto, para lo que se utilice. Entonces, el mismo internet te puede servir para educarte y ser mejor ser humano, o para convertirte en una persona de mal. Pero ahí es la conciencia y el alma que uno se carga, que hacia donde uno quiere ir después de este plano terrenal. Es bueno mencionar que el internet se veía como algo diabólico, pues, al comienzo. Es más, la televisión comenzó a verse como algo diabólico, luego el internet, luego las tarjetas de crédito y de débito comenzaron a verse como algo satánico, algo diabólico. Sí, lo que pasa es que a veces puede pasar de que ciertas religiones pueden comparar cualquier avance o cualquier tecnología como una señal de diabólica o del anticristo. Pero siempre va a ser así, siempre va a haber a alguien que no le acomode o lo empareje o lo compare con la religión. Pero se respeta porque como cada quien saca sus conclusiones. Nosotros podemos estar hablando de lo bueno que trae Bitcoin, de lo maravilloso que va a ser y que estamos contentos y lo apoyamos. Puede ver, hay personas o iglesias o personas que practiquen alguna religión que no les va a agradar, que les va a desagradar y pueden pensar que es algo malo o una señal o la otra señal. Puede pasar eso, ya mezclándolo con la religión, pero yo pienso que nada de eso es porque el ser humano por lógica siempre va a ir hacia adelante y la religión siempre va a estar ahí, y para bien o para mal algo que sea nuevo siempre se le va a comparar con cosas buenas, con cosas malas. Entonces, si hasta el dólar sirve para pagarle a alguien que vaya a causarle daño a otra persona, si hasta el dólar se ha utilizado para vender, personas han vendido su digamos su dignidad, han cambiado su dignidad por el dólar, por el dinero. Entonces, ya no digamos cualquier otra moneda que va a venir, también va a pasar eso. Simplemente pienso yo que es de estar sabedores que siempre va a haber alguien o grupos que no les va a gustar, así como hay grupos que piensan que el gobierno no sirve, que el gobierno que está gobernando ahorita es corrupto, que pues sí, que la gente no está contenta ni nada, cuando la realidad es otra. Entonces, las religiones siempre van a estar allá, y yo he aprendido a respetar si alguien es cristiano, si alguien es católico, si alguien es mormón, ateo, respeto. Porque no practiquemos religiones similares o no le vayamos al mismo equipo, vamos a ser enemigos. Correcto. Porque siempre se puede tener un punto de vista diferente y ser buenos amigos. Correcto. O ser personas con las que se pueden hablar. Ya. Y es que últimamente la Biblia ha venido a ser como, incluso la Biblia que compartida por la misma iglesia, por ejemplo, puede ser como la ley, que uno lo interpreta de una manera y otro de otra. Exacto. Y hablando de la misma iglesia, pues ya no digamos de iglesias diferentes, ya no digamos de religiones diferentes. Sí, porque vaya, cada versículo de la Biblia, ciertos versículos se pueden interpretar a favor de algo o de algo para obtener algo, o sea bueno o malo. Puede haber un versículo que una persona le dé fe, le dé sanación, le dé fuerza, le dé ánimo, le dé aliento. Hay un versículo que alguien lo puede interpretar para que le den ahí un billetillo semanal. Entonces, así sí, así es. La Biblia está llena de muchos versículos. Sí, correcto.
Entonces, es un hecho. Exacto. Entonces, cada quien, la misma Biblia se puede interpretar para, para hacer dinero también. Entonces, o para sanar a alguien, o para alguien que realmente necesite una motivación, necesite un aliento. La Sí, misma Biblia se le da. sí. Dice alguien en el chat que dice Águila Solitaria, dice, yo nunca he escuchado nada que el Bitcoin sea diabólico de ningún grupo, gente o partido. No, ahora anduvieron, bueno, ayer domingo anduvo en Twitter ahí invadido este propaganda política disfrazada de propaganda eh, eh, que religiosa, Sí. sacando a Bukele con los ojos ahí rojos más de lo que se lo puso el mismo y Ujú. con cuernos y todo, ahí el 666 y todo eso. Sí, siempre va a haber, ¿no? Y falta más que lo promuevan. Llegó la moneda que es esta, que es este. Ya lo van a empezar a comparar a él con que él es el... Parece que vi un video o algo, parece que estaba viendo que Bukele era el promotor de la moneda del diablo. Él había comenzado como El Salvador, él Imagínate en estaba video ayudando. ya también. Ajá, él estaba ayudando a que esa moneda que dice la Biblia se diera. Entonces, que ya lo estaban acusando también de eso. Entonces, en el proceso lo van a acusar de cualquier cosa, que es la moneda que pues sí, que él la está aceptando y que él es diabólico y todo. Ya lo de dictador va a pasar de moda, lo van a acusar de otra cosa. Sí, Pero, sí. pero como siempre va a haber crítica, o sea, al final él como presidente, persona pública, se expone a un sector que lo odie y a otro sector que lo quiera, que lo apoye, que lo cobije. Ya. Y lo mismo tú con tu canal de YouTube. Siempre va a haber un sector que te va a apoyar, te va a cobijar, y un sector que va ahí siempre a poder criticar o tirar mala leche. Eso es normal. Cierto. Eso es normal. Si hasta en la misma familia de uno pasa eso, no vayamos lejos. Y a menos de un desconocido, pues eso es normal. Sí, sí, correcto. Entonces lo del Bitcoin, pues yo pienso que pues lo mejor que le pudo haber pasado a El Salvador, creería yo, en su historia. Lo que la gente no entiende, pues, cómo se le puede explicar, porque hasta nosotros, yo no entiendo todavía ciertas cosas, o sea, la magnitud que puede tener. Sí me la imagino y la trato de entender, Lo pero bueno es que puede ser. sabemos que es algo, o sea, completamente un mundo nuevo y amplio, sin fin de oportunidades. Eso es lo bueno. Exacto, vaya, lo que la gente tiene que entender dos cosas. El dólar se está printeando y va a llegar a una inflación tremenda. Y que va a llegar un punto que cuando vaya a comprar un cuarto de leche le valga $5, pero ya mañana en la mañana le cuesta $15. Así es como llega la inflación. Entonces ya va a sentir que ya el dinero ya no le va a alcanzar. Pero si tuvo sus ahorros en cripto, eso le ha duplicado, triplicado el valor. Cierto, Es la moneda más estable. cierto. Entonces, No vaya, hay razón por la cual ponerlo, o sea, si se pone en balanza, obviamente sale ganando, pues la decisión que tomó el presidente Nayib Bukele es la decisión más correcta y no fue una decisión fácil porque pues nadie antes, alguien lo ha hecho, pues es el primer presidente, la primera nación que adopta esta moneda como una moneda de curso legal en el país. Por eso fue que no fue fácil la decisión, pero a la vez, por ser la mejor decisión, va a ser de trascendencia mundial. Está siendo de trascendencia mundial y va a pasar de ser el villano de muchas personas en El Salvador que están en contra a ser admiración de muchas personas internacionalmente. no a recibir millonarios en El Salvador, Oh, porque también. hay mucho millonario que carga sus carteras de Bitcoin
pesadas. Y no solo Bitcoin, sino que de otras monedas como ADA, como Tron, como XRP, como Ethereum, como Litecoin, que cargan carteras pesadas porque invirtieron hace tiempo y ese dinero lo que ha hecho es, o sea, subir. Entonces, hay mucho dinero que puede llegar a El Salvador y realmente hay personas que ya tienen la idea, que son emprendedoras. Y cuando se tiene esa actitud, o sea, prácticamente El Salvador lo que va a recibir gente emprendedora, gente con actitud. Porque el que tiene sus criptos, de alguna manera va a querer hacer más criptos, ganar más Bitcoin. O se inventa una aplicación derivada del blockchain, o inventa un negocio o un concepto en el que pueda cobrar en Bitcoin. Pero la gente va a llegar a un punto en que va a querer tener Bitcoin, que va a querer comprar Bitcoin. La gente va a llegar a un punto que, o sea, como lo dije yo al principio, no se preocupe, esto de la criptomoneda, no se preocupe, o sea, si no está de acuerdo, tómalo en cuenta que no es para usted, siga usando sus dólares, no hay problema. Esto lo van a usar las personas que ven en esto un futuro y también las empresas que van a llegar a invertir en El Salvador, que para esto, por eso hizo esa movida el presidente, aparte de que se liberó de Estados Unidos. También para eso hizo esta movida, para adquirir inversión de personas millonarias, o sea, compañías millonarias, y para ello va encaminado esto. Así es de que no se preocupe, no tiene que usted que utilizar Bitcoin, siga utilizando el dólar. Pero obviamente cuando conozca, cuando se dé cuenta, cuando lo vea que sus amigos lo tienen y vea los resultados que ha obtenido, pues va a llegar el momento que va a decir, no, a mí no me paguen más en dólares, páguenme en Bitcoin, yo quiero Bitcoin. Exacto, porque es una moneda limitada que va. Si El Salvador y otro país y varios países empiezan a aceptarla como moneda legal de circulación o forma de pago, lo que hace es la demanda sube y la escasez ahí está porque ya no hay más, ya están los que están. El valor sube y la escasez sube porque ya más países aceptándolo tendrían que tener reservas. Oh, sí. O sea, prácticamente El Salvador que tendría que tener sus reservas en Bitcoin para poder lidiar con el cambio de Bitcoin a dólar. Ya tendría que ser otro país, comprar Bitcoin, pagar más, y lo que hace es subir el valor del Bitcoin. Cierto. Porque cada país tendría que tener sus reservas. Si ya lo está aceptando como moneda, tendría que haber un sistema en el que cuando alguien dólares, ¿de dónde va a salir ese Bitcoin? Alguien se lo tiene que dar. Entonces el país tendría que tener sus reservas para poder cumplir con la demanda. Sí. Porque va a ser complicado cumplir con la demanda de Bitcoin, porque dólares van a haber de sobra. Oh, sí. Muchísimo. Muchísimo. Pero Bitcoin no va a haber mucho. Ya. Entonces ahí se va a dar un catalismo de precio del Bitcoin cuando si otro país o más países empiezan a adoptar, y esos países tienen que tener su reserva para poderle dar a esa persona el Bitcoin que quiere cambiar por el dólar. Así es. Por la moneda que sea. Así es. Bueno, Porfirio, hoy sí nos vamos. Bueno, entonces, vamos a dejar a esas personas que disfruten el noticiero El Salvador, que ya va a comenzar casi. Oh, ok. Sí. Perfecto, entonces, Presi. Muchas gracias por tu llamada nuevamente y por acompañarnos acá en esta maratónica transmisión, la desvelada de hoy. Así que complacidos ya los que querían desvelarse, están complacidos. Pero vale la pena, vale la pena porque El Salvador le abre las puertas a todo el mundo, y a los que somos salvadoreños somos los principales beneficiados con esto. Correcto, así es. Okay. Bueno, ahí estamos. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias, Porfirio, nuevamente. Me comunico contigo más a rato para ponernos de acuerdo. Bueno, Presi, ahí está mi número, ahí le queda, ahí estamos texteando. Claro que sí. Ahí estamos en comunicación. Bueno, pues. Ok. Bueno, pues, gracias. Feliz día. Ahí estamos. Gracias. Adiós. Bueno, amigos, muchas gracias por estar acá en la transmisión. Sonia Montes. Saludos, así es el cambio. Saludos, Freddy Mejía también.
Águila Solitaria, Fer Chochu, Eric Hernández. Saludos a los que se quedaron hasta el final. Sandra Morales, también Miriam. Saludos a todos, gracias por acompañarnos acá. Juan Lemus, muchas gracias. R Canales, ahí estamos siempre con todo. Vamos a cerrar ya la transmisión y a rato vamos a regresar, creo yo. Quizás hoy por la noche o por la tarde vamos a regresar con otra transmisión. Este es un tema caliente, vamos a ver qué es lo que van a responder el día de hoy las grandes potencias acerca del movimiento que ha hecho Nayib Bukele. Yo creo que sí se van a pronunciar, no sé si se tarden otro día más, pero ahora o mañana, a más tardar, pienso yo de que se van a pronunciar al respecto. Probablemente vayan a decir que quieren que las cosas no se lleven a cabo y que no se pase este proyecto de ley en la Asamblea Legislativa. Probablemente sigan diciendo de nuevo que quieren que las cosas vuelvan a ser a como eran antes del 1 de mayo y que esto nunca jamás haya sucedido. Van a querer retroceder el tiempo para que el presidente Nayib Bukele no haya tomado esta decisión que ha tomado. Pero bueno, ya rompimos ataduras, somos un país libre ahora sí, así es de que pues ni modo, al que no le gusta, que no le guste, que nosotros ya decidimos elegir al presidente Nayib Bukele como el capitán de este barco y pues decidimos seguirlo y ahí vamos con todo en busca de un nuevo puerto, porque no queremos regresar al puerto donde estábamos, que era el puerto de la miseria. Gracias nuevamente y los saludo a todos, que tengan un feliz día. Dios te salve, patria sagrada. En tu seno hemos nacido y amado. Eres el aire que respiramos, la tierra que nos sustenta, la familia que amamos, la libertad que nos defiende, la religión que nos consuela. Tú tienes nuestros hogares queridos, fértiles campiñas, ríos majestuosos, soberbios volcanes, apacibles lagos, cielos de púrpura y oro. En tus campos ondulan doradas espigas. En tus talleres vibran los motores. Chisporrotean los yunques. Surgen las bellezas del arte. Patria, en tu lengua armoniosa pedimos a la providencia que te ampare. Que abre nuestras almas al resplandor del cielo. Grabe en ella dulce afecto al maestro y a la escuela. Y infunda tu santo amor. Patria, tu historia, blasón de héroes y mártires. Reseña virtudes y anhelos. Tu reverencia es el acta que consagró la soberanía nacional. Y marcas la senda florida en que la justicia y la libertad nos lleven hacia Dios. Para ti, el sol vivificante de nuestras glorias, los himnos del patriotismo, los laureles de los héroes. Mupan, Nexan, Tamatagik, Techtechan, Juan, Nusehuawin, Ipan, Muxuntegun, Ipan, Degeman, Paniguelis. Dios te salve, patria sagrada. En tu seno hemos nacido y amado. Eres el aire que respiramos, la tierra que nos sustenta, la familia que amamos, la libertad que nos defiende, la religión que nos consuela. Tú tienes nuestros hogares.